¿Y Kevin está aquí? Manuel Mosquera, aquí estoy yo. ¿Te doy el número? Pero Kevin no está acá. Entonces, me meto, hay 3 salones. Me meto a la. Al A. Y ahí se va a conectar el pelo. Dile que se conecte ya que ya estamos acá. ¿Cómo me funciona? No, pues con tu nombre y hacer tiempo. Marica, la última vez que nos vimos fue en Medellín, Pablo. En noviembre, Huevón, sí. estábamos allá en el punto de desayunadero, despidiéndonos. Yo, huevón, Probablemente. ¿Por qué no entras directamente por Zoom y te doy el ID? $9.95 $39.53 $41.26 $46.88 $55. Sala. Yo necesito el teléfono de este señor. Que así va a ser con todo. ¿Ya te aceptó? No. Conecté. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Y ya entró el teléfono? No, porque estoy viendo aquí. Porque el mozo ya venía. Pero en más páginas. 43, la misma Mosquera. Aló. Hola. Hola, Roma, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, haciendo las pruebas para conectarlos y estamos acá reunidos. A la una, sí. ¿Andrés está aquí metido? ¿Tú tienes el link de tu computadora? Andrés, ¿estás por ahí? ¿Tú enviaste tu charla? ¿Tú vas a compartir pantalla? Yo creo que Buenas tardes. Qué bueno que estás. ¿Cómo estás? Hablo Bien, con bien, buenas Felipe. tardes. ¿Cómo están?
¿Con quién hablo, perdón? Mi nombre es Felipe y hoy les voy a ayudar yo con la reunión. Felipe, qué gusto verte. Entonces, Felipe, danos unas instrucciones. Primero, ¿nos ves bien? En este momento estamos bien todos. La persona Manuel Mosquera tiene el micrófono silenciado, pero el resto está usted, Paulo, No, y Manuel Mosquera en video. El resto tienen la cámara y el micrófono apagada. toca apagar. No, es que si se prenden los micrófonos acá, empezamos a hacer un eco, Eco, un sí delay. lo oí ahorita, sí. Y entonces tenemos que estar apagados. Entonces, hagamos las preguntas a través de este que esté abierto. Entonces, Felipe, yo voy a empezar y hablo. Después sigue el doctor Edgar Clavijo, dando la inauguración oficial del Congreso. Sí. Y una vez pasa eso, en este momento todo el mundo está en la misma sala. En este momento solo somos 5 personas, estamos en la reunión. Sí, pero cuando entre todo el mundo a la 1 de la tarde, ¿qué va a pasar? Eh, o sea, lo que yo tengo que hacer es asistirlos en la transmisión que, que vamos a hacer. Pero entre ustedes tiene que haber como un moderador que vaya a coordinar ese cronograma ¿Tienes el programa? Yo tengo un cronograma, sí, yo tengo un cronograma que me dice que a la 1 es la inscripción y la bienvenida, de 1 a 1:20. De 1 y Ok, 20 a 2 es el simposio. Y Escúchame. de 2 a 3 es ligamento cruzado anterior y Felipe, antero ¿me oyes? lateral. Yo tengo un cronograma sobre cada video que vamos a presentar y yo me encargo de presentar los videos. Pero más allá, digamos que la coordinación de la ¿Me reunión, escuchas? esa sí no, digamos que Felipe, ¿me no. estás escuchando? Ahora ya te estoy escuchando. Te he repetido la misma pregunta 3 veces. No sé si es que el audio no lo escuchas. Ahora sí te estoy escuchando. Ahorita no Te escuchamos das nada. cuenta, en el programa hay 2 salones, A y B. En los 2 salones, el inicio de la inauguración y la bienvenida es a la 1. Si la Sí. gente se empieza a conectar, ellos van a poder escoger salón A o salón B desde el principio, o todos los que entren van a llegar a este salón A. No, son diferentes salones. Las personas que tengan el link para el salón A van a entrar a Pero este salón. necesitamos que la inauguración sean los 2 salones. Así como el programa lo dice, la inauguración y la bienvenida es una misma persona, pero tiene que hablar en los 2 salones. O Listo. que se transmita todo en un solo salón, en el A. Entiendo, listo, ya te entiendo. Entonces, hagamos una cosa, regálame 2 minutos, yo hablo con Andrés de Bimotic y ya te confirmo qué pasa. Felipe, te sugiero algo, te sugiero algo. ¿Claro? Eh, Pon los 3 salones con una sola señal mientras esté. O sea, el que se quiera entrar al salón C va a ver la misma señal. El que se quiera entrar al salón B o el salón A. De tal forma que donde quieran entrar y no nos confundimos a nadie, que se entre y esto y el simposio van la misma señal, una única señal para los 3 salones. ¿Ok? Ok, entiendo. Listo, regáleme de 1 a 2 minuticos y ya les confirmo qué hacemos. ¿Listo? Yo necesito Ok. comunicarme con Andrés. Dile que Hola Andrés, creo que no se me ha asignado la función de intérprete. ¿Aló? ¿Aló Andrés? Hola Jennifer, ¿buscas a Andrés de Bimotic? Sí, es que no tengo asignada la función de intérprete.
Ok, bueno, ponle cuidado. Yo soy Felipe, soy compañero de él, entonces yo voy a estar en esta sala hoy Ah, muy ayudándole. bien. Gracias, Entonces Felipe. te pongo a ti como intérprete, ¿sí? Ajá, y a María Claudia también. Ah, listo, ambas, listo. Entonces ya mismo las Gracias. coloco acá. Bueno, María Claudia ya se conectó. Sí, es María Interpreter. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? buenas tardes, María. Sí, nosotros te estamos Ah, escuchando. perfecto. Cancelaron la función de intérprete para todos, ¿verdad? Porque la Eh, tenía y la cancelaron. sí, espérame, ya las estoy. Voy a poner Y necesitamos que nos confirmen lo que están hablando, si van a estar de 1 a 1:20, porque si no, pues hay que definir el TGM. Sí, ya, dame un segundo. Yo voy a cuadrar lo de los intérpretes y ya les indico el resto, ¿listo? Gracias. Pablo, ¿me escucha? Felipe, ¿le das entrada a la doctora Paula Sarmiento? Se queda grabado ya para... No, no. Sí. Solo sí. No tu airdrop no está prendido.
mejor poner como ese. No es el, no, pero me gusta más el este. No, yo veo cómo está mi ¿De corbata. dónde No, acá consigues? dice ACCART 2020. No, acá. Ah, ¿De dónde sacaste no. esa? Mira este, a ver cómo ¿Te lo mando? Sí. Pero miren, oigan cómo se están oyendo ustedes ahí. Sí, Sí. pero yo tengo esto en silencio. Disculpe, ¿sí? ¿Me podrían tomarle su bebida? Una, Jugo naturales, limonada. una limonada con poquitico de azúcar. Gracias. Mi no me escuchó, que le seguimos robando, ¿no importa? No importa, está perfecto. Sí, está perfecto. Pablo, mándame el fondo de pantalla, por ¿Ya te lo favor. mandé? Ah, ya. Póngalo en mute, por favor.
Saludo a Kevin. Hello. Quítale yo el saludo. Kevin, Hello. how you doing, Kevin? I'm good. How are you? You did an excellent job, Kevin. Thank you. Dr. Fu did all the hard work. How is everything? Everything is good. Good. How is the COVID over there? You know, in America, it's not great, but here in Pittsburgh, where we are with Dr. Fu, it's not so bad. Not so bad. Okay. I sent a chat yesterday to Dr. Fu, and we talked some things, and we know that everything is okay with the lecture. So the idea is we are going to start with the first lecture. We run it from here. Okay. Then the other guy, Andy Williams, talk his lecture, and last, Dr. Fu, and we are going to have 15 minutes to get a discussion, and that's it. Okay, and will there Paulo, let me introduce Paulo. Is our president. And Paulo, Kevin. Kevin, how are you? I'm good. How are you? Kevin, how are you? How are you doing? I'm good. How are you? Nice to meet you, sir. Really, really pleasure to have you. Thank you. Nice to be here. Kevin, how are you? I am good. Edgar. Nice to meet you, Dr. Clivio. How are you? Fine? I'm good. Yes. How are you? Okay, we are ready. Un micrófono, un solo computador. Okay. Kevin, COVID changed our life. Change our mode to connect with the other doctors. So this is our first experience doing this. We did a lot of webinar, but this is our first meeting, virtual meeting. So it's a challenge for us. Right. We Yeah. are going to have 3 rooms simultaneously. So we hope that all run in good way. Right. So do I need to go onto a different Zoom call now? You are in the A room. Right. That's me. This is the same symposium. But for instance, if you want to move to the other room, you can use other link. Okay. Because this link is just for this room and just for the speakers. Right. But this is where Dr. Fu's Yeah. should be. Okay. Yes. He'll probably come over and use this computer. Sorry? Dr. Fu will probably come over and use this computer that I'm on. Okay. So I'll stay here. Okay. Muchachos, aquí hay algo que no está funcionando bien porque yo tengo un delay aquí. ¿Sí? Sí. O sea, yo estoy hablando y me estoy oyendo a mí mismo. Porque si no, cualquiera que tenga. Ahora sí tu micrófono. Buenos días a todos. Esto es una prueba. Solamente quiero saber si se está oyendo perfecto. ¿Se está oyendo bien? Paula, ¿me está oyendo bien? Sí, perfecto. Sí, ya ven, Paulita, ¿por qué no entras por acá como participante? Bueno, Entras como participante. Edgar, envíame por favor
Felipe, ¿me estás oyendo? Felipe, Felipe, Sí, señor. a la 1 en punto vamos a cerrar todos los micrófonos. Yo Sí. voy a entrar a la 1:05. ¿Podemos poner música de fondo para todo el mundo que entre? Podemos poner una imagen de Una fondo. cortina. Sí, 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 pero ok. entonces tienen que estar Y todos yo, los micrófonos silenciados. todos están silenciados y a la 1:05 entro yo. Yo voy a dar unas palabras de unos 3 o 4 minutos y después va a entrar Edgar y una vez termine Edgar, creo que vamos a tener tiempo para dar una espera. Edgar va a dar algunas instrucciones en relación a qué sigue ahora. Edgar, ¿en qué salón? ¿En qué salón? Por eso, pero el simposio va a ser en el salón A. Y después, a las 2 de la tarde, todo el mundo entra al salón que quiera. Y nosotros Edgar, tú y yo estamos ¿en qué salón? Entonces, es importante que expliquen eso. Cuando se sabe este primer grupo, les dicen, pásese a su salón. Pero por eso es importante que Paulita esté a ver cómo se va a participar. En cuanto a ella puede entrar cualquiera que entre a ver qué pasa. Me debe decir, por favor, si se salón. Tú me mandaste al correo, no. Es que yo no estoy acá. Listo, en un minuto ya iniciaríamos con el horario del cronograma. A partir de este momento, Perfecto. cualquier cosa que necesiten por el chat de Zoom. Me escriben cualquier cosa y ya yo les Listo. contesto por el chat. Felipe, ven, una pregunta. Cuando a la 1 se abre la sala, ya, la página, o sea, para los participantes. Felipe. Sí, no se le escuchó bien, señor. A la 1 ya se abre la sala de los participantes, o sea, Sí, ya se señor. abre la página. Sí, ahí ya estamos en vivo, entonces a partir de este momento ya el tiempo es del cronograma y me dijeron que en 5 minutos inician ustedes, entonces ya estamos sobre el cronograma, ¿listo? La otra pregunta, ¿nosotros cómo sabemos cuánta gente, podemos saber cuánta gente está conectada ya a la página? No, en este momento yo tampoco tengo esa información. Ok, como para saber cuántos están y... Bueno, listo. ¿Listo? Bueno, que Bueno, ok, estén bien, bueno, Andrés. listo, chao. Cierra el micrófono, no se te olvide. Felipe, le damos entrada a la doctora Paula Sarmiento por el iPad.
Digan algo. Pocho, Buenas tardes. Pocho, te ves oscuro. Es que me quemé. No. Pero no te ves, Pocho. Es importante que te veas. Ah, mejor, mejor. Listo. Ok. ¿Qué hubo, Pochito? Ya se ve muy bien. ¿Sí? Listo. Ahí los oyo, los oyo. ¿Le doy un mensaje de bienvenida? Dr. Freddy Fu, are you there? Yo le digo, Kevin, Yes. Dr. Fu lecture start at 2 p.m. Okay, so we are going to have a little introduction, and after that we have a industrial symposium, and we finish before 2 p.m. and I think before 2 p.m. Dr. Fu can get in at 2 p.m. Okay, so we are going to have a little introduction, and after that we have a industrial symposium, and we finish before 2 p.m. and I think before 2 p.m. Dr. Fu can get in at 2 p.m. Okay. Little introduction. Before 2 p.m. and I think before 2 p.m. Dr. Fu can get in at 2 p.m. Tú tienes el micrófono abierto, Mosco. No se les Pero olvide no que a las tienes 2 de la tarde es Sevilla contra Bayern Múnich, ¿no? Luis, tienes el micrófono abierto. Por favor, todos los que estamos aquí debemos tener el micrófono cerrado. Luis. Including Brian. Brian, please. Kevin, put your microphone in mute, please. Thank you. Kevin, we got it. Thank you.
Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva de ACCART, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de ACCART, le damos la bienvenida a todos los participantes a este gran reto que tenemos en nuestro Congreso virtual ACCART. Quizás este ha sido el reto más importante que tiene nuestra sociedad y que ha tenido, ya que el modelo es completamente diferente y estamos absolutamente seguros de que este Congreso tendrá lo mejor para todos nuestros asociados y aquellos que se han inscrito en toda América. Quiero darle la bienvenida también a nuestros conferencistas en Estados Unidos y a nuestros conferencistas invitados en Europa. Todos ellos han hecho un esfuerzo enorme en estar con nosotros, en sacrificar parte de su tiempo laboral y en su tiempo de familia para compartir sus conocimientos con nosotros. Un especial agradecimiento a todo el equipo que hay detrás, a la gente que ha hecho posible que esta transmisión se esté dando, a la Junta Directiva de ACCART, pero muy particularmente al doctor Edgar Clavijo, que es el presidente de este Congreso y que ha hecho un trabajo maravilloso en reunir para que todas estas cosas se den y nosotros podamos estar en vivo en nuestro Congreso hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los que están participando y quiero ceder la palabra a nuestro presidente para que dé iniciado oficialmente nuestro primer Congreso ACCART virtual y dé algunas instrucciones que son muy importantes, ya que logísticamente tenemos 3 salones con diferentes opciones para cada uno de acuerdo a sus intereses. Edgar, felicitaciones de antemano y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a la Junta, al Comité Ejecutivo y a todos los que ayudaron en esta nueva aventura que ha sido bastante difícil. Porque es nuevo para todos y para la tecnología, para los médicos, es especialmente un poco esquiva. Instrucciones para que ustedes puedan moverse un poco más fácil. Ustedes en la página podrán ver que entran a la zona comercial, podrán desplazarse por la zona comercial sin ningún problema. Al acercarse a alguno de los stands, podrán entrar al stand y en el stand estarán las personas de las casas comerciales que los atenderán directamente o por video o por chat y podrán entrar e interactuar con ellos en cada uno de los stands. En cuanto a los salones, si ustedes ven a su derecha, a la mano derecha de su pantalla, tendrán los 3 salones. En estos salones, ustedes podrán entrar y salir de sus salones libremente en el momento que quieran.
o podrán dirigirse a la muestra comercial en el momento que quieran. Idealmente, pues, que sea en los coffee breaks. Y una vez estén ya en la sala, abajo ustedes van a ver un código QR. Ese código QR es para tener la traducción. Va a funcionar como si fuera un aparatico de traducción como los tenemos en los congresos presenciales. Con la cámara de su teléfono, escanean ese código QR, les va a salir en su pantalla del teléfono un link, oprimen ese link y ahí van a estar en traducción. Simplemente van a oír el idioma contrario en el que se esté hablando en vivo. Si están hablando en inglés, en su teléfono, después de escanear el código y oprimir el programa, van a oírlo en español. Y si se está hablando en español, van a oírlo en inglés. Esto para todos los participantes. No me queda otra cosa que agradecer. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nuestra asistente administrativa, que es Nicelis, o a mi teléfono, sin ningún problema pueden comunicarse. Los miembros ACCART en el chat de ACCART pueden poner todas sus dudas en cuanto a conexión y estas cosas. Para las preguntas de las charlas, también ustedes van a ver en su pantalla un chat. En este chat ustedes podrán hacer todas las preguntas que quieran sobre la charla. Como les digo, vamos a tener hoy todos los días 3 salas. Hoy solamente vamos a tener la sala A y la sala B. Mañana ya arrancamos con la sala A, B y C. Los simposios que están en todas las salas, o sea, es una sola transmisión, vamos a hacerlo desde la sala A. Entonces, todos los simposios van a ser desde la sala A. Voy a compartir pantalla para mostrar el programa de hoy. ¿La pantalla bien? ¿Se está viendo el programa? Sí. Bueno, entonces, hoy arrancamos en la sala A. No se ve el programa como participante. Perdón. No sé por qué. ¿Ya? Listo. Listo, perfecto. Entonces, arrancamos en la sala A y sala B como única proyección, digámoslo así, el simposio de ISO, donde estará a cargo del doctor Luis Alfonso Pinzón, que nos trae un tema supremamente interesante. Luego, después de que se acabe este simposio, cada uno tendrá que dirigirse a la sala que quiera, o a la sala A o a la sala B. En la sala A las 2 de la tarde empezaremos con ligamento cruzado anterior y anterolateral, con 2 personas supremamente taquilleras, el doctor Freddy Fu y el doctor Andy Williams. Y en la sala B, después del simposio, a las 2 p.m. empezaremos con ortobiológicos en manguito rotador. También con 2 estrellas de la ortopedia de nuestra sociedad invitada, la sociedad italiana, que son el doctor Pietro Randelli y el doctor Giuseppe Milano. Esta sala será moderada, esta de la sala B será moderada por el doctor Juan Manuel Borda, y en la sala A estaremos el doctor Ginás y yo, estrenándonos como moderadores virtuales, a ver cómo nos va. Espero que esto sea un éxito. De antemano pedimos disculpas por cualquier inconveniente que se pueda presentar, porque como todos conocemos, esto es nuevo para ustedes, para nosotros, para todo el mundo. Esto es nuevo. Sin embargo, trataremos de hacer lo mejor posible y ya estamos a 1 minuto de iniciar con el simposio. Entonces los dejo con el doctor Luis Alfonso Pinzón, quien es el encargado de nuestro primer simposio. Les recuerdo que después, apenas finalice, a las 2:00 de la tarde, cada uno tendrá que dirigirse a la sala correspondiente. La A es de rodilla y la B es de hombro. Muchas gracias y bienvenidos.
Gracias. ¿Me regalas, Edgar, para compartir pantalla? Ya, Luis Alfonso, ya ahí puede. ¿Ya la estoy compartiendo? Sí, sí, Luis Alfonso, se ve perfecto. 2 segunditos. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Espero que sea un congreso exitoso. Yo voy a hablar a nombre de ISO, Implantes y Sistemas Ortopédicos y Artrex, en este simposio sobre actualización de lesiones meniscales de la sutura del trasplante meniscal. Bueno, no vamos a hablar mucho sobre la importancia de los meniscos en cuanto a su función en congruencia articular, en la función y distribución de carga, en la importancia que cada día es más relevante del rol que juega en la estabilidad de la rodilla, el menisco medial como el mecanismo de break stop, el desplazamiento antero-posterior, y el menisco lateral en el sentido de recibir cargas y distribuirlas, y fuera de eso tener un mecanismo antipivot shift. Importante tener en cuenta la movilidad meniscal tanto en extensión como en flexión, pero la excesiva movilidad meniscal permite la extrusión meniscal que permite a su vez también un aumento de la carga sobre ciertos compartimientos, por lo tanto no es bueno la extrusión meniscal. Ya todos sabemos las particularidades de la vascularidad meniscal, siendo bastante irrigado hacia la unión menisco-capsular, hacia la zona que se denomina zona roja, que es el tercio medio, menos vascular su mitad y muy poco o pobremente vascularizado en la parte de la línea media, el borde libre. Sin embargo, no solamente eso debe tenerse en cuenta a la hora de decidir un procedimiento de sutura meniscal, sino también el tipo de ruptura, porque tiene una relación directa con la disposición de las fibras colágenas para decir qué tipo de sutura y cómo lo debemos hacer, que tal vez es en lo que más vamos a concentrar nosotros la conferencia hoy en día. Esta ha sido la clasificación topográfica clásica de Cooper, descrita hace muchos años, que divide el menisco, obviamente, en una zona interna, en la zona 1, la zona 2 y la zona 3, yendo desde la parte más periférica hacia el borde libre, teniendo correlación directamente con la parte vascular. Y a su vez divide la rodilla en una zona anterior, una zona media y una zona posterior. Sin embargo, recientemente, a raíz del auge de una serie de patologías que siempre han existido, pero que recientemente han sido mucho más tratadas, es importante tener en cuenta otra serie de patología que no solamente está en relación con la sustancia del menisco, sino también con las raíces de los mismos, tanto en el cuerno anterior, pero especialmente en los cuernos posteriores, y su relación con la parte capsular y el ligamento menisco tibial, es decir, las lesiones tipo ramp y las lesiones de la raíz meniscal. Entonces, también existe una clasificación morfológica que nos divide las lesiones en lesiones longitudinales, lesiones radiales, los flaps o inestables o verticales, los flaps horizontales, las lesiones enclavaje o lesiones horizontales. Casi toda la mayor parte de las lesiones, hoy en día, hasta hace poco, las descripciones tenían que relación con las lesiones longitudinales y la posibilidad de sutura meniscal, pero muchas lesiones que hoy en día son consideradas complejas también son susceptibles de ser manejadas de manera quirúrgica mediante un adecuado procedimiento de sutura meniscal. Y esas lesiones radiales a su vez pueden ser pequeñas, pueden ser largas o pueden ser complejas si van simplemente desde el borde libre hasta la unión menisco-capsular, que tienen tratamientos y patologías bastante más complejas, pero al mismo tiempo también posibles de hacer. Y las lesiones longitudinales que pueden ser pequeñas, grandes o medianas, o las lesiones ya desplazadas que corresponden a la lesión en asevalte. Entonces sabemos que hay cuando se realiza una menisectomía y de acuerdo a la proporción que se haga, va a haber mayor transmisión de carga, menor amortiguamiento, menor estabilidad, menor lubricación y nutrición, una alteración prepositiva importante de la rodilla y se va a evolucionar unos cambios artrósicos importantes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el concepto de preservación meniscal, lo que han llamado set de meniscos, en el cual debemos hacer una remodelación meniscal selectiva y mínima necesaria cuando hay que hacerla. Tratar siempre de hacer una sutura meniscal, dependiendo de ciertos patrones de ruptura y de la técnica quirúrgica y tener el conocimiento de la misma. Y cuando hemos hecho una menisectomía, tener en la cabeza que ese paciente puede ser un candidato, siempre y cuando cumpla otros requerimientos, a un reemplazo meniscal, es decir, a un trasplante meniscal. Es básicamente sobre sutura meniscal, reemplazo meniscal, que nos vamos a referir. Y existe, de acuerdo a esa distribución en áreas, en tercios y zonas vasculares, una cantidad de dispositivos que se tienen en Artros para utilizar para la sutura meniscal, desde las suturas dentro afuera o fuera adentro, para cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, las suturas todo adentro y las técnicas basadas todas en fijación capsular como el meniscal cinch. Pero ha habido una reciente evolución de esos implantes y hoy en día tenemos aparatos que nos permiten hacer reparaciones mucho más amigables y mucho más realmente todo adentro y no necesariamente utilizando la cápsula como mecanismo de fijación, lo que se llaman las fijaciones o suturas meniscales basadas en menisco. Y para eso tenemos dispositivos como
el meniscal Scorpio, ni Scorpio, y nuevos dispositivos de fijación también basadas tanto para fijar el menisco como para fijar en cápsula. Además de la utilización de nuevas cánulas para sutura todo adentro o dentro afuera, y con el advenimiento del conocimiento de la lesión tipo rampo y la utilización de implantes como los suture lazo parecidos o los ganchos cola de puerco como los que conocemos en cirugía de hombro, especialmente en cirugía de banca. Las técnicas de reparación meniscal se pueden dividir en varios tipos. Las técnicas clásicas de inside out, las técnicas outside in, de afuera adentro. Las técnicas que están muy de moda hoy en día, que son las técnicas all inside, que a su vez se clasifican en dos grupos, las que están basadas en cápsula y las que están basadas en menisco. Y técnicas mixtas. Uno debe generalmente tratar de hacer procedimientos mixtos para hacer mayor reforzamiento de esto. Y existen diferentes dispositivos de acuerdo a la técnica que uno va a utilizar. La técnica, por ejemplo, all inside basada en cápsula, generalmente está la técnica como el meniscal cinch, el 1, el 2, el mismo meniscal viper que estamos viendo en la pantalla, y finalmente las completamente basadas en menisco, que pueden ser también hechas solamente con la técnica del meniscal viper que estamos viendo ahí, o la pinza de abajo, que es el knee scorpion, que es una pinza que autocaptura una sutura de diámetro 2 ceros o 2 y permite hacer diferentes disposiciones de sutura siendo anudadas todo adentro. Si buscamos estudios comparativos sobre qué hay entre técnicas clásicas, inside out, especialmente punto vertical versus los dispositivos de reparación all inside para lesiones meniscales, realmente encontramos solamente 27 estudios de nivel 4 en esta revisión sistemática, que dice que existen similares índices de falla clínica entre el 11% para las técnicas inside out versus 10% las técnicas all inside, similares índices de falla anatómica 13 versus 16% a favor de las técnicas inside out, con unas valoraciones funcionales de índices de escalas de Technical son similares y con unas complicaciones ligeramente menores en los pacientes que son operados con técnicas all inside. Pero si nos vamos a dirigir exclusivamente a ciertas, si nos vamos a dirigir ciertamente a ciertos dispositivos, hoy en día contamos con esto que nos acaba de llegar del país, que es el meniscal cinch, que es un dispositivo todo adentro, manejable con una sola mano, que tiene sus dos agujas montadas con un sistema de PIC de muy bajo perfil de fijación capsular o meniscal, pero preferiblemente fijación capsular, que a su vez es autoajustable en su longitud de acuerdo a la cánula que vamos a ver más adelante para longitudes de 18, 16 y 14 milímetros, dependiendo del área donde vamos a hacer la sutura. Nosotros vamos girando el dispositivo y él nos va exponiendo la punta a la longitud que nosotros queremos, y es relativamente sencillo de utilizar, es proactivo, se denomina de esta manera, en la liberación del PIC, y permite hacer configuraciones en disposición horizontal, 360 grados, pero fijaciones capsulares, repito, no meniscales, puntos radiales y puntos horizontales o diferente configuración, o para hacer suturas mixtas. Están las técnicas all inside basadas en menisco, que es una fijación contenida completamente en el menisco. Utiliza este tipo de pistolas, hace una compresión, este sistema, esta pinza, fijación contenida completamente en el menisco, que permite hacer una compresión hasta 360 grados del mismo. Puede hacer tomas diferenciales del menisco, por ejemplo, lesiones horizontales o lesiones en clavaje, permite que no siempre hay una simetría de las hojas. En vez de resecar hojas, uno puede tomar de una parte de una hoja y la otra parte para cerrarlo, que hace una reducción anatómica, tiene menor posibilidad de destrucción meniscal porque no empuja el menisco contra las cápsulas, requiere utilización de nudos, preserva la traslación activa del menisco, especialmente valioso cuando estamos trabajando el cuerno posterior del menisco lateral. Entonces, pues es muy importante y tiene la ventaja de que no queda ningún PIC articular que eventualmente nos puede pasar y está descrito en la literatura. Esas técnicas all inside basadas en menisco pueden ser utilizadas en lesiones longitudinales para dar compresión de 360 grados, que vemos abajo a la izquierda, lesiones horizontales en clavaje, lesiones radiales con técnicas de side to side y en lesiones complejas, estrelladas o mixtas, y básicamente en todo este tipo de lesiones que vamos a ver los ejemplos. Y si hacemos estudios biomecánicos, como este estudio de 36 meniscos de cadáver porcino, encontramos que las técnicas que son de inside out y las técnicas que están basadas en fijación en menisco y no que involucran la cápsula son las que tienen mejor resistencia a la carga, pero desde el punto de vista de rigidez y desplazamiento son similares para los tres constructos. All inside con fijaciones en PIC, inside out y las técnicas basadas en menisco. Un ejemplo, una ruptura longitudinal técnica all inside basada en cápsula. Esta es una lesión en una asa de Val de un menisco medial.
el paciente. Vemos que está desplazado, después de hacer el procedimiento de la... Vemos que una lesión inestable, hacemos después de hacer el refrescamiento, fíjense que estamos haciendo fijación a cápsula para dejar el primer pic, hacemos la reducción, la fijación con la misma pinza y hacemos la fijación tratando que los pics no queden en superficie articular, sino que sean pasados de menisco a cápsula. Son fijaciones all inside basadas en cápsula. Ponemos 3 o 4 puntos de distribución, distribuidos más o menos a una distancia máxima de 15 milímetros entre ellos para hacer la reducción. Hacemos la fijación, cortamos. Siempre es importante en ese tipo de fijaciones, cuando no son 360 grados, hacer una fijación tibial, que es muy importante para evitar el menisco flotante, el menisco con inclinación hacia la superficie femoral. Entonces ponemos puntos por la superficie tibial para mantener ese equilibrio y esa fijación y esa estabilidad y evitar la extrusión también meniscal. Y completamos la fijación hacia la parte más posterior del mismo. Entonces, esta es la clásica técnica de fijación all inside basada en cápsula con dispositivos como el Meniscal Cinch 1 y el Meniscal Cinch 2. Hacemos la atención y esto es lo que nosotros obtenemos en el postoperatorio, que creo es un buen resultado. Están las técnicas para lesiones longitudinales también basadas en solo menisco, como esta técnica utilizando el Meniscal Viper. Es una lesión asociada a una lesión del ligamento cruzado anterior, con una lesión del menisco lateral, el cual tomamos para no fijar ese menisco lateral hacia la zona del hiato del popliteo, utilizamos solamente fijación all inside basada en menisco. De menisco a menisco, hacemos unos puntos anudados verticales con este dispositivo que es versátil, pero que solamente nos permite poner puntos de tipo longitudinal, de tipo vertical, perdón, en el menisco, pero realmente una misma pinza, varios puntos, para utilizarlo y hacemos un cierre compresivo de este tipo de lesión y ponemos 2 o 3 puntos dependiendo de la extensión de la lesión, pero fíjense que no estamos llegando a la cápsula ni estamos amarrando alrededor del hiato del popliteo para evitar esta fijación. Entonces este es un ejemplo de sutura meniscal lateral con una técnica all inside completamente basada en fijación meniscal más la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y están las lesiones longitudinales también, cuando hablamos de longitudinales, all inside basadas en menisco utilizando exclusivamente pinzas. Y este es un ejemplo de unas lesiones del cuerno hacia la raíz del menisco lateral, en la que ponemos unos puntos de compresión 360 grados, es una pinza de bajo perfil, mucho más bajo perfil que lo que utilizamos normalmente en hombro, que puede atrapar, autocapturar un punto vertical con una sutura 2 ceros o 0, nos permite pasar en diferentes configuraciones, en este caso un punto vertical, pero podemos hacer fijaciones tipo Mason Allen o fijaciones criss-cross, diferentes disposiciones, los puntos, y nos toca hacer nudos adentro y fijarlo de esta manera. Este es un ejemplo para esto. Empujador de nudos. Voy a pasar simultáneamente el video a la derecha para mostrar otro ejemplo cuando las lesiones son mucho más profundas y más casi guiando la cápsula, no solamente son para el tercio periférico, fíjese ahí la profundidad de la lesión. Cambiamos el portal para tomar la segunda parte del punto. Ya hacemos fijaciones todas adentro, sin necesidad de utilizar dispositivos con PIC. No involucramos la cápsula y hacemos una sutura completamente all inside, sin fijación capsular, sin utilización de estructuras con PIC, ni necesitamos, ni favorecemos la extrusión meniscal y es una reducción anatómica de su paciente. Vienen las lesiones radiales, que son generalmente lesiones a las que nos tenemos mucha pereza y nos da aburrimiento a veces operar porque los resultados en la literatura dicen que no es muy bueno el resultado. Si son muy corticas, las remodelamos. Si son muy profundas, no nos cicatrizan o no son estables. Entonces existen múltiples estudios comparativos de meniscos que hablan de diferentes configuraciones. Recuerden que ya hoy en día no debemos hacer puntos simplemente horizontales, sino mínimo vamos a hacer puntos en cruz. El punto de Matsubara
para lograr la mejor rigidez, pero este tipo de pinzas y dispositivos permiten hacer una serie de configuraciones diferentes, como además del inside out en disposición horizontal, las suturas criss-cross, lo que se llama el hashtag, el cross hashtag, para hacer diferentes configuraciones. Y los estudios biomecánicos, como por ejemplo este de 50 meniscos de 28 cadáveres, pues muestran que desde el punto de vista de la máxima carga, entre más compleja sea la sutura, entre más involucre hacia la parte de la cápsula y sean fijaciones que permitan de alguna manera tener un efecto que se llama rib stop, evitando que las tracciones de las suturas sean en el sentido de las fibras colágenas del menisco, pues mucho más resistencia tiene. Muchos más estudios de los mismos y estas diferentes configuraciones, el cross suture, el hashtag, el cross tack, los vamos a mirar cuando son llevados a estudios de carga y desplazamiento cíclico, como en este estudio en 36 meniscos, 18 cadáveres, divididos en 3 grupos cada uno, carga cíclica, muestra cómo las que menos desplazamiento tienen son las que son el hashtag y el cross tack, que son suturas que tienen un componente vertical de la sutura paralelo al sentido de la lesión radial, para evitar de esta manera que cuando ponemos la parte horizontal se tenga un desgarro meniscal. Lo mismo, en artes lo denominamos técnicas tipo rib stop, otros lo llaman tipo ribar, que es básicamente un componente vertical asociado para evitar la tracción, estudios comparativos de los mismos que muestran cómo en esta configuración es mucho mejor la resistencia de la sutura, y no solamente la resistencia de la sutura del tejido, sino que si se va a desgarrar, necesitan demasiada carga para el desgarro, y generalmente si se va a desgarrar probablemente más a través de la sutura que a través del menisco. Entonces es importante ese tipo de consideración a la hora de hacer una historia de lesión radial. Y afuera de eso hay unas lesiones radiales que son inestables, que son de difícil manejo, y lo que fue inicialmente descrito como una técnica quirúrgica en el 2014 por el doctor Laprade de fijación tibial, pues hoy en día es considerado como una posibilidad de tratamiento quirúrgico en muchas lesiones radiales del menisco medial cuando hacemos fijaciones a platillo tibial a través de 2 túneles. Si conseguimos estabilidad, probablemente conseguiremos cicatrización. Entonces este es un modelo plástico, ya les vamos a mostrar un caso clínico de qué es lo que nosotros hacemos en lesiones radiales, de configuraciones, cuando queremos hacer fijaciones al platillo tibial. Y lo van a ver aquí. Hacemos un pin canulado, a la base pasamos el transportador de sutura, sacamos a la base esa lesión del radial, por debajo del menisco, sacamos la sutura, ahora ponemos un punto normal en el menisco, recuperamos la hebra y lo montamos dentro de este transportador de sutura y va a la fija. Y ahora vamos a montar el otro extremo, después de hacer el túnel del otro lado de la lesión radial, recuperamos la hebra, y fíjense que estamos montando la pinza radial para hacer un punto invertido. Hacemos la fijación, hacemos transporte de la sutura, perdón, y hacemos una estabilización sin fijación definitiva todavía en el platillo tibial, pero nos mantiene estabilizada la lesión para de esta manera permitirnos hacer el resto del procedimiento quirúrgico. En este modelo plástico, lo que tenemos ahí, ya vamos a mirar un caso clínico, hacemos una fijación, en este caso con la menisca cinch 2, hacemos un punto, fíjese que hacemos técnicas de entrecruzamiento, un criss-cross, en este caso va a ser una cosa que se llama un cross tack, side to side, pero no paralelo a las fibras del menisco, sino corrido. Vean ustedes ahí. Aún no hemos fijado en el platillo tibial, fíjense cómo está, y completamos la fijación, una vez tenemos la reducción, con puntos outside in que involucren la cápsula. Idealmente, cuando es profunda esa lesión radial, pues tenemos que ir hacia la cápsula, y lo hacemos siempre, no de manera paralela en esta parte, sino utilizando una técnica en cruz, de acuerdo a la técnica de Matsuara, para mejorar la fijación de la reparación. Y si es el caso, como en este caso, fíjese que es la fijación que llaman cross tack, hacemos la sutura o la remodelación, si es el caso, si no nos da suficiente longitud del borde, en este caso un punto horizontal clásico, y hacemos la fijación al platillo tibial. Como les digo, lo utilizamos mucho, o lo utilizamos en lesiones radiales inestables de difícil manejo del menisco medial, no del menisco lateral. Les vamos a dar un ejemplo de una lesión radial compleja, un paciente de 34 años, diestro, ingeniero de deporte recreacional, 2 meses de dolor en rodilla izquierda, sí, con unos signos claros de lesión meniscal, y fuera eso tenía, ustedes ven ahí en el círculo, una lesión radial del cuerno posterior del menisco medial. Esta es la lesión radial del paciente.
que va profunda, va hasta la cápsula articular. Hacemos el desbridamiento de la lesión y ponemos nuestra guía multiuso, que es la misma que usamos en la raíz meniscal, y hacemos con un pin canulado de 3.0 por debajo de la inserción, pasamos el punto, recuperamos la hebra transportadora, en este caso una guaya, ponemos nuestro punto de la manera clásica, van a ver que sea por debajo del platillo, ponemos nuestra guía de la superficie tibial para el segundo túnel, un túnel cortico, levantamos el menisco para ver la salida del mismo, recuperamos la hebra transportadora, ponemos el punto invertido o podemos hacer un transportador de sutura normal, también si lo queremos, pero yo uso la pinza al revés, un poco más difícil, pero es un solo paso, lo ponemos hacia abajo, montamos el resto de la hebra, lo bajamos aquí y fíjense ustedes cómo se reduce el menisco sin que haya todavía una fijación real. Fíjense cómo se reduce y no hemos puesto ahí un punto de fijación. Tenemos esa imagen de reducción de ese platillo, ahí estamos en un acercamiento a la imagen, y luego procedemos a hacer la fijación lado a lado con nuestro sistema All Inside de fijación capsular. Y luego completamos para hacer el cross-tack con la pinza más es el borde para hacer un side-to-side totalmente all inside con un punto completamente pasado en menisco y hacer la fijación. Entonces es una manera, vamos a terminar de ver el video, de hacer este tipo de suturas que son complejas, que evitar hacer el paciente una menisectomía, además de hecho la lesión de por sí se comporta como una amputación meniscal o igual a una lesión de la raíz meniscal. Hacemos el anudado intraarticular y hacemos la fijación. Este punto cruzado, hacemos la fijación. Y dicen ustedes que es una buena manera de lograr la fijación, la cicatrización de estos pacientes. Existen configuraciones radiales mucho más complicadas que podemos utilizar. Por ejemplo, este es un modelo plástico. Hice varios videos sobre el modelo plástico porque a veces es más fácil verlo así que en videoanimación con el paciente. Esta lesión radial en el que estamos dibujando cómo hacer el criss-cross, técnicas inside out, pero también si lo quieren hacer con puntos, con suturas de fijación totalmente capsular, como un meniscal así, lo podemos hacer. Pasamos el primer punto hacia el posterior. Hacemos, en este caso utilizamos una hebra de suture tape que va paralela ese punto vertical a la raíz, a la lesión, perdón, radial. Ponemos el segundo punto. Y ya sobre ese punto que lo vamos a utilizar como un efecto rip stop, vamos a hacer nuestra configuración en cruz clásica. Y esto nos va a evitar el desgarro en el sentido del menisco, nos permite hacer compresión y tracción sin miedo de desgarrar el menisco, que es lo que siempre nos preocupa cuando hacemos la fijación. Y si hemos hecho una adecuada distribución del punto, vamos a evitar la superposición, sino simplemente el contacto de los bordes meniscales para que se logre una adecuada cicatrización. Básicamente eso es lo que hacemos. Y el ejemplo de una lesión relativamente lo podemos completar con más fijación con puntos todo adentro, si lo queremos hacer, hacia la base, la parte capsular. Y lo completamos al otro lado para hacer esa configuración. Este es el modelo plástico. Les vamos a dar un caso clínico, un paciente futbolista profesional de 23 años, venezolano de 10 días, con un trauma en la rodilla derecha, normal alineado, y tiene una lesión clara del cuerno anterior, del cuerno anterior del menisco lateral con el cuerpo, un menisco amputado, una lesión capsular. Van a ver la imagen. Esta es la resonancia magnética. Esta es la imagen artroscópica desde el principio. Fíjense el componente inflamatorio de la rodilla, mientras limpiamos y lavamos, estamos mirando desde el portal lateral clásico. Fíjense esa lesión compleja, la rodilla. Cambiamos la visualización al portal medial
Empezamos a desbridar, fíjese, esa lesión, si yo le quito el menisco, es una meniscectomía muy amplia a este paciente, fíjese los componentes radial, el componente longitudinal que tiene esta lesión. Vamos a pasar la visualización a un portal desde arriba, póstero medial parapatelar, y empezamos a poner los puntos usando fiber tape, primero reduciendo la lesión vertical, la lesión longitudinal, perdón, con la hebra de fiber tape. Vamos poco a poco sin tensionar los dispositivos. Luego lo hacemos al revés, el otro componente al componente radial anterior para hacer el efecto del rip stop o el efecto ribar en esta zona. Continuamos reduciendo el componente vertical de esta lesión con otro punto, este caso de fiber wire, de adentro a afuera. Y una vez estamos reunidos, comenzamos a hacer el procedimiento del cross tack, hacer las suturas cruzadas utilizando el efecto rip stop que nos permite hacer esos puntos verticales de lado a lado. Y vemos cómo poco a poco se va organizando la sutura y continuamos poniendo unos 2 o 3 puntos más en el mismo sentido, siempre utilizando la técnica del entrecruzamiento entre una y otra sutura para evitar el desgarro. Vamos a poner otro punto de suture tape adicional. Son múltiples puntos, es una cirugía de mucha paciencia, pero no queremos sacrificar menisco, no queremos quitar absolutamente nada del menisco lateral de este paciente deportista tan joven. Y fíjense cómo lo hemos logrado armar el menisco con resultados del cross tack con efecto rib stop. Este paciente fue al fútbol profesional en los Estados Unidos, está en Minnesota, y este paciente le hicieron después una artroscopia a su rodilla. Y miren la imagen que tenemos en la sutura meniscal. Ahí están las hebras perfectas, me la enviaron, la imagen. No sacrificio meniscal, apenas un poquito de remodelación, algo mínimo el borde libre, pero la parte longitudinal y el menisco y el paciente está asintomático de su menisco medial. Le hicieron el tratamiento de una lesión condral que tiene el paciente. Vienen las otras lesiones, que son las lesiones horizontales, y nosotros ya sabemos el efecto tan malo que tiene sobre los pacientes y la tendencia que nosotros tenemos de tener una lesión en clivaje y queremos quitar la hoja, generalmente la hoja inferior o las dos hojas y remodelar, y esto tiene un efecto biomecánico muy, muy malo en la rodilla, y vemos cómo si nosotros hacemos en este estudio biomecánico la sutura horizontal, el cierre de las dos hojas con puntos de 360 grados o puntos de cierre selectivo, se restablece normalmente la presión de contacto que tiene con un menisco normal. En cambio, si quitamos parcialmente una hoja o si quitamos ambas, full resección de las dos hojas, cómo se aumentan las presiones de contacto, se centralizan las áreas de contacto y tiene un efecto nocivo sobre la rodilla. Entonces hay muchas técnicas quirúrgicas que, aunque muestran que desde el punto de vista de la resonancia magnética, como en este estudio, no se logra una cicatrización grado 0, grado 1, es decir, sin defectos algunos, como se obtienen en otros tipos de suturas de lesiones, desde el punto de vista clínico el resultado es muy bueno. Y si miramos las revisiones sistemáticas, no hay suficiente evidencia en la literatura que diga que suturar una lesión horizontal va mal, que tengan inaceptables bajos índices de éxito. Todo lo contrario, pueden ir mejor. Y hoy en día ya se utiliza mucho la técnica de reparación 360 grados de la sutura. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en este paciente, un deportista, una lesión del menisco lateral, medial, una lesión de la raíz meniscal lateral, una lesión del menisco medial, vertical, tuve una lesión del ligamento colateral medial, otra lesión lateral, compleja, más lesión de la raíz meniscal, no nos vamos a centrar en esto, lesión del ligamento cruzado anterior, y la lesión que tiene el paciente en esto. Entonces, fíjese que en esta lesión no hay una simetría en la longitud de las dos hebras, entonces es difícil hacer 360 grados. Le vamos a mostrar otro ejemplo de 360 grados. Pero no vale la pena resecar a este paciente para nada las hojas. Lo que hacemos básicamente es hacer una sutura completamente horizontal 360 grados para cerrar las hojas. En este caso, el primer punto con meniscal viper. Los siguientes puntos los hacemos con la sutura, y aquí hacemos el punto asimétrico para no tener que sacrificar menisco, y hacemos un cierre. Esto nos evita, pueda que
favorezca la cicatrización, nos mejora, restablece la expresión de contacto y nos evita el drenaje líquido hacia la parte posterior con la posibilidad de crear un quiste Baker. Y es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la mayor parte de nuestras lesiones horizontales. Mucha gente tiene la tendencia de utilizar la radiofrecuencia y quemar los bordes como si eso fuera a sellar, cosa que está claramente probada de que no produce nada sino daño del tejido. Pero eso es básicamente lo que hacemos el paciente, además del ligamento cruzado anterior y fijación de la raíz meniscal. Otro ejemplo, un paciente con osteoconditis disecante, un paciente joven, que tenía una osteoconditis disecante y tenía también una lesión asociada, tenía una fijación, tenía asociada a eso una lesión, un menisco discoideo roto, que le estaba causando bloqueo articular. Le hicimos la remodelación del menisco discoideo roto y es frecuente que el paciente siga sintomático y en el proceso de sausurización del menisco, darle esa forma, hacemos una sutura meniscal, completamos, cerramos bien para evitar quistes, para evitar dolor y fuera de eso lo estabilizamos. Aquí hemos hecho suturas 360 grados y si sentimos que hay algún grado de inestabilidad, hacemos una fijación a cápsula. En este caso lo hicimos con el primer dispositivo de meniscal, el meniscal cinch 1. Lo hicimos a este paciente. Aquí lo estamos haciendo y lo hacemos por arriba y por abajo, fijación 360. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás usted? Tengo el micrófono abierto a alguien más. Seguimos con la lesión de la raíz meniscal. La lesión de la raíz meniscal son lesiones bastante frecuentes hoy en día en la práctica del ligamento cruzado anterior en pacientes jóvenes y en pacientes con mayores condiciones degenerativas. Pues tenemos estas lesiones que han sido claramente clasificadas. A mí me gusta mucho la clasificación de las que están asociadas a la lesión del ligamento cruzado anterior, teniendo en cuenta si está o no asociada a la lesión de los ligamentos meniscofemorales. Y Artes tiene todo un kit para la fijación que va desde cómo tomar el punto hasta la fijación y el dispositivo para llegar al punto anatómico para hacer la fijación en el punto. Esto es lo que nosotros hacemos normalmente en un modelo plástico, que es buscar el punto anatómico con esta guía multiuso. No es una guía adaptada a la lesión del ligamento cruzado anterior. Utilizamos un pin o un flip cutter que generalmente usamos también en el ligamento cruzado anterior para básicamente hacer una escarificación sobre la huella, mínimo profundidad. Utilizamos un transportador de sutura rígido para hacer el transporte de sutura una vez que lo hemos tomado. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo directamente a una imagen del video de un paciente. Esta es la imagen de la lesión de la raíz meniscal lateral de este paciente, una lesión que es inestable, está avulsionado el ligamento, se ha tomado los ligamentos meniscofemorales. Y lo que hacemos en este paciente básicamente es, estamos mirando la estabilidad de la lesión. Le ponemos puntos. A la raíz, tratamos de armar el menisco y la raíz meniscal con las técnicas todo adentro, con en este caso la Scorpion. Armamos la raíz, ponemos varios puntos de tracción, fíjate cómo los tomamos. Tenemos ya varios puntos de fijación, seguimos armando el punto de fijación, voy a adelantar un poco el video. Y una vez que hemos armado el menisco, hacemos la fijación del túnel y hacemos el túnel en el sitio de inserción anatómico. Escarificamos muy poquito, pasamos el transportador de sutura, lo recuperamos por un portal que tenga una cánula para evitar la interposición de tejido y cápsula. Y lo que hacemos es la tracción y la fijación. Estamos viendo cómo lo estamos insertando. Y lo hacemos la fijación en un sistema de pick. Puede ser un sweep lock o un push lock a la cortical en fijación de la rodilla. Vemos cómo se reduce, además de completar el procedimiento de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Luego la fijación y la estabilidad es la misma. Existen lesiones radiales asociadas, como en este caso de este paciente, que no son lesiones con avulsión, pero sí están consideradas dentro del centímetro de lesión de la raíz meniscal, y no queremos liberar el menisco y llevarla, la lesión meniscal, hacia allá, sino simplemente hacemos suturas side to side, con los mismos principios que hemos hecho una lesión radial, desde el punto de vista de la fijación, haciendo puntos y rearmando el menisco con el sistema de fijación. Ahí está la lesión radial, es un menisco prácticamente amputado y no queremos llevar esa punta hacia la parte medial. Y lo hacemos desde así. Armamos el menisco, hacemos el mismo principio
del ribar o del tipo, reparaciones tipo rip stop, hacemos puntos horizontales, que de paso nos sirve para armar el menisco. Lo hacemos ahora en el borde más hacia el popliteo de ese menisco, punto vertical con esta pinza. Y una vez que tenemos armado el menisco y tenemos toda la superficie meniscal a nuestra disposición, hacemos puntos side to side, pero haciendo el principio del rip stop, pasando los puntos medial o lateral a la sutura que hemos puesto y haciendo entrecruzamiento de los mismos para mejorar desde el punto de vista de la mecánica, la estabilidad de esa rodilla. Pasamos uno o dos puntos, los puntos que sean necesarios para hacer, en este caso, un cross-tack, para que tengamos una reparación y se favorezca la cicatrización. Pasamos varios puntos lado a lado, aumentar un poco el video, para tener una imagen final de la reparación del menisco, como están viendo ahí, menisco estable, la raíz preservada, y esperando que sea la consolidación, obviamente asociada a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en este paciente. Finalmente tenemos las lesiones tipo RAM, lesiones que son lesiones cotidianas, en la parte posterior hacia el sentido de la unión de la raíz del cuerno posterior. Son lesiones que deben sospecharse porque si usted se la encuentra es difícil tratarlas si no tiene los equipos con qué, y debe buscarlas a través de ese portal interceptal, ya que es muy importante la utilización de esto que se llama el suturlazo. Y básicamente nosotros lo que hacemos es una lesión tipo RAM. Vamos a mostrarles el ejemplo, en este caso clínico, un paciente masculino futbolista, una ruptura crónica del ligamento cruzado anterior con una lesión meniscal que no se quiso operar, tuvo un nuevo trauma a los 2 meses, y ahí vemos las imágenes con el edema posterior del platillo tibial medial. Este es el ejemplo del paciente. Esta es la lesión del menisco, visto desde el portal clásico. Luego pasamos a la parte posterior. Y entramos por el portal transeptal, vemos esa lesión. Creamos un portal posteromedial en este paciente. Fíjense la lesión. Está completamente interrumpido el ligamento. Se ve el platillo tibial. Vamos a introducir una cánula, que en este caso no hay. Refrescamos el menisco. Esta es una cápsula que es retráctil, es una cánula pero que es retráctil, entonces entra y sale, hacemos el refrescamiento meniscal y utilizando los suturlazos curvos vamos a hacer en 1 o en 2 tiempos, dependiendo de nuestra habilidad, capacidad y el tamaño de la mordida que tengamos, puntos horizontales, atrapándolos por el portal medial. Estamos mirando desde un portal lateral, entonces por el portal medial que está libre atrapamos la sutura, hacemos el transporte de hebras y hacemos con suturas 2 ceros o 2, varios puntos de fijación para cerrar esa lesión que siempre está asociada con lesiones del ligamento cruzado anterior. El primer punto, hacemos un segundo punto, mismo sistema, mismo procedimiento quirúrgico. Hacemos la fijación para tomarlo en 2 tiempos. Doctor Pinzón, 2 minutos. Sí, ya estamos acabando. Entonces, hacemos la fijación. Y esto es lo que nosotros observamos. La reparación, la fijación, el anudo y nuestra imagen final posterior. Esto es lo que teníamos, esto es lo que tenemos de la vista posteromedial del paciente, con una reparación más asociada a la lesión del ligamento cruzado anterior. Y finalmente, vamos a hablar del trasplante meniscal. Todos conocen la técnica del trasplante meniscal del dovetail. Nosotros estamos también mostrando mucho la técnica para el menisco medial de utilización de doble plug. Este es un caso clínico en donde Artres nos entrega la totalidad de lo que nosotros necesitamos para hacer el procedimiento quirúrgico, las trefinas para sacar el mismo ángulo de estudio que hemos hecho el platillo tibial, sacarlo, los tracks, repararlos, tenerlos a la mano y hacer un procedimiento quirúrgico en un paciente completamente menisectomizado con un antecedente de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, donde ubicamos anatómicamente el punto tibial, el punto anterior, el punto posterior a través de un aumento de la escotadura y con las mismas guías que hemos utilizado para hacer la fijación y pasar los puntos de tracción para hacer los tacos. Sistema de transporte para el taco anterior, fijación
en ese sentido de afuera adentro, el mismo túnel para el taco anterior, el túnel del taco anterior. Un sistema, un túnel perpendicular al primer túnel para hacer la tracción intratúnel de los tacos y hacer la perspectiva, los respectivos pasos de las suturas de tracción. Este es nuestro trasplante, nuestro taco meniscal para trasplante. Las suturas de tracción para ir articular, primero para el taco posterior, luego el taco anterior y el cuerpo. Ahí va el taco, se va a acomodar, va a dar el giro, lo van a ver, se acomoda y hacemos la acomodación del resto del menisco, y lo que nos queda básicamente es lo clásico de hacer suturas meniscales, de lo que hemos venido hablando. Acomodamos el taco anterior, ahí está nuestro menisco acomodado. Voy a entrar un poquito más y empezamos a hacer nuestras suturas todas fuera, de adentro a afuera. Yo no hago nunca puntos fuera adentro, en ninguna situación. Fijación interferencial del túnel, del tobillo, del menisco, y este es nuestro hallazgo, nuestra sutura meniscal, de nuestro trasplante meniscal anterior. Entonces, no todos los trasplantes meniscales son para técnicas dovetail, también lo podemos hacer de esta otra manera. Para finalizar, como mensaje para dejar en casa, porque todos estamos desde casa, desde consultorios, preservar los meniscos. No tengamos siempre la tentación de resecar un menisco, hacer una menisectomía, porque podemos en un paciente o desencadenar la artrosis o acelerar el procedimiento artrósico. Entonces, tenemos herramientas suficientes para la valoración prequirúrgica, para saber qué necesitamos, qué tenemos, y pues tenemos todos los elementos desde el punto de vista técnico, con todos los tipos de suturas necesarias para hacer el procedimiento quirúrgico. Y si por alguna razón hemos menisectomizado de manera significativa a un paciente, tenerlo siempre en la cabeza y presente de que puede ser un candidato desde ese mismo momento a una trasplante meniscal, para lo cual también tenemos con qué hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación. Muchas gracias por respetar el tiempo de manera adecuada. Por favor, pongamos todos los micrófonos en mute y vamos a dar a nuestro primer gran simposio. Tenemos la presencia de dos personas y colegas, uno en Europa y otro en Estados Unidos, que vamos a hablar de los grandes controversias que hay en reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Thank you very much, Mr. Andy Williams, and thank you very much, Professor Fu. Moscow wants to give you a little hello. Moscow, go ahead. Thank you so much for joining us. Moscow. Yeah. Hello, Dr. Fu, Dr. Andy Williams. Many thanks for coming, for joining us in this virtual meeting. It's a challenge for us to do this. So we're very happy and very honored that you are here with us. So welcome and enjoy the meeting. Muchas gracias. Edgar Clavijo y yo vamos a dirigir este simposio tan importante, así que empecemos con las conferencias. Felipe, por favor, empecemos. Moscow, tú. Felipe. We're waiting for talks pre-recorded. I will apologize for the technicals, but it's the first talk, so that's okay. Perfect. Go ahead. Good morning, Freddy Fu, talking on 40 years of learning of the ACL, anatomical, individualized, and value-based. This is my disclosure. Essentially, as surgeon, we just want to do the operation, how to do operation, but now we need to really know why and what we're doing. So we need to go back to very basic. So this is the ACL. It's dynamic, it's biological. They're a bundle that work with bone morphology,
there's variation, and there's aging. So if you follow those 6 principles of ACL, we can improve of the outcome of ACL surgery and treatment on patients. This is aesthetic pictures of the ACL, and this is not realistic. These are dissection done by Paul Galano and myself. It's beautiful dissection. So the ACL is complicated. It's bigger in the tibial side, smaller in the middle, and bigger on the femoral side. And our goal is to restore 50 to 80% of the tibial insertion site. This is a micro CT from Stefanini to show the complex nature of the ACL from the femoral side all the way to the tibial side. And you say it's very complicated. So essentially the key is to restore a percentage of the ACL insertion site. It cannot be too small, it will be too weak. It cannot be too big, you can lose motion. You can see the septum separating the bundles. Again, the ACL is not what you saw on the left side. It's more like you see on the right side. It's a dynamic structure. We just put the ACL on a robot, move through a 6 degrees of freedom, and use a laser scan to see the shape of the ACL. It's changing shape. So the bundle description is pertinent. Some people call it a ribbon, which is, you're right, part of the ACL is a ribbon. But when it moves around dynamically, it changes in shape all the time. This I also study in our dynamic lab to look at the intradistant of the ACL when you run. There's no isometry. The ACL change length. It squeezes together and then it stretch. Now, if you stretch beyond 8%, it fails. But many times it squeezes together, and the important part is to squeeze together is as important as the stretch. And also, people talk about direct insertion site and indirect. But basically, the insertion site is full of direct insertion site in young people. What you see on your left is the histology of a fetus, and they're all kind of fibrous over the insertion site. So I think all the fibers are important because it allows this extreme change of compression and extension of the ACL. Biologically, the ACL is divided into 2 bundles through septum and membrane. And within this septum, Johnny Hewitt and myself find stem cells both in the fetus as well as an adult. So this is a lifeline to the ACL for daily function. And this is why you need to squeeze together when you run. Together, the blood supply will come in and repopulate the ACL. And when it stretches, the blood supply will go away. The vascularity of the ACL mainly comes from the anterior horn of the lateral meniscus and through the superiorly through the lateral meniscus artery. But the lateral meniscus is a very intimate relationship with the ACL because it overlaps about 35%. And you can see the septum is where this blood supply enter, and this is described by Artroscopia in 1982 already. And if you cut the stem of the ACL, like we're doing right here, you can see the blood supply to be very, very vigorous right here. We also have looked at fetus for about 20 years now, 1 day old, stillborn, and in this particular specimen, 20 weeks old fetus, you can see the blood supply coming in through the lateral meniscus and divide the ACL into 2 bundles. And this is a 17 years old, undergoing meniscectomy. You can see the beautiful the blood supply coming in, and when you get old, this supply go away. So you can see the bundle is biologically important as well as biomechanical important. We now have used ultrasound to look at the dynamic flow of the ACL, during injury and healing. And essentially, when the ACL starts to heal, the vascularity becomes very high, and when you mature, it becomes back to normal compared to the other side. Now, these are bundles, and you can see in fetus, this is the first specimen we dissected in fetus 20 years ago. There are 2 bundles, 30 years old, 2 bundles. And on your right side, you can see an 18 years old ballerina have a very big PL bundle. There's variation. Some are big and some are small. So look at nature, don't create nature. And the insertion site changes. So essentially, we have to tailor our surgery according to what we see, not because somebody told you to put it there. The ACL, AM and PL as you flex in E. The AM is so-called a more isometric site. The PL actually become really loose. Why it's become loose? Because it allows the rotation.
And the rotation is depend on the bone morphology, basically. So it's intricate. So in other words, the bone morphology dictate how the knee move. The ACL is gliding. So the bone morphology is the key for us to understand the ACL. You can see Mark Miller saying in this picture, beautiful, blood supply to 2 bundles. And this is a 1 bundle tear in the patient. Now, this is important biomechanics study done first with Safi Wu and now more recently with Paulo Arrigo from Brazil. Essentially, if you click the ACL perfectly, double bundle, you restore the kinematics and incidental force. If you put the ACL in the wrong place, like what you can see on the left side, a patient of mine done 25 years ago, a vertical graft. The ACL will lose kinematics as well as the force of the ACL never return to normal. So the force actually go to the cartilage, the meniscus, and increase wear and tear and the incident meniscectomy. If you do it like on the right side, which is a patient of mine too, anatomically, restore the kinematics, restore the incidental forces. The key is if you can allow the patient to play too early, 6 months, if the graft haven't healed yet, you're going to risk retear the graft. So it takes a bit longer for anatomical reconstruction to return to sports. Now, the other phase of the study is through animals and through old bone with the help of Owen Lovejoy's and the Pittsburgh Zoo. And you can see below the CAT scan of Lucy, which is 3.2 million years old, and a modern human being. Both have a resonance ridge, and the ACL is in the same location of both. And you can see a gorilla, and this is a mantle monkey, which is a torn PL bundle, and an extreme rotation in this kind of animals because they're triple bundle and allow this extreme rotation. So in the Pittsburgh Zoo, we have looked at 30 species of animal, and basically when they go to sleep every 5-10 years for general examination, we examine them, and when they pass away, we were able to get a bony configuration and look at how it looked like. This north size, you can see the insertion site 1, 2, 3 is insertion site of the triple bundle, and you can see how thick the meniscus is. So form follow function. So this is a double bundle in human being, and some human in triple bundle too. But is in the gorilla, it's always triple bundle. And as a result, the bony morphology of human on the left side, you can predict the motion by looking at it, whereby the gorilla with the femoral condyle so big on the medial side and much more rotation. And this is Sheila Ingram, my fellow from Brazil, examined the gorilla. And we examine every animals in the zoo. So form follow function. No ACL is the same. They're all different because the bony morphology of every patient are different. So you must have a fingerprint, evaluation of the ACL and how to approach it. Now, if you want to do a one-size-fits-all operation, it's probably will satisfy 70-75% of your need. But you're going to miss about 20%, 25%, and this is why I call it value-based. If you're going to do this approach I'm teaching you, you don't need to do this other operation, the extraarticular, the tibial slope. In most cases, you will need to do some, but not as many as people now try to tell you to do. Now, variation is the key. We just published this paper a long time ago, almost 10 years ago, to look at the digital measurement of the ACL. It's about 3 times differences. Recently, we published using 3-dimensional measurement on both the longitudinal and the coronal plane. And you can see a bar graph, and we use this bar graph to guide ourselves into the graft choice, into a single or double bundle, remnant preservation, or one bundle reconstruction. So you can look at that. There's a many variation where to look at. For example, the notch is important. On the left side, it's very small notch. If you put in a BTB, it fails 2 times by my own partner. The big, round tunnel will occupy the whole notch. So this patient will need over-the-top surgery or a oval shape, insertion site, in the reconstruction. Whereby on the right side, the ACL is very big size. So you can have, put the ACL in the wrong position and patient may, work, but, of course, not as good. So many variation you can do. You can see the 6 milliliter graph all the way to the
really big graft. They only present different percentage of the tibial and femoral side because the femoral side and tibial side are different from every patient. But we want to restore at least 50 to 80% side of the tibial insertion site size. And you can look at the variation in the graft too. A quad tendon, the patella thickness, you don't want to harvest a patella if it's too thin. And then, of course, you can use the right image to have some idea how big the graft inclination angle length is. And you can use ultrasound to look at quad tendon, patella tendon, hamstring sizes, and also look at other pathology. So think outside the box, basically. Look at more than just the ACL. Okay, this is fetus, this is adult, and really old ages, ACL are very different. The PL bundle changes. The strength is about 5 times differences. So this is a publication by many good people, well-intended, to tell you anatomy, but unfortunately, they're not quite right because the age are so old in the specimen. So all this report have to be taken into consideration when we operate on young people. This is a better article from Spain to show that old and young are different insertion site size and also the shape. Okay, the older one are more ribbon-like, but the younger one are more oval and much bigger. So if you do this anatomical study, many people will just jump to a conclusion you have to do one-size-fits-all surgery and have a good guy to fix it. So don't fall into the trap. Measure the size. So we have to restore insertion site the best we can, percentage, and the naked dimension, collagen orientation, biologically will follow itself. So you can do single bundle, for example, a smaller insertion site right here, 12.6, and you can see the CAT scan and the MRI. And this is a very small insertion site, one of the smallest I've seen. So I put on a 6mm graph, it gives me almost 80%. And you can see this is post-op. And this is the MRI. And this is her 5 years follow-up. And she regained her -15 hyperextension. If you don't do this, she will not regain her hyperextension. This is a much bigger insertion site. You can see very big. So we put in a single bundle 11.5 right here. Or you can, this is a quad tendon. Or you can, this is another one here, big double bundle, very big hamstring. This patient, you can see the CAT scan and the MRI. Now those bundles have to heal together before you can let them play. So it takes a little bit 6 to 9 months just to heal the AM to PL together. So if you do one-size-fits-all surgery, you can miss other pathology and other anatomy. So be 100% ACL surgeon. If you do that, I call it failure-based, so you do not have to waste a lot of other operation. This is a study I've done in Pittsburgh to show that we publish in a high-level manner, level 1, level 2, more than 500 patients, almost 500 patients, pre-prospective runway study in over 15 years period, and less than 5% graft failure. So if you follow this principle, you're going to have success. You don't worry about 15% failure in some literature reported. Again, we do also find failure in some cases. The allograft fail in 30%, so we don't use it if possible. So if you want to do extrarticular, we think that if the IT band is compromised, if the graft is small, and you will create a graft failure, allograft, maybe the revision cases, and maybe some repair. So this is my own level 5 value-based opinion. So essentially, you can see the Swedish knee registers so that, the really low percentage of revision anyway over like this ear application. So is the Danish and the Norwegian too. So essentially, if you can follow this principle, you also have less arthritic changes. This is a study done recently, published, to show that the low percentage in anatomical instruction. It's, of course, post-traumatic osteoarthritis is complex, but kinematics, because how we put the graft is one of the many factors involved. So patient first, anatomical, individualized, value-based is important. So you want to waste money. Anatomical, individualized, two different things. So you have to look at every patient differently. Medicine is an art based on scientific principle. You have to work with nature. You look at outcome very critically. So respect the past, embrace the future. Don't swing too much to one thing to another. Just fix the ACL the best you can.
Look at nature, don't create nature. The late Pocallan saying. This is, by the way, he is holding a fetus knee with the microscope detail cycle. And lastly, patient first. We operate on Zlatan, me and Dr. Volker Michel, and you can see he came back so strong. I would say that our team only give him 10% of the credit, whereby the physical therapy, 40%, whereby Zlatan himself deserves about 50% of the credit. Learning is forever, ladies and gentlemen, so don't stop right there. Thank you very much. Hello, greetings from London. It's a huge pleasure to be speaking with you, but unfortunately I can't be with you in person. I'm really looking forward to the next time I can get to see you and be able to meet up with some of my friends in Colombia. My first talk is on the subject of anterolateral soft tissues relevant to anterior cruciate ligament injury. When you look at the MRI scan of an ACL rupture, in the vast majority of cases, it's obvious that the lateral compartment has dislocated. Those two arrows show bone bruises, letting you know that this part of the femur hit this piece of the tibia. And so the joint must have effectively dislocated in the lateral compartment. So not surprisingly, the lateral soft tissues are important. Now, if we look at these schematics, perhaps the situation will become clear. The large oval is the top of the tibia, the small one, the fibula, and this grey dot is the centre of axial rotation slightly in the medial compartment. If you look at the alignment of the ACL, the green line, it's very well orientated to counter anterior tibial translation. But if you look at the lever arm it has to control rotation, it really is very poor. It's small and therefore the ACL has to take enormous forces. But if you look at the potential for lateral structures, either anatomy or an operation such as tenodesis, the lever arm is enormous. And so the power for controlling rotation is very big. And we felt that there's some of those old operations and the old anatomy need to be revisited. We got very excited when we discovered a structure on the lateral side of the knee, which was termed the anterolateral ligament. We published on this 4 months after Stephen Klaas published in the Journal of Anatomy, the difference being that we described the femoral attachment point, which was absent from his work. We also wrote a review article a few years earlier, published in the BJJ, as you can see, by Alex Dodds. Alex was our fellow at the time. He was then replaced by a young Austrian surgeon, Christoph Kittel. He started dissecting knees, and he felt that perhaps the iliotibial band had an important role to play. And you can see this dissection of the lateral side of the knee. There's a continuous sheet of tissue from Gerdy's tubercle, the G, all the way up to the lateral femur. And this provides a very good line of tissue to resist anterior translation of the lateral tibia or internal rotation, if you like. And if you look at the dissection on this video that Christoph is about to demonstrate, you can see how powerful a restraint to rotation it is. You can see that the band of tissue that we described already that is on Gerdy's tubercle passes up to the distal lateral femur, where it attaches with big, strong attachment points, so-called Kaplan's fibers, and they can be seen to tense as Christoph rotates the tibia. We then did a cutting study, a classical type of study, using a robot, and as a result, we're able to look at each individual structure on the lateral side of the knee and calculate the percentage resistance to translations and rotations applied to the knee. And you can see that for anterior translation of 90 newtons at 0, 30, 60, and 90 degrees, by far and away the biggest restraint is the ACL. Perhaps that's not surprising. The capsule, the anterolateral ligament, and the IT band, deep and superficial, really didn't resist very much. But of course, the pivot shift isn't just about anterior translation, it involves internal rotation. And you can see that on this graph, it's very obvious that the ACL is only really important close to extension, whereas at higher flexion angles, it loses its potency. The capsule and the anterolateral ligament contribute less than 10% restraint, whereas it's the IT band
that's the most powerful restraint to internal rotation and the pivot shift. And sure enough, when we simulated a pivot shift, the findings were almost identical. So the conclusion of Christoph's work with the cutting study was that, contrary to the speculation that's been occurring over the last few years, the ALL and the anterolateral capsule really were not very important, whereas in angles above full extension at 30, 60, and 90 degrees, the most important restraint to internal rotation and the pivot shift is the IT band, specifically its deep capsular osseous layers, and the attachment to the femur at Kaplan's fibers. But you may say, if you read the literature, there are studies suggesting the ALL was important. Well, if you look at this one, for example, and read the paper rather than just the abstract, you'll realize that the authors removed the IT band from the specimen. And of course, if you remove the most important restraint to internal rotation, all you're left with is unimportant tissue, but some of those structures can suddenly become, or appear at least, important. Now let me show you the technique I use. I use an IT band based technique, not surprisingly given what I've just said. You can see my thumb is placed on Gerdy's tubercle, and I make an incision over the lateral side of the knee, going past the epicondyle, which is around here. Once the incision has been made, I deepen it through the fat to the IT band. I place a retractor here, and then make an incision posterior to Gerdy's tubercle, where the retractor lays, and then anterior. And this thickness is just over 1 centimeter in width. If the IT band is thin, I'll make it wider. If it's thick, I'll make it 1 centimeter and no more. Once you have created the graft by these 2 incisions, you have to decide how long to make it. And that involves palpation of the LCL attachment to the femur. And once you've identified that, then the graft is amputated 2 to 3 centimeters proximal to that insertion point of the LCL to the femur. And there's the graft. And this graft needs to be taken deep to the LCL, so we identify it by palpation, and I remove the soft tissue overlying it off. And of course, that may involve the anterolateral ligaments, but as I've just shown you, that's not very important. So identify the anterior edge of the LCL, then create a tunnel between it and the joint, keep being careful not to violate the joint cavity. And once I'm through, I'm in a position to pass the graft underneath the LCL. But before that, we create a attachment point just here, 10 millimeters proximal, 5 millimeters distal to the LCL attachment to the femur. Place a suture anchor in this position. I found that drilling tunnels often conflicts with the ACL, and therefore I prefer to use a suture anchor alone. Once that's fixed, I take the graft deep to the LCL. It's important that that is what we do. And then it can be sutured into place. Before I show you that, the next video shows the movement of the graft as the tibia is rotated. And it's very important that we don't tighten the graft whilst the foot and the tibia are excessively externally rotated. And I'll talk to you about that later on. And so when I'm fixing the graft, the foot is in the natural progression angle of around 10 degrees of external rotation. And here you can see, simply suture it down to its point of attachment. And then the remaining graft that's proximal to the LCL, I'll fold over the LCL and suture it to itself. And you can just see the sutures here. And it's not excessively tight. There's still some internal rotation possible, as you could just see. And then finally, I close the defect in the IT band. We've checked in the laboratory, and strictly speaking, this is unnecessary in terms of the biomechanics. But the problem is if you have any muscle present proximally, then a muscle hernia will occur. And certainly if muscles are visible, I would always close the defect. So that's the technique I use, and we've investigated it very thoroughly. Christoph Kittel was replaced by Ivan Inderhaug, a young surgeon from Norway, and he had multiple publications in the American Journal of Sports Medicine. First of all, he established that the tenodesis with an IT band graft must always be taken deep to the LCL. And of course, those who don't believe in tenodesis and perhaps prefer ALL reconstruction would say, well, that's very non-anatomic. That's surely a bad thing. Well, what I would say is sometimes
you have to compromise because sometimes it's impossible to recreate anatomy. If you look at this beautiful dissection from Elmer Herbst when he was in Pittsburgh, you can see how the IT band from Gerdy's tubercle is straight and then curved up to Kaplan's fibrous insertion. And so if you have a look at the line of that, it's a curvilinear line. And if you imagine the LET tenodesis graft going deep to the LCL, the black line, it does describe a similar course. And so although it's certainly not anatomic, it is perhaps the best anatomic compromise. Ivan also showed in multiple studies that anterolateral ligament reconstruction is significantly less effective compared to tenodesis. And it's pretty obvious why. If you look at the line of a tenodesis, you can see the schematic, but also this MRI for a Macintosh tenodesis, where the graft is taken from Gerdy's tubercle deep to the LCL, up to the distal lateral femur. It has a nice flat angle of inclination, whereas you compare that to the ALL, which is much steeper, it's obvious how the tenodesis is more effective. Now, what about over-constraints? Because those who are proponents of the ALL reconstruction will often attack a tenodesis, saying that it over-constrains. And what they're really implying, they don't say it because they're too polite, but what they're implying is that over-constraint from a tenodesis causes osteoarthritis later. Well, that's certainly something we should take very seriously, but they also never say what they mean by over-constraint. Do they mean you lose a little terminal internal rotation? Now, my footballers who, when they shoot for goal, have to maximally twist the foot in, that would be a big problem. But I've never had a complaint from them. I've done this procedure on hundreds of cases. So I don't think that happens. Do they mean that you lose some flexion? Well, again, our data shows that doesn't happen. But of course, if they mean that over-constraint causes increase in contact pressures in the joint surface, well, that is a bad thing. If they mean that we create a fixed external rotation deformity at the knee, then that's surely a bad thing. Shoulder surgery has shown that operations like the putty plap, in which the patient could never get their shoulder past neutral rotation, would lead to osteoarthritis. So of course, we investigated this in the laboratory. And it is possible to over-constrain. If the graft is pulled too hard, and in our case that was 40 newtons, and the tibia was held in fixed external rotation, that means with internal rotation it couldn't actually get into internal rotation, then that was a bad thing. It created unfavorable kinematics, and Ivan measured increased articular contact pressures in the tibiofemoral joint, medially and laterally, and also the patellofemoral joint. And so it's really important that you think of a tenodesis as a check rein, a bit like an MPFL reconstruction, and you don't over-tension it. You should put no more than 20 newtons, effectively just take the slack out and no more. And when fixing it, make sure that the foot and the tibia are in a natural, comfortable position of axial rotation. That's usually about 10 degrees of external rotation, the so-called progression angle I mentioned earlier on. If you compare with the anterolateral reconstruction, well, you have to tension that at 0 degrees, whereas a tenodesis can be tensioned at 0, 30, or 60 degrees in our experiment. The problem being with the ALL reconstructions, it's a very non-isometric reconstruction, so you have to do the tensioning at 0 degrees. Also, to get the ALL to work at all, Rob LePrade found that you had to put an excessive force of 96 newtons on the graft just to show it restrained internal rotation. And Schoen et al. Also from Rob LePrade's group showed that the ALL reconstruction can over-constrain. So I would say to those who attack a tenodesis that, particularly if they're promoting ALL reconstruction, the ALL reconstruction can also be problematic. Of course, lab studies are no substitute for clinical studies, and we are absolutely duty-bound to follow our patients clinically. And there's good evidence that tenodesis works. I have a short-term study published at 12 months showing no effect on flexion range or extension range, and a reduction of abnormal pivot shift from 9 to 2%. That was published a couple of years ago in a series of 48 cases of isolated ACL compared with 49 of ACL with an additional Lemaire procedure.
The stability trial that Al Getgood published recently shows a huge improvement in re-rupture rate with additional tenodesis. Also, there is some circumstantial evidence that adding tenodesis doesn't affect long-term osteoarthritic risk, but this is from some cases reviewed by Henri de Jour's group with Philippe Neret, etc., in the American Journal of Sports Medicine, and also Brian Devitt's. But the group from Lyon have recently published an increased risk of osteoarthritis. So we have to be very careful to watch how we do the surgery and to follow our patients out. The final thing to say is, who do I do the surgery on? Well, we have a big problem. We don't have a radiological sign or an examination sign that tells us when we need to do lateral augmentation. But what I would suggest to you is that a practical approach is the best way. I use it in 100% of my revision cases. I use it in at-risk primaries, and that's about 2/3 of them. All under 16s will have a tenodesis. And in that group, we can add the suture anchors you can see distal to the growth plate as long as X-ray is used. I also use it on big hyperextenders, those with a big pivot shift who have loose ligaments, and those with a big posterior tibial slope. Really, I'm using this technique in anyone I'm worried about. These finally are my disclosures, and I'd like to thank all of those who helped in the research at Imperial College. Thank you very much indeed. I hope you enjoyed the talk. Anterolateral complex of the knee from Freddy Fu. My disclosure. We started in the 70s on the medial side of the knee to correct the torn ACL. I operated with Professor Ferguson. And then we started on the extrarticular in the late 70s, and then many operations in 4th, 10, and 15, the Lemieux, Andrews, and the ACL came in. Now, ACL is the only cruciate ligament for a joint, so it allowed the rotation. This is why the extrarticular is not as done much anymore. Still play a role. We have studied extensively in the last 6-7 years on the anterolateral side of the knee to learn more about it. For example, we look at animals. In the animal kingdom, a lemur is the lowest primate. They have 2 collateral ligaments on the outside. In other words, behind the lemur, there's no more 2 collateral ligaments on the outside like gorilla and chimpanzee. So for evolution standpoint, it's important. So this is taught to me by the paleontologist, Dr. Lovejoy, to show that the bony morphology is what dictates what ligament we need. So for human being, we do not need so many ligaments on the outside, the IT band and the collateral ligament. This is features, 1-day-old features that we harvest from the McGee Women Hospital, stillborn. You can see the MCL, you can see the LCL, the bicep, you can see the capsule. There's no ligament you can see on the capsule side. And this is true on like 20 specimens we have done and published already. The group from UPenn also find the same thing from 2 to 10 years old. And at 10 years old, they find some thickening around the capsule, but never a true ligament. This is the IT band, and you can see well developed at 20 weeks. And you can see this is LCL bicep, and this is embalmed specimen done nicely by Aleto from Brazil, but embalmed specimen is probably not as good as fresh specimen. You can see a comparison. But you can isolate it, dissect out the capsule and look at the ligament that you think is a ligament. It's probably not. You can see compared to a 21 week old, there's definitely no ligament right there in the fresh specimen. We also look at pediatric specimen, and we do cells for ligament, progenitor cell for ligament. And this paper done by Tomo Isachi from Japan with us show there's no of those cells in the anterolateral side. It's all capsular structure. There's definitely no ligament cells. We also look at many cadavers, almost 80 specimens, fresh cadavers. For example, if you put a scoop inside, you can see a capsule, you can see the LCL, but you never see any true ligament. You can see the IT band too. Now, as the knee is extension, the anterolateral structure is quite loose. As you flex, you can see this tightening on the right here, become tight, and this is the IT band, posterior IT band with the capsule. And if the knee starts to rotate internally, it becomes tightened. So this is the pathogenesis of a secant fracture. You need flexion and rotation to make it happen.
So this ligament, so-called ligament on the outside, is a combination of IT band and the capsule. And in extension, these structures are loose, serve little function. Now, if you do the classical dissection, layer by layer dissection, like we did in 18 specimen, this is by Elmer Herbst from Germany. After you do the IT band, you can see the posterior part of the IT band, and you can see the capsule. In about 30% of the capsule, there's thickening of the capsule. We can call the middle third ligament by Jack Houston. But if you're going to dissect it differently, some people now doing it, cutting the IT band this way, and in this way, you're going to create a ligament with the posterior IT band and the capsule. Okay, so I'm not sure this is a true ligament, but this is like, I would say, dissect in a different way, but I would not do layer by layer dissection classical. So this is, again, the posterior IT band. I'm holding on it, and the capsule is behind it. So if you combine the two together, and if you do embalmed specimen, then it kind of like thickened together, look like a ligament. So on your left, you can see this is how it looked like in our dissection. In the middle one, we reflect the IT band, and you can see a capsule, and sometimes, like I say, in 30 to 40%, the thickening in this area make it look like a ligament, but it's not. It's only 1 millimeter thick. And on the right side, I create a ligament. I dissect it myself. This is not a ligament. This is just a capsule. By taking all the capsule out, you can create a ligament just look like that. So look at nature, but don't create nature. Okay, on your left side, this is the LCL and capsule, but no ligament structure like. But on the middle one, you can see a thickening of the capsule in about 30 to 40% of the specimen we dissected. And this is only 1 millimeter thick, but it's thicker than the regular capsule. And if you combine this with the IT band, it becomes a thicker structure, like on the right side. It's complex. The anterolateral complex capillary fibers is important too. We try to learn more about it. There's a few papers that talk about it. The superficial IT band, posterior IT band, that attach sometime to the capsule. They all come to the girthy tubercle. And this is where the Segon fracture is going to occur. There are many papers discuss all the structure, and more recently, but I think the classical is Segon and Murray. Now this is dissection by Klaus. This is embalmed specimen. Again, it's hard. Embalmed specimen, ligament thickened. His ligament is different than Laprade or even Saint-Coté. The attachments are different. But if the ligament is as big as Dr. Klaus have protruded, you should be able to palpate it in front of the collateral ligament. And I never be able to palpate one of this ligament. It's more like what Saint-Coté show is more like a capsule. You can see it's a capsule structure. If you leave the capsule on, it won't be a ligament. We also did histology to show that this area, anterolateral side, is more like a capsule, whereby the LCL and the medial capsule is more like a ligament. MRI, there are many reports say that you can see AL structure, but we actually, have dissected this 10 specimen. We label all the structure and give the specimen to MRI radiologist, and basically they find thickening in 30% of the specimen, just like we said. And this is a study from Japan to show that layer, but again, this is an injury knee, so it's hard to tell exactly what it is. I wish he could have dissected out, layer by layer, and then labeled it, and so we know exactly what it is. But it's hard to tell, which is, one is definitely an ALL, but it can be a capsule, it could be a IT band, posterior IT band too. And Dr. Resnick from California, he is the MSK guru. I don't think that this is a true ligament himself. So this is the founder of RSK, Resnick. He looked at 160 of this MRI carefully, and he said that it's nothing new. He thinks that this is inconsistent homology. This is a lateral capsule and posterior fiber of the IT band, as I have shown you. So these are all well-known structure. Now we have studied 500 cases in the last 6 years with ultrasound, and more recently with a $350,000 ultrasound, which can also see blood in the knee. But essentially, we found some injury, some thickening in 30%, like you say, and we some Segon fracture in 25, and then we also see some capsule injury, but mostly a mild. Once in a while, you see an IT band injury. Now you can see this. You can see blood. This is a grade 2 MCL. You can see on your left side bleeding right there. On the right side, there's no blood.
And like I say, we look at many. I know that people from Italy think there's bleeding in every cases, but I'm telling you, we do not see this in ultrasound. And we have also did some opening in some cases. So we disagree, respectively disagree with the finding from Italy. Now, this is also one researcher. We look at every capsule we do in 500, maybe 1,000 right now, and we do not see hemorrhage on the anterior side. We label the electrode side, and we look at it very carefully. And once in a while, we open it up. Not many cases. I know it's Italian, they say over 200 cases, but we don't. We with maybe about 15 cases, but we see some hemorrhage in some cases, but mostly it's very normal looking. And many times the hemorrhage can come from top where the captain fiber come down to. We did 4 major studies to show that the most important structure is the IT band. Okay, all the structure on the outside is not as critical into the retro side for biomechanics reason, because the capsule is really thin compared to the IT band. Now, there are now 5 major institutions have studied the same thing. Ours, Kobe, Imperial College, HSS, and Cincinnati, major center to show that the IT band is the most important structure on the outside, nothing else, okay? Now, of course, other biomechanic people say, oh yeah, I find it important, instability, but it all depends on how much IT band you dissected when you do the experiment. And this 5 institutions are very careful in addressing that. In fact, Kobe looked at it from inside, don't even violate the IT band when they do the experiment. Now, this is a great one shifting in the secant fracture. So the secant fracture electroside injury doesn't correlate with the grade 3 shift that people talk about. This is a grade 3 shift with a patient with normal MRI and normal ultrasound on the outside, except for a torn ACL and bilateral meniscus root tear. This is a grade 3 shift given to me by Charlie Brown. He thought he's going to do extraarticular surgery on this patient, but when he went into the knee, he found out there's a meniscus root tear, which he repaired. And after he repaired, it became a grade 1. And after he finished it's a grade 1, he did the ACL, and after that, it's normal. Okay, so there are many facets to give you a high instability. Now, this is my patient. I find that this IT band violation revision cases. And so compromise. So we did the extraarticular, the Saffanini technique, and it is stable now. This patient came all the way from Florida and is still stable today after 10 years. Shifting is a multifactorial phenomenon. So don't think it's one thing. ACL, IT band, capsule, medial meniscus, needle meniscus, and bone morphology. And many things we do not quite understand. So a lot to learn. Perfect shift is easy to perform, but a negative test doesn't mean that it's normal. It may be over-constraining the knee. Now, these 2 gentlemen talked about the secant fracture years ago, Secant and Moray, and they're both right. One says it's a capsule injury, and one says it's IT band injury. They're both right. So you can see the structure, the IT band, the Gertie tubercle, the capsule are all close together, and also the bicep femurs. Because we found out actually in 2 of my cases, the bicep, superior bicep is involved. So the secant is multifactorial, many things involved right there. So you can see the capsule, the IT band, and the bicep, all involved in the secant, depends on what the force is. So this is a secant. You can see on the middle, MI show the IT band and capsule, and the ultrasound follow this to be the IT band and capsule. This is a double secant, my patient. One attached to the IT band, one attached to the capsule. So it's definitely 2 different structures involved in that. This patient have a torn ACL, no secant fracture. Then he retorn it 6 months later, re-injured, and you can see a secant fracture. So it's 2 mechanisms. So we postulate there are 2 mechanisms. The ACL is torn first. And when you flex the knee and internal rotate, then you're going to have the secant fracture. So this is why it's so rare to have it. So this is a real patient from Amsterdam. So essentially the ACL is torn and move forward, and then move more forward, and then it's a knee flex, then the secant fracture. And the patient actually told me that it happened like that. Again, secant fracture, you don't have to operate because they heal well and they do well. And we'll follow up with all our cases to show well heal on the secant fracture. In fact, if you do too much extraarticular, sometimes you're going to
make too much external rotation of the knee. This is already shown in our lab that just doing the ACL itself will increase the internal rotation of the knee. So if you do too much, sometimes you over-constrain it. So essentially, we do extraarticular in the ACL. So for the first 6 months, it restricts your AP translation, but not rotational, because when you walk, you don't rotate your knee. So after 12 months, just disappear. So in other words, this extraarticular is temporary. And it probably protects the graft when it heals in cases that need to be done. Now, if you do tenodesis, this is a case from France. There's limited motion in these cases. This is by Niret. And his surveillance also follow-up. There's more osteoarthritis if people do extraarticular on the outside too. So you have to think that over-constrain the knee can be a possibility in long-term follow-up. And this is my own friend, a surgeon himself, who has extraarticular and ACL done years ago, and then the total knee, you can see how narrow the electro compartment is. And this is another case I have. I did a tenodesis on her 38 years ago. It failed, and then I do the intraarticular later. Luckily, we're able to fix her correctly, and she is still good 36 years later. Now, Dr. Purdue told me that when he was in America, he learned from Dr. Houston extraarticular surgery. So when he came back to Italy, in Rome, he started to do intraarticular. But he still opened extraarticularly on the outside. He see hemorrhage, just like people see today. But he do nothing about it. He said this hemorrhage is so tiny and nothing to repair. So he closed it, the IT band, and it's fine. And he never do any more extraarticular almost. And he told me the results are good. He is a fantastic surgeon. And also in Pristra, we look at hemorrhage. If you can see on the right side, the MCL hemorrhage. On the lateral side, we look at every case. There may be hemorrhage at 1 or 2%, but not, it's 90% that people reported. And it's confirmed by the ultrasound too. Our results, if we do the anatomical individualized value-based surgery, our results are, good. We publish, 2 papers, and one is being considered being publication at this moment, level 1, level 2 study. And our results are less than 5% failure. And so are the people all over the world. Sweden, Danish, Norwegian, Moon Group, and from Japan too. The results are, less than 5% revision of, not failure, but the results are pretty good. I know people say there are many high failure with young people, but we're young people, active too. So if you have problem, you should fix your ACL first, the best you can. So there's a main meeting in 2018. AL is in layer 3. If there's a AL, it's a capsule thickening. ACL IT band most important. AL may be constrained if you do too much. Again, the anterior complex, first do no harm. Many things can heal by itself, okay? So let it heal. And if you want to do anything, have the right indication. So in Pittsburgh, if the IT band is compromised, if the graft is weak, less than 60% of the insertions are the tibia. Allograft is also high risk, revision case or repair cases. So those are the cases we will consider extraarticular, which I do about less than 5% of my practice. So in conclusion, ACL need to be anatomically individualized. Injury can heal, repair, or reconstruct. Non-anatomical approach will alter kinematics and may be potentially harmful. So respect the past, both Sigon and Moret are both right. Sigon say is a capsule structure, and Moret say is a IT band. And both of them are right because there are 2 really structure. There's not one structure involved. And in about a few cases, the bicep is also involved, according to a study in Pittsburgh. So thank you very much. Hello. Muchísimas gracias. Hello. Muchísimas gracias. If you want to ask any question, I'm available. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. First of all, we have primero tenemos muy poco tiempo para hacer preguntas, así que vamos a hacer 2 preguntas a manera de resumen. La número 1 para el profesor Freddy Fu. Hoy en día, 2020, ¿cuál es su indicación para hacer algún gesto anterolateral en pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior primario? Can you translate it? I don't understand. Yeah. Hello. Can you hear me? Pablo. Doctor, okay. Can you translate? Translation?
Dr. Fu, you need to put your translated in English, please, in Spanish. I mean, you are asking a question? Yes. Yes. What's the question? What is your, yes, 2020, what is your indication for extra-articular reconstruction or tenodesis Yes. So I in think patient that my, with the primary ACL? yes. So I think if you use the graph, a little bit weak, less than 60% of the insertion site of the tibia. Okay, so I pre-op, you can see I measure on my graph. Sometimes you just don't have a graph strong enough, not big, that big, okay, autograph. So if you have less than 60% of the insertion site of the tibia, I would do the extraarticular. And also I would consider if I use the allograft, you know, which is, again, is, you know, I think a little bit weak, and also maybe repair in the future. I haven't done too much repair, but I think those may need some protection. And we believe the extraarticular, the main purpose is to protect the AP translation for the first 6 months, because after 6 months, it will stretch out. So it's actually, it protects the graft in the AP translation when you walk. So your graft won't get stretched out for the first 6 months. And this is why Andy Williams is right. The graft will protect some of this player not to return, because maybe in England, they like to get them to very fast playing, 6 months. In America, I always tell my patient, wait longer, 9 months to 1 year. So if you're in a hurry to go back, maybe extraarticular is indicated too. So, but of course, there are other grafts like quadriceps tendon, patella tendon, that may be stronger. For example, the Get Good papers is all hamstrings. So maybe now they're doing a study now, Get Good together with Dr. Musel using quad tendon and patella tendon. So I think that will, and also measuring the insertion site size. Okay, so hopefully in about 2-3 years, it will tell us. I think the extraarticular is a good operation. I did it many times in the 80s, thousands of times. And I think if you do it by itself, it doesn't work. You need the intraarticular. And again, if you do the intraarticular the best you can, then, you know, then you may not to do a lot. Okay. Also, if the IT band is compromised in some way, which is rare, you know, in primary cases, then you may need to do it too. But most of the time, there may be some minor damage on the capsular area, and they should be healed by itself. Even the C-gun fracture, I only operate on the field. We just put sutures on that, and it doesn't need too much, you know, and they all heal. I have ultrasound follow-up on all the C-gun also, and show all of them heal without problem. So this is my answer, yes. Okay, thank you so much. Mr. Williams, Yes, do you have you're welcome. any comments? Not really. I think Freddie's got a very good point that part of the reason for tenodesis is to protect the ACL while it's healing. I do think that there is some function in the tenodesis when the player gets back to play. Partly, the big difference nowadays is we're doing a tenodesis with an intra-articular. There was a period in the old days when it was just extra-articular, and they certainly did stretch up. I've seen players who've had that done years ago, and it's since retired, but the knee is very loose. And I must say that Andy is a pioneer in this. I respect his work. I listen to him and I learn from him. So I always learn something from Andy Williams. Too kind. Too kind. Yeah, serious. I'm serious. Yeah. A great honor. Thank you. No. Mr. Andy Williams, ¿usted tiene alguna indicación para no hacer tenodesis extraarticular en pacientes de pivot o de alto rendimiento? ¿Existe alguna indicación? I think I understand that question, but so do you want to the indications and the reasons for using it? Oh, for not using it. Pardon? Yes, for not use it. For not using it? Yes. Yeah, a lot of people think that lateral chondral damage is a contraindication. But the reality is, I don't think you compress the compartment very much. We've looked at this in the laboratory, and I mentioned it in my presentation. You can create increased contact pressures of the lateral compartment
and indeed the medial compartment and the patellofemoral joint, if the foot and tibia are put into an excessive external rotation position. I mentioned shoulder surgery, and when bad shoulder stabilization procedures like the putty plat were done, I was taught that you shouldn't be allowed to get the arm past neutral, and all of those cases got osteoarthritis. And so the important thing is that if you're going to do a tenodesis, it's a bit like a check rein, a bit like an MPFL. You just take the tension out, stop, maybe 20 newtons, but no more than that. And you keep the foot at the natural 10 degrees external rotation, so that the progression angle of walking. Do not twist the foot out into a very rotated position. And so I will still do it if there is lateral chondral damage, lateral osteoarthritis even, lateral meniscal damage. So I think that there's a bit of a misunderstanding. If the graft was vertical, of course it would compress, but it's actually at quite a low angle. And I can tell you one thing that will give you lateral osteoarthritis, and that's uncontrolled ACL insufficiency, because the femur is coming off the back of the lateral tibia. And so there's a bit of a mindset problem, I think, with this operation. However, Philippe Nere's data is concerning. We have to take that very seriously. But I think there's been a lot of change in surgical technique, in rehabilitation. I'm old enough, I'm 56, that when I started doing this sort of work at the Royal National Orthopaedic Hospital, we used to put people in a plaster cast at 90 degrees flexion in maximum external rotation for 6 weeks. And it would take the patients a year to get the movement back. And now I don't even brace these cases. So, and as Freddie said, maybe you have to realize I have a very unusual practice. 50% of my ACLs are professional sportsmen, many of them footballers, and the pressure for them to return early is extraordinary. I mean, there's a guy who signed this week on £250,000 a week. So for every week you save £250,000 if you get them back early. And the biggest problem I have in professional football is slowing people down. My average return to play, though, I'm sure Freddie would be pleased to hear, is 8 months, not 6. Yeah, and I want to addition, I support Dr. Williams, our technique. Definitely has improved since the 80s for extrarticular, but it is still not anatomical, and it still will stretch out. So I think it makes sense. The extrarticular really main purpose maybe to protect the ACL when it's healing, to limit the AP translation. And it does alter the kinematics of the knee, because now we are doing study in the lab, in the prospective study. So we have some preliminary study for about 20 patients. So in 6 months, like I say, it's definitely changed, both the kinematic and the AP translation. But by 1 year, it returned to normal, because I think the extrarticular part stretched out a little bit, and now hopefully the graft is healed strong enough, and everything is back to pre-normal, I think. So this is why I think that is indicated for wicked graft too sometime, or will return, because in the wicked graft, biologically, that wicked graft will grow, it get bigger. So if you put in a small hamstring graft, you know, it will get bigger with time. So you need to allow this graft to not just mature, but get, you know, a little bit stronger, you know, in 8 months to 12 months and something like that. So this is my idea of the extrarticular. I think definitely it should be used in cases, but I just find out, I just don't want people now just to overdo it. Because now if you listen to the talk, some people do it 85%, 90% of every cases. I can see ND cases, which is a professional player, very different, but not everybody is like Dr. Andy Williams, professional player. So if you want to deal with a 16-year-old or something like that, you may need to just wait and tell them to take a little longer to come back. And they're not being paid so much money every week they miss. You'll be pleased to hear that I've just done a professional rugby player and not done a tenodesis. He's not. Yeah, I mean, you think you have a good graph and strong, and very good. And you feel strong about it. Don't do it. Nice tight knee, no hyperextension. Right, So, exactly. So you have to use your common sense and take care of it. So my idea is value based. Don't overdo it. Don't waste money. That's all. Ok, excelente discusión, pero para respetar los tiempos, muchísimas gracias. Thank you very much, Professor Freddie Fu. Yes. See you later, Yeah. Mr. Andy Williams. How many people take part in the meeting? How many people?
are listening? Do you know how many people? More than 300 people. Fantastic. Fantastic. Thank you. Very, Bye. very nice Ciao. Ciao. assistance of this. Ciao. Thank you so much. Thank you so much. Pero antes de salir, quiero invitar a todos los participantes a la muestra comercial. Por favor, salgan de la sala y visiten nuestros stands, que son los patrocinadores de nuestro congreso. Muchas gracias a todos. Thank you, Andy Williams, Mr. Andy Williams, and see you later in the next blog. Thank you very much. Bueno. La primera parte.
final talk now in the series is with regard to medial collateral ligament injuries in athletes. As I mentioned earlier on, I have a lot of experience with this given my attachment to many of the football clubs in the UK and also rugby. In the 70s and 80s, surgery on the MCL was awful. People didn't know the anatomy, didn't know what to do, and they often put the limb in a cast. The results were awful. There was often a huge loss of range of movement, and the MCL remained loose. As a result, in the 90s and 2000s, we were taught never to operate on the MCL. It just wasn't necessary. For example, if you had an ACL, MCL, then you could wait and see after some bracing, and if the MCL was chronically slack, you could come and do reconstruction later, and it would be just as good as the acute situation, but without the complications. But the reality is that isn't perhaps as good as it ought to be, and certainly that's not good enough for athletes. So since 2010, we have a growing realization that the MCL can be problematic. Non-operative treatment will always leave some laxity in the MCL, and for the general public, maybe a grade 1 MCL is not a problem, but for some athletes that can be an issue. And even mild persistent MCL laxity now is being shown to increase ACL graft failure, with data from Germany and also from the Swedish registry. There's also a condition I'll describe to you, which I see almost exclusively in footballers, in which there's an isolated injury to the deep MCL. This doesn't give instability, but gives chronic pain. The MCL is also important to study because I believe that the MCL is the hardest ligament in the knee to reconstruct, and we're increasingly seeing poor surgery coming through, particularly when minimally invasive techniques are used. So at Imperial College, we wanted to define the anatomy, the biomechanics, and then design surgery to help these cases. Simon Ball set the situation in motion with his study on anatomy. Lucas Willinger took it on, and then Kieran Athwell also. And we have 4 papers published very close together in the KSSGA, and they're available online now if you're interested. One of the studies was to look at the attachment points of the components of the MCL, and this comes from one of the publications I mentioned. We found that the superficial MCL attaches directly to the epicondyle of the femur. Some people think that the attachment is posterior to the epicondyle, but that wasn't what we found. The deep MCL attaches distal and posterior to the superficial MCL, and you can see with the blue and red of the superficial and deep MCL how they're aligned together. If we remove the superficial from this diagram, you see the blue inverted fan shape of the deep MCL. So interestingly, it's not a strip of tissue, which most people think and have described, but it's an inverted fan shape. And if you look at the anterior portion, it's aligned very conveniently to resist external tibial rotation, if you like, anteromedial rotatory instability. And so a bit like the structure on the lateral side of the knee, perhaps this effectively is an anteromedial ligament. So this is the hot news from this talk. We also did a robotic study cutting structure by structure and then calculating the percentage resistance from each of those structures against various translations and various torques. And in summary, we found that anterior tibial translation is effectively resisted by the ACL. Valgus is resisted by the superficial MCL, but external rotation is resisted by the deep MCL. In anteromedial rotatory instability, with a combination of ACL and medial injury, the problem is related to the deep MCL. And so the deep MCL, which has been overlooked in the past, is very important. Now let's move from the laboratory to the clinical situation. This condition I'm about to present, we published in 2010 in the Bone and Joint Journal with Ali Navani, who was my fellow at the time. I noticed amongst my footballers, there was a characteristic presentation. They would come to me and the story was that they'd been playing football, they had an external rotation injury rather than valgus. The injury was always thought to be minor. It was often reported as a grade 1 on MRI scan, and the club felt they could get the player back within a matter of 1 or 2 weeks. Often the player could run within a few days of injury.
But then they found that they just couldn't get rid of the pain they had. And the pain is characteristically in the femoral attachment of the deep MCL region. And the pain occurs not with any inline motion, such as running or kicking a ball off the laces, but when trying to bend a ball, such as with a free kick or a corner, they would get sharp, disabling pain. And they often would say they can do everything else, they just can't bend a ball. The examination is characteristic as well. There'd be tenderness at the site of the pain. The valgus laxity is minor or maybe even normal. But the key sign is to place the player's knee over your knee, rapidly externally rotate the foot with the knee at 30 degrees, and the player will complain of the same pain they get when they kick a ball. Occasionally there's pain on valgus stress, but less commonly. The MRI scans are characteristic. You can see the white arrows pointing to the lesion of a deep MCL. On the right, there's a little avulsion of bone, but the superficial MCL is clearly intact. We found that the MRI was abnormal in 75% of cases, so it's not always positive, but it can be helpful. Sometimes you have to just go along with the clinical scenario. The surgery reveals a characteristic lesion. You have to be bold and brave. You incise layer 1 to expose a superficial so-called MCL, so-called layer 2. Then you have to split that to find this lesion. You'll find the deep MCL has pulled off the femur and is inadequately healed back. And the surgery involves repairing that back to fresh bone, simply with sutures, sometimes with a suture anchor. Now here's a case I did recently. The player's left foot is planted and he rotates forcibly into external rotation. It's his back leg. So it's the leg you can see here. And see that the injury occurs with rotation and not valgus. And here's his knee at surgery. I've opened up. Layer 1 has been split, and you can see the edges of layer 2. And as I apply a rotational load, the knee would open up. So here's layer 2. That's the edge of layer 2 again. This is the deep MCL. It's completely ruptured through. So when we apply external rotational load, it's seen that the joint will open up. And this player had a positive dial test, not from post-lateral corner, but from deep MCL injury. So you can see how that opens up widely. So fairly bad injury. But once we've repaired the soft tissue, then you'll see a video showing that stability has been restored. And once the sutures are in place, the amount of rotation is greatly reduced, as you can see here. And what about a formal reconstruction? Because what I just described is for pain. It's not for instability. It's not about laxity. But for a big instability, what are we going to do? Well, you can see on the diagram on the left, I've put the red lines over the area that the MCL covers. It's enormous. And so it's very hard to believe that two thin grafts can reproduce that. I believe that the superficial deep MCL represent the most isometric ligament parts, if you like, in the knee. There's another problem that post-operatively these reconstructions tend to stretch up. And I think it's related to the fact that when we walk, we have the foot in external rotation, so-called progression angle. And so the knee that doesn't have normal proprioception, normal muscle control, will be subject to excessive external rotation torque, as well as valgus. And so the soft tissue reconstructions will stretch up. I also would question some of the techniques that involve a distal fixation of the graft and then a suture anchor fixation. I would ask you, what is this part of the graft actually doing? Why not just put in a short graft? Any elastic tissue, like soft tissue, is going to be stiffer if it's short and more effective. And a philosophical question for you now is, what are you doing with an MCL reconstruction? What do you believe you achieve? Do you really think that you can replicate the MCL alone, particularly when the graft and the fixation strengths are suspect, and other grafts will stretch if they're soft tissue? Or, as I believe, do you think that you're using a reconstruction to protect healing and repair of tissue? If you do that, then you're able to rehabilitate quickly
and you don't have to worry about your repairs coming undone and failing. So the reconstruction effectively will be redundant once the soft tissue envelope is healed. So your operation needs to be effective, which isn't necessarily anatomic. In acute cases, then I do anatomic repair and then protect with the reconstruction, and I use a synthetic graft because it's so stiff. In a chronic situation, for laxities above the meniscus, then I'll split the tissues in layers and effectively undertake a capsular shift with multiple sutures to tighten up the soft tissue. If the laxity is below the meniscus, then I split the superficial MCL down to bone, I strip it off the tibia, I advance it down using sutures into a suture anchor. And then again, whatever I do, I protect it with a reconstruction. So here's an example. I don't like percutaneous surgery. I think it's dangerous. Often the nerves can be caught up in the operation. Open surgery is safer and more effective. I do a layer by layer dissection. Layer 1, split to reveal layer 2, and then layer 3 is repaired. As you can see, there was an avulsion from the femur, so it's reattached to the femur. Layer 2 is left open, and then I double breast layer 2 to increase the strength. I then protect that with a reconstruction. I always place 2 guide wires at the desired positions of attachment, and I work out where the isometric positions are, and I use X-ray to make sure I'm in the right place. It's very important that your construct is isometric. It must not give you abnormal laxity. Then, if it's big laxity, I use a large synthetic ligament like this, fix it into tunnel with a screw, and a double stapling technique below, and then I close layer 1 over it to protect the soft tissue such as the nerve from abrasion. Rehabilitation is fairly standard, as you can see. We use a brace for 4 to 6 weeks, non-weight bearing for 2 weeks, and 2 weeks partial weight bearing. For the indications for surgery, if it's an isolated MCL for athletes, all grade 3 acute injuries get a repair and reconstruction, whereas in the normal population, I will brace these and see what happens. If there's an ACL injury with the MCL, then in athletes, I'll do an acute MCL repair with acute reconstruction of the ACL. In normal population, I will usually brace them and have delayed ACL surgery. And if the MCL is healed loose, then fix it at the end. If there's a PCL injury, then if it's grade 3, I'll do an acute MCL repair and acute PCL reconstruction. If it's grade 1 or 2, whether they're elite athletes or not, I use a PCL jack brace for 12 weeks. Results have been very pleasing using that polyester graft you saw, with a side-to-side difference on TLOS stress of 2.2 millimeters. The best results, as you saw with the postoperative corner, were acute cases, but early surgery does result in more stiffness, and so you have to balance the risk against the benefits. We found no adverse effects with synthetic material. And these are my results in the elite athlete group we mentioned previously. With 38 ACL MCLs, you can see that 90% nearly got back to sport, of whom the majority, 85% nearly, were at the same level. It took 10 months on average to get back, whereas PCL, MCL, we only have a small group of these. These took longer because of one outlier. Whereas if you look at the bicruciate medial, 14 cases, nearly 80% got back, but only 50% at the same level, perhaps not surprisingly, and it took a long time to get back. So the conclusion is MCL surgery should increase in usage, and it's improving due to better knowledge. And so I think we'll see more and more MCL surgery done. And this should be undertaken open, I believe, whereas minimally invasive surgery does not allow the operation to be undertaken properly, and it can be risky. Many thanks indeed for your attention. I'd just like to acknowledge the co-workers at Imperial College, and these are my disclosures. Many thanks indeed. Hi everybody, good afternoon my friends, and greetings from Rome. My name is Fabrizio Margheritini. I'm assistant professor at the University of Rome for Italico, and first of all I would like to thank the ACCART board for inviting me in this virtual meeting and for allowing me to join this outstanding faculty. Where I saw, there are, great speaker and extremely great friends as well. So first of all, thanks Dr. Lines, Dr. Claudio, Dr. Mosquera, of course, for as I know better, and Dr. Sarmiento.
So I've been asked to talk about bicruciate ligaments lesion, which are a bunch of multiple ligaments injury, what Bob Skank classified as a KD2, so bicruciate injury with the ligament collateral ligaments intact. If we're thinking about our practice, the KD2 are not so frequent in our experience. And if you look at this paper published some years ago by Sofcott, the French Orthopedic and Traumatology Society, they present cases where out of 58 knee dislocation, only 4 were isolated ACL and PCL, which means that less than 10%. And by looking at the mechanism of injuries, it's not the reason why are so infrequent is because, I mean, the mechanism of injuries usually it's a low energy. I mean, in the late 90s and the mid 2000s, Bob Skank and Dr. Mayer presented this cadaveric study showing that a forced hyperextension can produce an ACL injury and a PCL lesion, femoral fusion, or a disruption by keeping the remaining part of the knee ligaments intact. And hyperextension injury is something we see very often in the football field or soccer, depending on which part of the ocean are you. And especially during the training, when during running, you may step with the foot in a hole and then producing this kind of lesion. And the clinical presentation, it's not the one which is typically associated with the KD3 or KD4, but again, no vascular lesion, no nerve lesion, most of just a soreness around the joint, and that usually sometimes justify the delay in the diagnosis of this kind of pathology. So first of all, I mean, out of the MRI and the X-ray, which are mandatory to be taken, and especially stress X-ray, I want to underline, which are the only way to assess the degree of anterior and posterior instability. I think that the key point is the clinical examination. So anything from a simple Lachman test to pivot shift posterior drawer in order to assess the real degree of lesion. And once we know that we are facing with the KD2 lesion, we have to think, is there any rule for conservative treatment? From the logical standpoint, maybe a rule, especially if you just take care of the knee immediately after the injury and trying to get the PCL healed in the best way as possible. But mostly, since these patients are seen already after 1 month or 2 months, I mean, I think that the treatment, the best treatment is the surgical treatment, even because recently this paper published in Injury last year shown that the return of sports and the return to normal range of motion is much easier achieved after a surgery rather than after a conservative treatment. And especially we don't want to get this kind of clinical scenario, which I have seen recently in my office, where this 26 years old patient has been dealing for the last 14 years with stiffness and soreness for ACL and PCL misdiagnosed lesion of the left knee. You can see that now that the patient is in a posterior fixed drawer, which makes everything a little bit more difficult to treat. So the ideal scenario is to undergo a surgery between 10 days and 3 weeks, which makes everything reliable and safe. Just to remind that these low energy trauma do not produce a big capsule damage, so it's easier to get to do the full arthroscopic procedure without creating extravasation of the fluid
and without creating a compartmental syndrome. The surgical technique in my hands is to go for a full arthroscopic single bundle pro-anterolateral bundle of the PCL and single bundle anatomic ACL reconstruction. The graft choice, in my experience, is I'm stick with the hamstring, hipsy, and contralateral. I think these grafts are much easier to use and produce lower morbidity to the patient with a higher clinical result. But if the posterior tibial subluxation is more than 12 millimeter, I'm going for the quad tendon. Just take in mind that if the posterior tibial subluxation approach or exceed the 12 millimeter, it's more likely that you are dealing with a combined peripheral ligament lesion as well. The setup of my surgery is very simple. I try to keep my table, clean from overstuff, and even the surgical setting is very easy. I do like to use the tourniquet, but I do not inflate since I want to control the bleeding through the surgery during all the length of the surgery. And I mark, all the bony landmarks and the tendon landmarks in order to have to reduce as less as possible the risk of iatrogenic nerve or vessel injury. So I do start by, after harvesting the graft, I do start by preparing the tibial tunnel. I do like to prepare the tibial tunnel under direct visualization using a transeptal approach. So in this case, the camera is through the posterolateral portal, and you see the radio frequency from the posteromedial portal. This allows you to precisely put the tibial tunnel where you want to put, so preserving the remaining part of the tibial stump of the PCL, and also avoiding any risk because you control always the K-wire and the drill bit while reaming the tibial tunnel. The PCL reconstruction then is followed by the femoral tunnel. I do like to use an outside-in technique. I always mark the area where I want to put my femoral tunnel before starting the surgery, at the beginning of the surgery, because I know exactly where is the 12 o'clock position, and this is where I can start to figure out where the anterolateral bundle lies. After that, I'm going through for the ACL reconstruction, anatomical ACL reconstruction, by always preserving as much as possible of the fiber of the ACL. And this is very true in the femoral side. As well in the tibial side. I think this is the key point. We're talking about not a huge unstable knee, and so we are not running to avoid, to avoid unnecessary blood loss. So we can keep our time and trying to preserve again as much as possible of the ACL and PCL remaining fiber. Then after I pass the PCL first, and my graft fixation order is femoral fixation first by using usually an interference biabsorbable screw, and then PCL tibial fixation by keeping the knee at 90 degrees with a maximum anterior drawer. Then I pass my ACL graft, and I used to fix on the femoral side with the endo button or any kind of suspension button you want to use, and then I like to fix the ACL
by using an absorbable screw at 30 degrees of knee flexion, gravity on the gravity side. This is the arthroscopic final view and the CT scan 3 months after the surgery. You see how do I like to put my screw on the tibial side, very close by the exit, the intra-articular exit, in order to reduce the length of the graft and to increase the stiffness of the graft as well. I think the post-operative rehabilitation is very important because you want to reduce the stress around the graft. So I like to use the full extension brace and non-weight bearing for at least 2 or 4 weeks according to the patient. Progressive range of motion, it started 5 days after the surgery, and the control of posterior subluxation is mandatory. I don't like to use the CPM, while I like to keep the brace day and night for the first 6 weeks, and then only in the night for 4 or 6 weeks more. So this is the way, I mean, we do like to treat this kind of patient, which again represent a very limited number of patients, but still something, some kind of injuries you may face in your practice. Everything has been has been described in a chapter of a book we published last year, thanks to the ACCART Society. And this is the end of the presentation. Thank you very much for your attention. I am ready for your comments or questions. Thanks. So my second talk is regarding post-lateral corner injuries in athletes. I've had the huge fortune of working with professional sport for over 25 years, and it's taught me a tremendous amount about management of injury in these difficult, challenging cases. One of the things I've learned about athletes is that when you operate, you must do as little as you can to restore performance. If you do a big operation, they may never recover from that. And so you'd rather do something small, knowing you might fail, and be able to come back another time. And this is important because you only have one chance to get it right. It is high stress, high pressure, but you've got to choose well. Many of the athletes, particularly in football, have varus alignment, and it is thought that if an osteotomy is undertaken, then the player won't get back. I do wonder if that's true, because modern osteotomy is so much better. And I think maybe we'll enter an era where osteotomy does work in athletes. But at the moment, the general feeling is that your athletes won't recover adequately, and therefore one has to simply reconstruct the damaged tissues. Never forget that bad results come from unnecessary surgery, and that's relevant to this talk. Also, of course, bad surgery. And of course, even if you do good surgery that was indicated, poor rehabilitation. So you need to get involved in the rehab and be involved in setting goals and driving it forward, helping the team concerned. Now, post-lateral injury really is a spectrum from pure LCL damage to pure popliteus complex injury. Now, often it's a combination, of course. You can have an isolated injury when it's the only ligament complex injured, or you can have it as a combined injury with an ACL or PCL, or both. If it's isolated, then it can be mid-substance, it can be a soft tissue avulsion from the fibular head, or of course you can get a bony avulsion. The question is, which needs surgery? Well, in fact, if it's an isolated injury, very, very few do. I see a lot of these in footballers, probably 1 a month, and it's very rare that an isolated post-lateral corner injury will need an operation if it's mid-substance. MRIs often exaggerate the injury, and don't forget that the LCL comes down onto the fibular head through a gap in the biceps tendon, which splits to go round. And maybe that increases stability and helps healing. And this example on the right was a player who had what was thought to be a high-grade rupture of the LCL, a complete rupture, and it was thought he'd need surgery. But when I examined him, he only had grade 1 laxity, and he had non-operative treatment with bracing and returned to play at 7 weeks. So you have to be careful not to over and unnecessarily operate. Don't forget that some LCL laxity really isn't a problem. It's better tolerated than excessive external rotation. So I operate on these players if they have an isolated post-lateral corner injury that's grade 2 or 3, or if the dial test is increased. We're taught that more than 10 degrees is significant, but I think that that's a lot, and anything over 5 degrees more on the other side
would make me think that surgery is necessary. Of course, the majority will be cases in which there's an ACL or PCL or both to reconstruct at the same time. With regard to the surgery, there are various choices. If there's an avulsion from the fibula, that can be a pure soft tissue avulsion, as the example on the right. And in that mass of tissue is popliteus, biceps, and LCL. And so with some big, strong Bunnell sutures through the biceps, through the LCL, that can be brought down onto the fibula head through drill holes, and you can restore normality to the postlateral corner without the need for reconstruction. Although sometimes I do add in a synthetic tape to help protect my repair. If the bone has come away, those three structures are attached to the bone, and the best way of fixing that is with a tension band wire type construct, and I'll show you later on. If there's a mid-substance rupture though, then if it's acute, then I will do a repair of those structures, either mid-substance or where they came off bone, and then protect those repairs using a reconstruction. And we'll talk about what I do later on. If it's a chronic situation, then you have no choice, but you have to use a reconstruction, and that's the mainstay of your treatment. It's too late for repair. There's the example of the tension band wiring. If you try and use a screw and washer, as you'll see later on, it often fails. When we operate on the postlateral corner, we have to be aware of the common peroneal nerve. And the injury type that is particularly at risk is the avulsion of the biceps, either as a soft tissue peel-off from the fibula head or a fracture. The biceps has fascia around it, which I've removed in both these surgical specimens, and the nerve is bound to biceps by this fascia. And so if the biceps pulls up anteriorly and proximally, which it will do so with these injuries, the nerve is pulled into an abnormal position. If there's a fracture, it's often in the callus of the fracture, as you can see on the left. On the right is the normal course emerging from posterior margin of biceps to go around the fibular neck. So beware the distal injury. If the biceps is pulled off, with or without bone, the nerve is at high risk of injury. There's one operation many people don't know about. It was written up by Frank Noyes in the American Journal of Sportsmen in '96. And this is only appropriate for chronic mild laxity. If you place the knee in figure 4, you'll be able to palpate the LCL and it'll feel like decent tissue, even though it's stretched a little. In this operation, we advance the epicondyle where the LCL and popliteus attach. I demarcate it, as you can see here, with an osteotome, and then elevate with osteotome and saw the trough of tissue anterior to that block. I pre-drill the bone block I'm going to move, and then I crack this square of bone with LCL and popliteus attached off so that it's mobile, and then I also excavate and bury the bone block so that we retension the postlateral corner structures. Not only does the medialization retension the tissues, but also make sure that the screw and washer I use don't irritate the IT band. Now, what about the more major injuries? And these, of course, are the majority. Particularly with pro sport, we get the players acutely. Now, there's been a great interest and popularity of so-called anatomic techniques, but of course, there is no technique that is truly anatomic. This example, for example, has a limb of tendon between the fibula head and the tibia, which has been labeled the popliteal fibula ligament. But in reality, it's nothing of the sort. To be the PFL, it has to have the biceps tendon, which is attached to muscle, which isn't in this construct. If anything, it's the posterior superior tibiofibular joint ligament. Now, if the superior tibiofibular joint is disrupted and is unstable, of course, that would be helpful. But that's a pretty rare injury, I believe. And the proponents of this type of surgery say, well, a great advantage of this operation on the right is its control of external rotation. The modified Larson or similar fibula-based reconstructions, such as the Asiero, have a similar limb of tendon graft as the LCL. But the big difference is the limb that represents the popliteus. And you can actually see that a fibula head-based technique has a much larger lever arm controlling rotation, and therefore is very effective controlling external rotation. And that's certainly my experience. So the technique I use, I don't like using allograft. I don't believe it's as good as autograft. So I use autograft hamstrings, semitendinosus gracilis, a long ender button through a drill hole in the femur. And then to separate the two limbs and stop them spinning, I place a screw between the two of them so that it spreads the graft to have an anterior and posterior limb,
like the natural situation. I then take the anterior limb down deep to the IT band through the fibula from anterior to posterior, and then the posterior limb goes deep to the IT band, medial to biceps here, and then goes from posterior to anterior in the fibula head, and then is sutured to itself. And finally, a screw is placed in the fibula head to fix it. And here's the construct, nice obliquity to it, and I use a specifically designed 20mm screw, as the 25s are often a little long. And I found this to be a very effective way of controlling postlateral corner. Now, this gentleman was interesting. He had already had an ACL. He caught a ball and was driven into hyperextension and a bit of varus. And he unfortunately re-ruptured his ACL. And he also had a postlateral corner injury. And that involved a bony avulsion with the red arrow showing you what we have. He had the ACL revised with opposite side hamstrings, the first ACL with hamstrings, and he had a screw to try and reattach the fibula head avulsion. But as I've already told you, it rarely works because the angle at which you get the screw in is often too peripheral, and it's much better to use tension band wiring, as you can see. Unfortunately, although his ACL was fine, the postlateral corner was loose, and he had hyperextension varus instability and was unable to run, let alone play professional rugby. The tip of the screw, as you can see on the CT scan as well, letter A, is right by the common peroneal nerve, so a bit of a difficult case. He'd had both sets of hamstrings used, but I realized that we could use a full thickness quadriceps graft with a bone block, and this is exactly what we did. I took the graft from the front of the knee, as you can see, with a bone block. I measured the length on scans and worked out that we could have an anterior and a posterior limb, and just like a modified Larsen I showed you, be able to do the same construction with screw into the femur and to the fibula head. And he did very well, and he made it back to the same level of rugby 9 months later. And what about the results of postlateral corner reconstruction in athletes? Well, I got a big series of multi-ligaments in all comers, but also in athletes. In the general public, 141 cases, of which 76 were postlateral corner, and we found excellent control of external rotation in every case. The variability really is with the LCL, and I find that that's the hardest part of the abnormal laxity to control. As you can see with TLOS stress x-rays in 28 of those, and unfortunately the rest of the 76 wouldn't come up for follow-up. You can see the results are best in the acute with only 0.8mm side-to-side difference, whereas the chronics were the next best, and the worst of the lot were the revision cases, perhaps not surprisingly. If you look at my professional athletes, we're currently writing up a series of 116 cases, which hopefully we'll publish next year, if not this year. Of the cases, I've highlighted in red those with big numbers. ACL postlateral corner, 49 cases. Nearly 90% got back to sport, but only 2/3 got back to the same level. And that does tell you a lot. The average time to return to full training was 12.8 months. So it's a long recovery. PCL postlateral corner had 11 cases. 9 of these got back to sport, but all of them, interestingly, at the same level. But it did take a bit longer, nearly 15 months. The other groups have small numbers, and it shows that it's possible to get these difficult cases back, but the data isn't really strong enough to take too seriously. Now, we talked about osteotomy, and it's worth revisiting because you can see in this poor man who had an ACL and postlateral corner, he had an ACL reconstruction which failed because of his natural varus, and he presented with medial osteoarthritis, postlateral corner insufficiency, and a failed ACL reconstruction. So he underwent an osteotomy, and you'll see just now how powerful that is. Here he is at 3 months. He's got no thrust anymore, and he's got a very good result in his hands, even so early at the beginning. So here are my disclosures once more, and I look forward to my next talk. Thank you.
Okay, thank you. Are you listening to me? Yes. Okay, thank you very much, Dr. Williams. Thank you very much, Dr. Margaretini. A great presentations. There are several questions in the public. For you first, Dr. Williams, there is a question. What is your order for fixation the graft when you perform ACL and posterolateral corner reconstruction? Thank you. So the order is ACL first. I like to do the arthroscopic work initially, and then I do the posterolateral corner. If it's a bicruciate situation, we're running out of time, we can always take the tourniquet down. Okay, okay, thank you very much. There is a question to Dr. Margaretini. Doctor, when you perform bicruciate reconstruction, who is the boss for the rehabilitation, PCL or ACL reconstruction? That's an easy question. Always the PCL, always. Okay. Can I ask you something very too much. handy? What's your knee flexion angle and rotation when you perform a posterolateral corner reconstruction? Of course, when you fix the graft. Yeah, I tension at 30 degrees and I bring the foot to vertical. So it is internally rotated a little. I'm worried about graft stretching out, and the aim of this is to bring the lateral tibia anteriorly. If you, the LCL is a very non-isometric structure. People sometimes check isometry. It's crazy. It's as soon as you flex the knee, it slackens. It's the reason we put the knee in the figure 4 position to do arthroscopy. So if you tension the graft in too much flexion, you'll have big problems when you straighten it out. And I've heard of people fracturing the fibula head doing that. So 30 degrees, no more. And then the rotation is vertical, which is the same as 10 degrees of internal rotation. It's okay, thank you. There is another question for both of you. It's absolutely necessary the test of telos or the clinical examination is enough to take or to make some kind of therapeutical decision? Fabrizio. Yes, I think, well, I've been doing telos or stress X-ray. You can use hamstring contraction or the Bartlett view or whatever. But you need to quantify the real amount of a posterior translation or varus valgus opening. So for me, it's mandatory. Dr. William? We have a telos machine. I'm embarrassed to tell you that we don't use it routinely. And I rely on the clinical examination, but I think if you're serious about multiligaments, you need to be very critical of your own results. And so stress X-ray is a good way of doing that. I'm not sure it's mandatory, but I think it's a useful tool. But I don't use it. Thank you very much. I have a question for both of you. There are several patients who suffered an MCL sprain, but rest with femoral MCL pain, but they are not football soccer players, you know, the workers. What is your opinion about the residual pain in no athlete person? Usually it's related to the healing at the femoral attachment of the MCL, and it is a different group to those deep MCLs that I showed in the footballers. It's a very sensitive area. The saphenous nerve crosses the epicondyle. It's highly innervated, and they have a window of opportunity. If they don't get the knee moving quickly, they often get stiff and they get pain. It's often a big problem in preparing a patient for their ACL reconstruction. They may not have any MCL laxity, but they get pain. And so I would strongly advise never to do an ACL reconstruction until they have full range of movement.
and until that pain has gone. Because if you have another injury from surgery, it can make it a big problem. I have a few patients, I've seen a few patients who had a complex regional pain syndrome as a result. So we wait and wait until the pain goes. Sometimes ultrasound-guided injection of local anesthetic and steroid can help. I like to use ultrasound to make sure that the steroid's not too close to the skin, and that's a useful thing. If there's residual stiffness, then I would manipulate the joint before thinking of ACL reconstruction. But I agree, it can be a real problem. Okay. Dr. Margheritini, do you have an opinion, please? Oh, yes. I completely agree with Andy, and some of my patients, without a big valgus laxity, they had a deep MCL tear, and which allowed the synovial fluid to get in the deep MCL. In that case, you just need to split. It's very easy surgery, and you just make a tighten of the deep MCL. And in my experience, I had a few cases, but it did work very well. Okay. And there is another question. When do you recommend the use of internal brace in MCL reconstruction? So you saw me using a very large synthetic ligament, and I don't like the phrase internal brace. It's a misleading concept, I think. But if I think the laxity is not too bad and my soft tissue repair is very good, it's a lot cheaper, £2,000 for the ligament I showed you, whereas this is a few £100. And we join 2 suture anchors with a synthetic tape. And so it's a similar principle. So it's basically for less severe laxity. I don't like the concept of using it percutaneously through 2 small incisions. I've seen a number of cases come to me with pain related to nerve injury, and you can't use those small incisions to do an anatomic repair of the complex anatomy. It's a 3-layer, 3-structure ligament, and so I like open surgery. The wound doesn't have to be big, and I like a short construct because it's stiffer. And effectively, I'm just doing a deep MCL reconstruction because it's great against valgus, because it's short, and it also, because it's short, controls internal and external rotation. I hardly ever reconstruct the posterior oblique ligament. The only time I do that is if there's a PCL-related problem and there's a posteromedial rotatory problem. And most techniques that describe MCL reconstruction, I don't know why they do it, but they add in a POL, and they never add in a deep MCL. There are only 1 or 2 techniques described that even think about the deep MCL. And from our work, you could see on that footballer with a rotational injury, external rotation excess equals deep MCL injury. And you'll often see a positive dial test on these people, even when they have no valgus laxity. So beware that. It does not always mean there's a posterolateral. Sometimes a positive dial is anteromedial, i.e. anteromedial rotatory instability. Okay, Dr. Margheritini, there is a question for you. If you don't have PCL brace for the immediately post-op, what is your recommendation? Full extension brace, it's more than enough, because we know that with the knee in full extension, there is no subluxation, especially when you are dealing with bicruciate ligament lesion. We know that from 0 to 30 degrees, the subluxation, the posterior subluxation is mostly controlled by peripheral ligaments. So just a simple brace in full extension, it's more than enough. Okay, there is another question. Some people doesn't believe the grade 3 MCLA sprains exist. Several people think when we are talking about grade 3 MCL sprains, we are talking about posteromedial lesions with MCL superficial and deep and the posterior oblique ligament. Which is your opinion about that? Well, it depends how you classify them. That's the problem. And so if you use excess millimeters of laxity and 5 millimeter
gaps, I would suggest isolated grade 3s do exist, but they're very unusual. Okay, Dr. Margaretini. Agree completely. But again, you need a valgus stress X-ray to check exactly, I mean, the amount of opening, if you can get it, or just a simple valgus test with the fluoroscopy. Okay, okay. Thank you very much. There are no, yes, please. Dr. Dinas? Yes, the last question. Arthrofibrosis is the huge problem in the MCL reconstruction. What are your tips, Mr. Williams and Fabricio? Firstly, to avoid it. Firstly, try and avoid operating on the very inflamed, angry knee. Second, your repair and reconstruction should be good enough to allow immediate full extension and immediate unrestricted flexion. I insist on 3 weeks of anti-inflammatory medication, whether they have pain or not. There are possibly some other drugs that may be useful, but they're not yet fully established. And really treating the acute inflammatory response is the key thing. I think the problem is the surface area of the MCL is so large. And in my experience, about 20% of my cases will need a manipulation to restore flexion. As long as the knee is straight, it means you don't have to worry about undertaking arthroscopic or open surgery. But it is a real problem. You're absolutely right. Ruben? Yeah, I do agree completely. And the point is, most of the arthrofibrosis were in the last 20 years where the people were not so happy about their surgery. So they didn't trust too much. And so they were used to fix and to keep the knee in full extension for more than 2 to 3 weeks. With the surgical technique we do have right now, we can get excellent mechanical result. And so we can allow earlier range of motion recovery. And this is with the anti-inflammatory control, I think the key point to avoid this trouble. Oscar. Yes, I got a question for you, for both. I did many medial reconstruction, but I had many problems. Sometimes because I did 2 holes from the posterior medial reconstruction plus posterior crucial hole, and I had problems with the distal fixation. So I changed my mind 10 years ago, and I started doing medial application for chronic instability. So I did that. In my last 5 years, I never used medial reconstruction. I just used application. So what do you think about that surgery? Okay, and I complete the question because it is very difficult to get a strong fixation in the proximal tibia. So here we don't have staples. So what do you think about perform the fixation of the reconstruction of MCL in the proximal tibia with the screws, with interferential screws? Thank you. So, as I said in my talk, I just don't understand why you need to take the MCL right down the tibia, because when you get there, it's a cortical ring of tissue. Yeah. And so the screw will pop through. So it's much better to fix the graft close to the tibia. But as you say, Moscow, if the laxity is above the meniscus, I do plication, and I then protect it with either suture tape and some suture anchors or a synthetic ligament. But I fix it close to the margin of the joint. You could use interference screw. I tend to use staples. And then on the femur, I use an interference screw. Beware that the most common conflict of tunnels is the femoral PCL with the femoral MCL. They're very close together, so be very careful with that. But no, I agree. I think you have to get the soft tissue right first, and then you may or may not protect it with a graft. If you protect it with a graft like I do, and I like that because it allows immediate extension, free flexion,
you've got to make sure it's isometric, because if it's not, it's a disaster. I think MCL surgery is the most demanding surgery of the knee, actually. People get excited about the post-lateral corner, but my feeling is the MCL is the hardest. And you've got to recreate the normal tension of the soft tissue envelope. If a laxity is below the meniscus, then I split down the bone, take it off, bring the ligament down with Bonnell sutures, non-absorbable, into suture anchors, and then protect it with the graft. But I think, you know, there's a big philosophical problem. People think that reconstructions equal a normal ligament. I mean, I showed you that picture. How can 2 bits of hamstring equal an MCL? I mean, it's bullshit, full stop. And so you need to get the soft tissue envelope correct, and then you may or may not protect it. Now, I was taught in Australia by Peter Myers to do plication alone. The problem is you have to be pretty slow with your rehab, otherwise I'm really going to stretch. But of course, a lot of my patients are athletes, and they won't wait. So I guess that's why I've decided I have to use a reconstruction. But you can get a great result without a reconstruction. But I think the key thing I learned on return to the UK after my fellowship was that fixed flexion is a problem if you don't let people get straight immediately. The last question, and I think the answer of Dr. Williams, but there is a question: why not use allograft in multiligamentary instability? It stretches. They stretch. They're expensive. Not your tissue. Or healing too. It's very, yeah, it just doesn't heal. You can do, I have done with a huge tendo. Thank you very much for starting us. I've done the PCL with Achilles, come out the mediofemoral condyle, then down. And it's a neat way of doing it, but you know, I want my tissue. I don't want somebody else's. Okay, thank you very much. Can I make a comment? How's everybody doing? Can you hear me? Yep. New York City, Greg DeFelice. Hello, everyone. Great talks, and happy to be a part. I'm speaking on Saturday, and I'm jumping in to make a comment because I do quite a bit of MCL work, and I agree with a lot of the things you're saying. One of the ideas that I've come upon because of all my work with ACL repair was leaning more towards acute surgery, and I've gone to repairing the MCL quite a bit and using the suture augmentation. And I do believe that one of the reasons that everyone's had such a bad experience with the MCL is based upon the old data from when they used to put them in the cast. And I've done quite a lot of looking back into the old ACL repair literature, and a lot of those, they repaired the MCL, they would put them in a cast and they would just get stiff. And I think that burned everyone, so they really didn't want to do MCL surgery. But I do believe, and I've found in my experience that if you get at them very early and you repair them and then use suture augmentation to protect them and you move them quickly, that you can dramatically improve upon the old experience where everyone was just afraid of doing MCLs because they would get so stiff. Yeah, I think we made that point about not immobilizing. But the other factor that's improved things hugely is the understanding the anatomy. I can remember being a junior surgeon, not knowing what I was connecting to what, and you ended up with disaster. Yeah. I'll be Thank short. you. Thank you. Thank you so much. Excellent discussion. Thank you very much, Dr. Williams. Thank you very much, Dr. Margaretini. Tante grazie. Ci vediamo dopo. Cheers, guys. Bye-bye. Bye. Pon en mute. Carolina, qué gusto tenerte acá.
¿Cómo estás, Pablo? Un placer. Chao. Gracias por la invitación. Rubencho, espectacular, Rubencho. Espectacular. Gracias, profesor. Muy amable. Yeah. Lo está viendo todo el mundo, ¿no? No tengo que entregarle nada aquí a usted. No, señor. Ahorita me muestra el carnet nomás. Carolina, pon tu micrófono en mute, por favor. ¿En mute? Sí, por favor. ¿Puedes meter eso ahí? Ahora que hablemos de... Espera. Ya me lo dio. ¿Ya se lo dio? Sí, porque yo no le dije que me lo diera sin fecha. Ah, bueno. Carolina. Mosco. Dime. Mosco. Aquí estoy. Gracias, Carolina. Si quieres, empieza a compartir tu pantalla, por favor. ¿Se ve? Todavía no, Carolina. Colombia no me dejaba hacer la transferencia. Porque el 25 y el 27 no iban a mandar. Carolina, ¿estás compartiendo la pantalla? Dice que estoy compartiéndola con otra persona. No la recibí. 25 y 27. Ah, ni yo la recibí. Felipe, ¿nos ayudas allí? Me sale, usted está no puede función porque Ya, está ahorita ya, compartiendo. Carolina. Ya ahorita ya te pusieron co-host, por favor. Intenta nuevamente. ¿Sale? No todavía, Carolina. Puse compartir. Okay. Todavía no te podemos ver, Carolina. Es que parece que estaba el de la casa comercial, creo que estaba conectado. ¿Me ven ahora? Sí. Carolina, inténtalo de nuevo. Ya puedes intentarlo. Pongo pizarra. Compartir pantalla. Compartir Puse pantalla. compartir y me sale desktop. Pizarra, iPhone. No. No sé por qué no quiere compartir. ¿Ahora? Ya. Listo. Perfecto. Ok. Del resto de... Puedes empezar, Carolina. Ya te veo. Ya. Bueno, agradezco a Tecnofarma y por esta invitación, que es un honor para mí estar en ACCART, saludar a Pablo y a toda la junta directiva y al comité organizador, deseándoles éxito en su tremendo evento. No tengo conflictos de intereses.
Mi trabajo es hablarles de viscosuplementación, cuál es mi experiencia, el por qué, cuándo y cómo. Han cambiado mucho los conceptos con respecto a lo que es la viscosuplementación, y de ahí es que viene la teoría de hablar de la reología, ciencia que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformidad de los materiales que son capaces de fluir en la elasticidad, plasticidad y viscosidad. Recordemos que el líquido sinovial es un líquido no newtoniano, es decir, que se deforma o se va a cambiar la viscosidad dependiendo de las fuerzas externas que se apliquen. Y las dos propiedades importantísimas es la viscosidad y la elasticidad. Este líquido sinovial, en un momento de impacto lento o fuerzas pasivas, da un flujo laminar, y es donde interfiere la viscosidad para lubricar esa articulación. La elasticidad actúa en la absorción de los alto impacto, formando una buena malla y haciendo la absorción del shock. Recordemos que el ácido hialurónico es un glucosaminoglucano, donde él va a tener una maraña también de glucosa y donde va a actuar en unión de sulfatos. Es por eso que la sensibilidad a nivel de los traumas fuertes que ocurren en esto. Meyer y Palmer, cuando lo descubren, comienzan a ver esos cambios a nivel de los tratamientos, teniendo que el líquido sinovial normal es más o menos de 5 millones de Dalton, y específicamente con las propiedades que nombré, amortiguadora, viscoelástica y lubricante. ¿Cuáles son las propiedades del ácido hialurónico que nos interesa? 5 principalmente: la viscoelasticidad, el antiinflamatorio, analgésico, condroprotector y los anabólicos, que es la mayor importancia en la estimulación del ácido hialurónico fisiológico o el humano. ¿Por qué es importante el peso molecular? Recordemos que mientras mayor longitud es mayor el peso molecular. Si comenzamos con la parte más débil, los ácidos hialurónicos más débiles, que son menores de 500.000 Dalton, no hay una síntesis de ácido hialurónico. Pero si venimos con los ácidos hialurónicos intermedios, que son los que vamos a hablar ahora, entre un peso no mayor de 4 millones, hay una mayor producción de ácido hialurónico de buena calidad, porque existen muchos receptores CD44 que están estimulados para ello y puede pasar la membrana sinovial. En cambio, ¿qué ocurre con la unión fuerte de alto peso molecular, que son mayores de 4 millones? Hay una disminución de la producción de síntesis y pocos receptores. Recordemos que este alto peso molecular puede ser bastante mayor longitud, pero la calidad del ácido hialurónico no va a ser tan efectivo para la producción de síntesis, porque él aumenta su peso molecular con aditivos como las soluciones fisiológicas o acuosas que van a ayudar a aumentar su volumen. ¿Por qué utilizarlo? Recordemos que el ácido hialurónico disminuye a medida que va con la edad o en las articulaciones artrósicas o traumáticas. Al disminuir la longitud, disminuye el peso molecular y, por supuesto, pierde las propiedades viscoelásticas. Si vemos que la hemostasia articular está alterada en todo este evento que hemos hablado, el anabolismo no existe, sino que aumenta el peso del catabolismo y la homeostasis se va a alterar. Hay necrosis, hay citoquinas que van a actuar a nivel de la necrosis del tejido, influyen en la membrana sinovial y en la alteración del líquido sinovial. ¿Por qué la viscosuplementación? Porque esta viscosuplementación va a ayudar a que el líquido sinovial vaya y actúe a nivel de esa articulación enferma, provocando estos efectos, que son los efectos mecánicos, porque son las propiedades lubricantes propias y amortiguadoras. Está el efecto anabólico, que hace el flujo de los nutrientes, el analgésico, que los nociceptores van a ser tapados y van a ser cubiertos mientras se hace esa capa protectora a nivel de ese cartílago que está afectado. El efecto antiinflamatorio y, por supuesto, el efecto biológico, que estimula la síntesis de endógeno y la síntesis de reducir la apoptosis del cartílago artrósico. Esto es lo que es la viscoinducción. La viscoprotección es los primeros 4 efectos. ¿Cuál utilizar? Dependiendo de la seguridad que uno pueda tener, el origen.
Particularmente utilizo la biotecnología, que es el cultivo de estreptococo, con espesos moleculares intermedios, y la eficacia a corto o largo plazo lo vamos a mostrar en los artículos que estamos viendo, que vamos a ver con la experiencia internacional. Por supuesto, el ácido hialurónico que utilizo es el de ingeniería genética, que es cultivo de estreptococo por una biología y una fermentación de procesos de cultivo. Señor Alexander, la terapia, audios que están abiertos. como incapacidad. La experiencia en el ácido hialurónico se estudia en varios trabajos de metaanálisis. Por favor, ¿podrían apagar algunos de los audios? Las inyecciones a nivel en el 2011, en el 2012, en el 2013, donde hablan de varios trabajos conservadores para tratar de ayudar a los tratamientos vía oral o parenteral en los tratamientos de la artrosis de la rodilla. Pocos en esos momentos habían trabajos para la parte de hombro. Las sociedades científicas, muchas las apoyan, pero una en especial que nos llama la atención es la Sociedad Europea para la Clínica y los aspectos económicos de la osteoporosis y de la osteoartritis, donde toman en cuenta los trabajos a larga data, como el trabajo de Amelia, en donde tardan, ellos ven que la prolongación por colocar las prótesis, específicamente ellos trabajan con la parte de rodilla, tardan 7 años. La Sociedad Americana de Ortopedia y de Cirujanos Ortopedistas también aprueba y ve que hay buenos resultados con el uso de los ácidos hialurónicos. Uno de los trabajos que lleva hasta a ver la buena efectividad que tiene esto es durante el tiempo. El tiempo en el trabajo de Amelia es muy importante porque es el trabajo con más larga data que podemos encontrar. 40 meses, es decir, 3 años y 3 años y 3 meses aproximadamente, donde este trabajo se realiza en 306 pacientes y donde el número de pacientes respondedores fue superior en lo que es el ácido hialurónico que ellos utilizaron, con una desviación estándar y una especificidad alta. La administración usó lo que dice el efecto carryover, que es el efecto sumatorio de huella a nivel de la articulación por la repetitividad de los tratamientos. Esto es lo que significa que este viscoelasticidad se protege con el ácido hialurónico aplicado repetidamente, aumenta la movilidad, va a mejorar y normaliza el metabolismo celular, dejando lo que es la producción de ácido hialurónico y dejando la huella fósil, que es lo que él tiene la memoria en la articulación para seguir produciendo el hialuronato y así lograr mejorar la articulación y dar calidad a esa articulación. Muchos trabajos nos hablan, es un buen trabajo de los belgas, donde ellos evidencian también a las 6 semanas la mejoría de estos pacientes y a larga data después de 40 semanas después de la infiltración, donde se dan cuenta que mejora muchísimo el ambiente homeostático articular. Para algunos estudios debemos hacerlo, las rayos X o la resonancia, generalmente para evaluar cómo está el cartílago, quizás también la parte artroscópica, cuando hacemos postoperatorio y vemos que esa condromalacia puede estar alterada, vemos lo que es en la pérdida de grosor, sobre todo en la resonancia, o el aumento o la descontinuidad si hay fracturas ocultas o fracturas traumáticas. La clasificación de Overbridge es una que nos puede ayudar y es antigua, pero nos habla de las clasificaciones 1 al 4 de la posición del cartílago hasta que llegamos al hueso subcondral. Esto nos lleva a que veamos cuál es la patología principal que nos puede dar esto. Es infinita, como pueden ver, todo influye en lo que es la patología dolorosa de hombro o cualquier articulación. Y específicamente en el hombro, la osteonecrosis, la osteoartritis, la parte de necrosis vasculares, el estrés epifisiario en niños y completamente toda la cascada de trauma, el uso de agentes corticosteroides, el alcohol, los tabáquicos, muy importante. Y actualmente ahora que estamos en pandemia, hemos visto alto índice que por el sueño y el sedentarismo, el mal dormir, hemos visto un aumento del índice del dolor y de la patología del hombro. Cuando nosotros tenemos una alteración también de la mecánica, por lesiones de partes blandas del paquete de tendón desde el manguito rotador, inestabilidad, de rupturas de ligamento, y tenemos una pérdida del equilibrio, de la coaptación,
del mecanismo de acción y cohesión, esto también va a llevar a una alteración en la hiperproducción de un líquido sinovial alterado y un daño a nivel del cartílago por la pérdida de la hemostasia. ¿Qué lleva todo esto? Al dolor. Unos trabajos muy importantes que he revisado y la parte de metaanálisis son este trabajo del año pasado, donde ellos hablan de que la prevalencia para el dolor de hombro está casi similar en el hombro y en la rodilla, con una gran disminución a nivel lumbar. Pienso que la parte lumbar es porque hemos tenido salud pública alta para el posicionamiento de la columna y lamentablemente no hemos tenido todavía una posición para el hombro y la rodilla. Las lesiones epifisiarias en nuestro hospital, yo que trabajo en hospitales infantiles, sobre todo hemos notado alto índice en los niños por el estrés epifisiario, por el sobreuso y no reposo de las articulaciones, sobre todo en las granjas deportivas, y llevan a esta mayor lesión tisular necrótica con los cambios. Estos son pacientes nuestros que podemos ver los cambios que hay a nivel del cartílago. Otra patología dolorosa que también es tratada con viscosuplementación es el hombro rígido. Sabemos que en el consenso que se realizó en ISACO en el 2014, lo pudimos evidenciar que ya se cambia a que capsulitis adhesiva es un término que no está recomendado, pues es un síndrome completamente bastante complicado y de trabajo multidisciplinario, utilizándose el hombro congelado para lo que es el idiopático y rígidos y secundario cuando tenemos etiologías conocidas, por ejemplo, la diabetes, el hipertiroidismo, etc. También en la evolución tenemos que clasificarlo, en qué evolución vamos a trabajar y vamos a colocar. No podemos colocar un hombro rígido severo, donde hay una movilidad por debajo de los 90 grados, ahí no podríamos colocar la viscosuplementación para ayudarlo. Tenemos que esperar a que haya un periodo 1 o 2 descongelamiento, el 3 y el 4, donde ya la articulación puede llegar a 120 grados de elevación y de rotación externa, por lo menos aceptable hasta 20, para poder ayudar a que la viscosuplementación pueda ayudar a lubricar y a mejorar los rangos articulares. El hombro traumático deportivo o de laboral. ¿Cuál sería el tratamiento? Tenemos fármacos que van a modificar esto. El esquema completo no vamos a estar nombrándolo, pero están la acción lenta, que es el cisadoa, donde van a actuar algunas drogas que van a modificar esto y los fármacos que van a modificar la estructura de esta articulación, como lo es el ácido hialurónico, la glucosamina, el condroitin, etc. Yo particularmente utilizo también en el tratamiento de los hombros rígidos o los dolores articulares, en combinación en algunos pacientes, bloqueos del nervio supraescapular y del nervio circunflejo para ayudar a la movilidad y la rehabilitación, lo cual es demasiado importante para la articulación. ¿Cómo hacerlo y cuál es la vía de aplicación? Lo importante es que la técnica de administrar tiene que tener las medidas asepsias, porque creemos que vamos a limpiar con alcohol y listo, y ya está colocado, ya vamos a ver las complicaciones. Si está refrigerado, por favor, tratar de sacarlo, que más o menos esté en temperatura ambiente. Y después de la aplicación, yo dejo de entre 24 y 48 horas de reposo de la articulación, dependiendo del paciente, individualizándolo. Los abordajes, como todos sabemos, anterior, posterior, superior y lateral. Particularmente uso el abordaje posterior, ¿verdad? Donde hacemos un abordaje vía de la línea axilar posterior para tener un punto de entrada por la escápula e introducir la aguja perpendicularmente hacia la dirección de la coracoides. Para nosotros utilizamos de 3 a 5 inyecciones en estos tratamientos. Como podemos ver en una imagen cadavérica y en el paciente, más o menos en el borde externo de la espina, 2 centímetros por debajo y 1 centímetro por dentro del borde lateral, para evitar tocar los vasos y nervios correspondientes. En la dirección vía la coracoides, más o menos con esa inclinación de la anteversión glenoidea. Siempre ubicar la parte anatómica. Si ustedes sospechan que hay un aumento de líquido porque hay artropatía por lesión del manguito rotador o traumas severos que han hecho repeticiones de hemartrosis, es conveniente hacer primero una artrocentesis y posteriormente colocarles el tratamiento a nivel articular.
Muchos trabajos hablan a saber si si lo posterior, el supraclavicular o el anterior es mejor, pero realmente no hubo diferencia estadística significativa entre los tres enfoques, aunque particularmente yo utilizo el abordaje posterior. Desde marzo del 93 hasta el 2018 llevo aproximadamente 4.055 pacientes, donde el predominio es femenino y con un promedio de media de 50 años, seguimiento de 9 años y 5 meses. Lo importante es que vean que trabajamos con niños pequeños, con niños jóvenes que llegan a nuestra consulta por problemas deportivos, caídas o exceso o abuso de la articulación. Algunas de las patologías que utilizamos y en vista de todo esto y la cantidad de pacientes estamos repartiendo en varios trabajos científicos. Este es uno de los primeros que hemos hecho y sale publicado este año, el análisis de la eficacia del ácido hialurónico en pacientes con hombro doloroso del 2004 al 2017. Ahí lo que hicimos fue evaluar la seguridad y eficacia de este producto en pacientes con artrosis de hombro, patologías traumáticas y no traumáticas, pero que tuvieran un manguito rotador intacto o con una lesión parcial. Los materiales fueron un análisis retrospectivo, hicimos un diagnóstico por rayos X, ecosonografía y resonancia magnética, tratamientos con las inyecciones, como dije, de 3 a 5, un seguimiento de 6 meses y el total de pacientes fue de 180. La aprobación fue importante para aplicar en este trabajo y el paciente no tenía que tener historia previa de viscosuplementación, no haber usado corticosteroides por lo menos 1 año y tener un hombro rígido en estadio 1 que no estuviera y una movilidad de 120 grados aproximadamente. Sin antecedentes de infección y tener varios estudios que se pudieran hacer a control y que ellos pudieran costear o evaluar si se pudiera hacer el control posterior al radiodiagnóstico. El rango de edad de este trabajo fue de 3 a 85 años y la edad media fue de 49.1, sexo. Fue sin mucha diferencia estadística de mujeres y hombres igual. Lo que pasa es que la influencia del deporte y los altos extremos, los deportes de extremo están provocando esta parte importante. Hay que tener en cuenta que tomamos la tensión arterial porque los pacientes hipertensos evitamos colocarlo ya que hay sangrado articular y yo no mezclo la articulación, la viscosuplementación con factores de crecimiento plaquetario ni con esteroides, aunque se han descrito trabajos que con buenos resultados, particularmente no lo uso. El análisis de la eficacia fue hecho por la escala de Tons y de Constant y por la escala de dolor de la ACCART. La mejoría de la escala fue importante evaluarla, tanto en la entrada basal como en lo que ponemos aquí B1, visita 1, que es la basal, y la visita 4, que fue a los 6 meses del posttratamiento. Y la significación estadística con respecto al VALAR fue significativamente positiva. Esta fue la valoración donde podemos ver que en la B3 el paciente decía que estaba mejor, pero yo no estaba satisfecha y ya con la visita 4 ahora sí estábamos mayor satisfechos de los resultados. Mis conclusiones a las que llegamos al trabajo es que puede constituir un bastante útil para los pacientes que tienen osteoartritis o u otras lesiones traumáticas o no traumáticas con lesiones de manguitos rotadores tipo pasta o manguito rotador intacto. El objetivo principal fue calmar el dolor, hacer una reducción de los fenómenos inflamatorios, mejorar la capacidad funcional y darle una actividad y una calidad de vida al paciente. El alivio del dolor fue evidente al tercer día y aumentó hasta el final del tercer mes, manteniéndose hasta el sexto mes. Este trabajo se está haciendo ahora a 2 años de seguimiento en estos mismos pacientes. Después de 6 meses de mejora, casi el 100% sin dolor y la amplitud del movimiento con rangos articulares de más del 90% positivo. Algunos efectos adversos fue dolor en 6 casos en la visita primera y en la visita cuarta o ya cumpliendo los 6 meses no hubo efectos adversos registrados. No hubo complicaciones, creo que el costo-beneficio fue efectivo y la satisfacción global de los pacientes fue del 100%. Algunos resultados, este niño que tuvo abuso con una inestabilidad posterior con quistes labrales, no pudo ser operado en su oportunidad, tuvimos que tratarlos con viscosuplementación. Estos son los resultados. A la larga, el paciente se operó 5 años después por la inestabilidad posterior, pero aquí con los 15 años de edad mejoró muchísimo su tratamiento.
Fracturas, el uso de fracturas con secuelas que quedan acá, pero fíjense, en febrero del 17, en junio del 2017, y estos son los rangos articulares de la paciente, solamente con rehabilitación y viscosuplementación. Esto es en octubre del centro, traumatismo por caída, un daño articular que se puede evidenciar en la glenoides, y si lo vemos en marzo del 18, una regeneración importante vista por la resonancia y las necrosis avasculares bastante mejoradas en este sentido. El dolor mejoró en un 100%. Niñas deportistas con un bastante necrosis y lesión a nivel de la glenoides, y después de la articulación y después de darle 5 ampollas, 2 ciclos, podemos ver la mejoría completa de esto. Lástima no puedo tener la resonancia anterior, que era muy evidente. Este paciente en una fractura de 3 partes, trabajamos con controles de fracturas y de lesiones con ecosonografía, y tratamos ortopédicamente con inmovilizadores en rotaciones, pacientes de alto riesgo que no podemos operar. Entonces estos son 2 meses después donde vemos una buena cicatrización, y esto es la movilidad del paciente al año de haber sido tratado con viscosuplementación, y él todos los años viene a colocarse sus ampollas para poder tener mejoría y mantener su articulación. Se mantiene satisfecho. En la osteopoiquilia tengo varios casos donde hemos tenido una deformidad, perdón. Bueno. Veamos aquí la deformidad que hay, y aquí podemos ver la regeneración después de 2 ciclos de 5 ampollas, esta paciente con una satisfacción bastante importante. En las artropatías por lesión de manguito rotador con cierre de cápsula superior de fascia lata, o utilizando tejido sintético, utilizando balones articulares, hemos utilizado la viscosuplementación con buen apoyo para coadyuvar este tratamiento, que muchas veces ya hay un daño condral importante. Reparaciones del suescapular con tenodesis del bíceps, con amplios resultados y pacientes satisfechos que mejoran mutablemente de esto. En las hemiartroplasias, en los rejuvenecimientos de superficie cefálico, también utilizamos los pacientes con abordajes pequeños, y colocamos nuestro rejuvenecimiento de la cefálica tratando la viscosuplementación para la parte de la glenoides y para la ayuda del manguito rotador. También en las hemiartroplastias completas, no de superficies, pero sin tocar la glenoides, utilizamos estos pacientes, como tenemos este caso, que es una paciente bilateral, donde ella tiene de su hombro derecho 17 años y 15 años del hombro izquierdo. Podemos ver la evolución, y ella viene y se coloca su tratamiento para la viscosuplementación y su calma del dolor. Ella no viene por dolor, sino que dice: quiero conservar mi articulación porque no quiero ponerme una reversa, que es lo que le he dicho que le puede quedar. Hemos tenido la oportunidad de hacer second look, revisiones, pacientes, por ejemplo, de 70 años, se hizo una artropatía por lesión de un manguito rotador, lesión de 3 centímetros, se repararon en esa época por Panaloc, y teníamos que a los 6 meses se colocaron, hubo tratamiento con 3 ampollas. Esto fue en el preoperatorio. Fíjense el daño articular tanto de la cefálica como de la glenoides, y si podemos evaluar en esto, vemos la regeneración del tejido después de 2 años al postoperatorio, con 2 ciclos que se le colocaron, por una caída de sus pies, desgarro de la ruptura del manguito del supraespinoso. Aquí podemos ver dónde era la ruptura que teníamos hecha de la sutura, y aquí podemos ver qué buena evolución ha tenido. Otro chico joven, como podemos evaluar en estos 2 episodios arriba, donde había una lesión de slap, había un caso antiguo que tenemos posibilidad de hacer esto. 10 años después se ve un daño por hacer patineta y deportes extremos. El paciente tenía 30 años aquí tiene 40, y podemos evaluar la situación de esta, pero vean el cartílago, yo no estoy quemándolo, sino que utilicé esto como para que vean cómo el cartílago está indemne y la diferencia completa de este quebradizo cartílago en la regeneración articular. ¿Qué complicaciones he tenido? He tenido complicaciones cuando utilizaba otro tipo de producto que no era biotecnología,
como dolor y tumefacción, sí en casi en algunos pacientes, dermatitis simples como estas, en las cuales con antibiótico-terapia mejoró notablemente, y causas severas como este caso por utilizar no biotecnología, la paciente se le pusieron 3 ampollas y vean la situación del cuello, tuvo que ser tratada por infectología, hizo casi una meningitis por culpa de la viscosuplementación en este tipo, por no preguntar a veces si es alérgico o no al pollo, a los huevos. Este es otro caso que le colocan subcutáneo a nivel del deltoide porque la paciente tenía dolor en la región deltoidea y le colocaron esto, este paciente se infectó, aquí vean el punto de entrada donde hicieron esto, donde esto está completamente contraindicado. Una sola dosis por vía anterior, un mes después de evolución, artritis séptica, como pueden evaluar, tuvimos que evaluar eso, este paciente había perdido mucho material y la edad del paciente, lo más importante, tenía 40 años. Otros hallazgos artroscópicos que hemos visto con complicaciones de mala aplicación de la viscosuplementación y utilizando combinaciones de muchos agentes externos que actualmente utilizan mezclas con ozono, PRP, viscosuplementaciones, no biotecnología, y vean estas sinovitis residuales que quedan, estas lesiones por movilizaciones. Es importante evaluar el tratamiento y pensar que cada paciente es diferente. Otro paciente con un receso articular, fíjense esta lesión, todo esto es una sinovitis por viscosuplementación. Primero hizo una artritis séptica y actualmente está este hombro rígido. Tuvimos que entrar a quirófano a hacer una artrolisis, hacer una resección 270 grados, mejorar toda la situación que había en esto, y esto es un mes después del postoperatorio, colocando posteriormente viscosuplementación con biotecnología. El paciente tenía temor terrible por todas las complicaciones que había tenido, pero gracias a Dios salió muy bien. Para combinar varios trabajos que nos apoyan y que hablan a favor de la viscosuplementación en hombro, este trabajo de Giacomo, donde él asegura que también tiene un tratamiento eficaz, donde demuestra que la combinación de rehabilitación con medicamentos como el ácido hialurónico intraarticular va a dar una liberación articular y mejoría funcional, sobre todo también en deportistas. Trabajos de metaanálisis como este tipo que se hacen más de 2.120 pacientes, más de 19 trabajos revisados, donde en conclusión ellos hablan que en este metaanálisis es efectivo para aliviar el dolor y una alternativa segura, llevando los esquemas de tratamiento como los coloqué, medidas de asexia, la edad, el traumatismo, individualizar cada uno de los pacientes. Otro tipo de trabajo que ellos hablan muy bien a nivel del doctor Harris, donde buscan una comparación con los corticosteroides intraarticulares y hablan mayor a favor del hidronato intraarticular, sin complicaciones reportadas dentro del estudio que ellos revisaron, y tratamientos con corticosteroides no evolucionaban con tanta mejoría como lo habían evolucionado los hialuronatos intraarticulares. Este es otro trabajo multicéntrico apoyando lo que estoy hablando, y aparte de los efectos que son de 3 a 5 ampollas, sobre todo que el doctor Castaña y el doctor Porcellini demostraron que 3 inyecciones podían ser buenas para el tratamiento de la osteoartrosis glenumeral con los efectos de repeticiones cada 8 meses. Este otro trabajo importante del doctor On de colaboradores, donde el tendón, ellos dicen que el ácido hialurónico aceleró, y lo vieron por ecosonografía, por resonancia, la curación del tendón hueso en la reparación del manguito rotador, mejorando la fuerza biomecánica. Este trabajo me gustó mucho y me pareció importante porque ya he tenido esa buena evolución también en los tratamientos con las reparaciones del manguito rotador, pero los coloco intraarticulares, no lo coloco a nivel subacromial. Otro trabajo que habla lo mismo para las reparaciones del manguito rotador sin ningún tipo de problema. El Code Starla para el Score Constant, para este tipo de trabajo en las condromaláceas 1, 2 y 3, que Giacomo también lo demuestra, ellos dicen que es igual en los 3 tipos de condromalacia y que ayuda a estos 3 tipos el ácido hialurónico dependiendo de las 3 o 5 ampollas. Para las conclusiones de este estudio, de todo lo que hemos hablado, para mí la alternativa terapéutica y segura es una clínicamente eficaz y seguro en distintas articulaciones, y en hombro me ha dado extraordinarios resultados. En la parte de biotecnología, a la experiencia a largo plazo, eficaz y seguro con el estudio Amelia bien explicado,
da seguridad, el costo-beneficio efectivo, pocas complicaciones y la experiencia personal se correlaciona con la internacional. Para finalizar, lo que es el efecto carry-over que podemos demostrar en la administración repetida de la viscosuplementación por biotecnología, que aumenta la eficacia, disminuye el dolor y aumenta y ayuda la funcionabilidad para aplicar una buena rehabilitación y dar mejor calidad de vida. Espero que haya podido estimularlos. Quiero darle las gracias por haberme invitado y agradezco a Dios que no se fue la luz y pude completar mi conferencia. Gracias, amigos, y hasta otra oportunidad. Carolina, muchísimas gracias, muy interesante tu charla, gracias por acompañarnos. Ahora quiero invitarlos a todos a visitar la muestra comercial, es un tour muy interesante, podemos interactuar con los diferentes patrocinadores. Por favor, salgan de las salas y vayan a visitar la muestra. Nos vemos nuevamente en la sala A las 17:40 para una demostración quirúrgica de disorto que va a estar muy interesante. La va a presentar el doctor Canal. Entonces, ahora, por favor, pasemos a la visita comercial. Muchas gracias. Nos vemos en media hora nuevamente en la sala A. Rodrigo López, ¿qué tiene?
¿Me escuchan? Clarísimo, Hernando, clarísimo. Perfecto. Tengo problemas para compartir pantalla y sé que alguien más la está usando. La persona que habló ahorita sería. Fernando, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo van? Pues yo creería que sí. Pues no sé, ahí dice, va a intentar otra vez Sabe que compartir. no lo oigo bien, Hernando. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Sí, te ¿Qué habrá escuchamos pasado que perfecto. no oigo a Hernando? Pero sí te escucho yo, perfecto. ¿Me escuchan? Y ahí ¿Listo? ya estás compartiendo. Perfecto, muy bien. Ahora sí, ya, listo, Hernando, ahí se ve perfecto. Bueno, ustedes me dirán cuándo comenzamos. Doctor Ginás, usted dice. Doctor Gira, necesito que mire su WhatsApp personal. Estamos en la sala, Hernando, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Dale. Adelante, Hernando. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, obviamente, por la invitación a nuestro Congreso ACCART. Para continuar la tarde de hoy, vamos a dar paso a una demostración quirúrgica. Lo que busco en esta demostración es algunas pautas y algunos pasos para realizar una revisión de una celulosis de húmero distal a una prótesis total de codo en un paciente mayor. Vamos a hacer paso por paso los puntos que considero son más importantes y estaré pendiente cuando terminemos de la demostración quirúrgica de preguntas relacionadas a esta por el chat. Muy bien. Bueno, vamos a presentar primero el paciente. Se salió. Perdón, ¿me bien? Sí, está bien, Hernando. Está funcionando bien. Está perfecto. No, pero no me deja aquí visualizar. Ya. Es una paciente de 81 años que presenta un trauma menor en codo izquierdo, antecedentes importantes, es hipertensa pero controlada, y se realizó el procedimiento quirúrgico en marzo del 2019. En el examen físico tenemos un codo izquierdo con dolor con la movilidad pasiva, con una flexión de 80 grados y extensión menor de 30. Antecedentes importantes, es hipertensa pero controlada, y se realizó el procedimiento quirúrgico en marzo del 2019. En el examen físico tenemos un codo izquierdo con dolor con la movilidad pasiva, con una flexión de 80 grados y extensión menor de 30. Antecedentes importantes, es hipertensa pero controlada. Aquí vamos a ver cómo iniciamos el abordaje. Realizamos un abordaje posterior en el cual hacemos dos ventanas, una ventana medial, una ventana lateral, y vamos a ver cómo se prepara la parte del tríceps. Ya vamos a realizar el abordaje, un abordaje parabolécano lateral. El abordaje realizamos un abordaje posterior en el cual hacemos dos ventanas, una ventana medial, una ventana aquí ya lateral. Realizando el abordaje parabolécano lateral, ya realizamos la exposición del húmero distal. Ya vamos a realizar el abordaje, un abordaje parabolécano lateral. Ya procedemos a retirar la celulosis de nuestro húmero distal. Ahora procedemos a realizar la luxación de todo el complejo con el tríceps. Ya procedemos para exponer el cúbito y el radio proximal. Ahora vamos a conocer el instrumental que vamos a utilizar. Es un instrumental de la prótesis de codo Latitud. Tenemos la ventaja que ahora disponemos las nuevas guías de corte con su respectiva trefina, que cambió con el modelo anterior,
y vemos las guías de corte del húmero, que es un poco más fácil y versátil para realizar, sobre todo en procedimientos primarios, al igual que Rimmer, para permeabilizar el canal cubital y en dado caso el canal humeral cuando estemos, por ejemplo, en revisiones. Acá ya exponemos nuestra articulación cúbito radial y vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a probar cuál es la que nos va a quedar mejor en cuanto a la relación anatómica del cúbito. Esto es una prótesis o una prueba talla S y vemos que tiene relativamente una buena relación con el cúbito de radio. Acá vamos a cambiar a una talla M, cual vemos que ya la relación, sobre todo a nivel del cúbito, no es la mejor. Entonces ya sabemos en este caso que la mejor opción es la talla S. Vamos a cambiar a una talla M, cual vemos que ya la relación, sobre todo a nivel del cúbito, no es la mejor. Entonces ya vamos a utilizar nuestra guía, ya con nuestra talla S. Lo que les había comentado, esta guía va a facilitar bastante la resuperficialización a nivel del cúbito, que nos vuelve más ameno el procedimiento. Acá utilizamos la trefina para este tipo de talla, protegiendo, como ven, el nervio cubital, porque lo estamos haciendo de medial a lateral. Hernando, te voy a interrumpir un segundo. ¿Sí? Hay un retorno. Les pediría a todos los que están conectados en la sala Zoom apaguen sus micrófonos, y si tú tienes abierta la parte de participantes, te desconectes la parte de participantes. Entonces, a todos los que están aquí en la sala Zoom, apaguen sus micrófonos y tú revisa si no estás conectado a la parte virtual. Ya, correcto, ya revisé. Ya, ahí están viendo. Ahora sí, ¿Ya no hay retorno? ya no hay retorno. Creo que eras tú. Listo, perfecto. Vamos a continuar Sí, entonces sí, continúa. con la parte de la resuperficialización. Se había comentado, protegemos el nervio cubital, porque vamos de medial a lateral. Y esta guía nos facilita, si recordamos la guía pasada, que era una guía un poco más difícil, y para este abordaje para olecano lateral no era muy versátil. Acá ya la retiramos. Y vamos a observar que solamente realizamos el corte adecuado sin comprometer el soporte óseo cubital para colocar en nuestro vástago. Ahora yo siempre utilizo en el til del olecano, lo retiro con una gubia, como vamos a ver. ¿Para qué hago esto? Para que cuando vaya a colocar la guía para realizar la iniciación del cúbito de nuestro canal cubital, nos quede lo más alineado al eje diaficiario. Aquí ya vamos utilizando la guía de inicio. Siguiendo nuestro eje. Aunque es muy difícil crear falsas rutas a nivel del cúbito, siempre trato de utilizar ahora con este sistema guías de rimado para sobre todo iniciar y permeabilizar la parte más proximal. Ya comenzamos a utilizar nuestros iniciadores. Y estos iniciadores tienen una guía, la cual nos ayuda a centrar el iniciador siguiendo el eje con referencia a la cúpula radial, para evitar que nos quede en rotación. Continuamos hasta que nos quede
relativamente con un buen campo a nivel del cúbito, de la coronoides, perdón. Y procedemos a colocar nuestra prótesis de prueba. Hay dos formas de realizar la osteotomía al cúbito, que realizando una guía de corte utilizando esta prótesis de prueba, que es como lo voy a hacer en este momento, o la otra es cuando estamos realizando la resuperficialización con la guía de corte que vimos al inicio, también se puede realizar la osteotomía a nivel de la cúpula. Acá vemos, la colocamos y nos da una guía del corte adecuado al nivel que necesitamos para hacer la osteotomía. Retiramos nuestra guía de corte y completamos la liberación de tejidos blandos. Ya cuando tenemos preparada nuestro canal de radio, comenzamos también a hacer la preparación de este con las guías específicas. Recuerden que la prótesis de codo es una prótesis cementada, o sea, en ningún momento tenemos que pensar que nos va a quedar pre-fit los componentes que estamos utilizando. Y muchas veces aconsejo que no quede pre-fit, sobre todo cuando estamos preparando el radio para evitar fracturas. Recuerden que igual es un componente cementado. Acá ya colocamos la respectiva talla S. Y solamente para comprobar la alineación con nuestra prótesis, utilizo la prueba del componente del humeral. Si vemos la adecuada alineación que tiene la cúpula radial con el capitellum de la prótesis. Ahora sí, nos ponemos a preparar el húmero. Otro truco es preparar primero cúbito y radio y por último el húmero. En este, como es una revisión, pues vemos la deformidad previa, pero es para evitar fracturas, sobre todo a nivel de las columnas, cuando estamos haciendo una prótesis total primaria. Acá, como es una celulartrosis, permeabilizo el canal, utilizo las guías de revisión para que, sobre todo, no es realizar un rimado hasta la diáfisis, sino un rimado más proximal para permitir, cuando utilicemos las raspas y las guías de inicio, sea gentil con la columna que tenemos aún en nuestro húmero distal. Como se dan cuenta, solamente la parte proximal. Ahora sí, comenzamos con nuestras raspas. Recuerden que esto tiene una lateralidad. Acá vemos, es un codo izquierdo. Comenzamos a hacer la iniciación de nuestro canal humeral. Acá tenemos, como es una revisión, no tenemos la anatomía del húmero conservada, tenemos que mirar el nivel. Acá vemos que estas guías tienen un nivel que tiene que estar concordante con el centro de giro del húmero. Como no lo tenemos, en este caso, y tenemos la celulartrosis del húmero distal, nos vamos a guiar con ella. Acá vemos, lo utilizo como una guía para determinar hasta dónde debo realizar la permeabilidad del canal. Vemos que nos falta todavía y vamos realizando este ejercicio paulatinamente. Recuerden que la idea es tratar gentilmente el húmero para evitar fracturas. Todavía nos faltan.
Ahora también otro truco cuando no tenemos ningún tipo de referencia a nivel de las columnas es que con la parte posterior de nuestro húmero vemos que tenemos que conservar una orientación de mano más o menos 15 grados. Esto es muy práctico cuando estamos realizando fracturas en paciente mayor. Ya tenemos permeabilizado el canal humeral y como tenemos todavía una columna íntegra, procedemos a realizar el cajón o la prueba para que nos pueda tener un buen soporte la prótesis a este nivel. Acá vemos que esta guía es un triángulo que es semejante a lo que queremos en el húmero distal. Ya vemos nuestra prótesis, está la prótesis de prueba. Y es importante realizar la reducción y las pruebas, no tanto de estabilidad, sino de movilidad. Acá vemos que nos da una flexión completa y una extensión completa. Si vemos que hay algún tipo de impedimento o algún tipo de tope mecánico, sobre todo a nivel del olecrano o de la parte de la coronoides, pues realizamos la osteotomía a este nivel. Como vemos esto, procedemos a realizar los componentes definitivos. Lo hago en 2 tiempos. Primero la parte del cúbito y radio y por último la del segmento humeral. Ya con esto realizo la reducción definitiva, compruebo nuevamente la movilidad. Lo que no se gana en cirugía ya no lo vamos a ganar con terapia física. Entonces es importante tener esto en cuenta. Lo que se corrige en cuanto a movimiento se debe corregir es intraquirúrgicamente. Vemos cómo hay una movilidad sincrónica y es una prótesis que es bloqueada. O sea, la vamos a bloquear porque es una revisión y se debe manejar con una prótesis de este tipo. Acá vemos la parte medial y vamos a visualizar nuestro nervio cubital. Ya procedemos, como acá tenemos todavía una columna, la columna lateral, efectivamente tenemos un fragmento de columna lateral, realizo la inserción capsular y ligamentaria mediante suturas a la columna, o sea, al soporte óseo que tenemos, y cerramos todo nuestro abordaje para olecrano lateral, haciendo un reforzamiento con la fascia del tríceps. A nivel interno o medial, como no tenemos columna, realizamos el reforzamiento de las estructuras mediales es al tríceps medial para generar una estabilidad en esta zona y terminamos con la transposición del nervio cubital. El resultado, ya vemos acá el posoperatorio de nuestra paciente. Vemos la prótesis y sus componentes en posición y esta es la función de la señora al mes de la cirugía. Como respetamos el tríceps, con este abordaje la rehabilitación es más temprana. Gracias. ¿Algún tipo de pregunta en el chat? Bueno, aquí veo de la doctora Marcela Piña. 2 preguntas. Uso de cemento con antibiótico y uso de cementado con jeringa. Bueno, el uso de cemento con antibiótico siempre hago cementado con antibiótico. Siempre. Y lo que les comenté lo hago en 2 tiempos. Siempre la parte cúbito radio y por último la parte humeral. Y cementado con jeringa, yo prefiero, como estas prótesis dependen de un adecuado cementado, no es tanto como las prótesis de hombro, yo prefiero hacer un cementado con impactación, o sea, con jeringa, pero jeringa que me permita realizar un cementado que tenga una adecuada calidad para que no presente un aflojamiento de lo mismo. Otra pregunta del doctor Guillermo Sánchez. No, eso es de Jaime Forigua, perdón. ¿Alguna experiencia con prótesis Latitude en configuración no constreñida? No, la verdad no.
No, pues uno puede utilizar una configuración no constreñida en pacientes que sea primario, ¿sí? Y obviamente para esta configuración no constreñida es importante siempre realizar la prótesis de cúpula radial. Aquí, ¿qué necesidad hay de reemplazar la cabeza de radio del doctor Restrepo? Pues la cabeza de radio hay que reemplazarla en dos circunstancias. Cuando estamos teniendo este tipo de revisiones, en el cual no tenemos un sustento adecuado ligamentario, recuerden que a pesar de que la prótesis es una prótesis constreñida, también tenemos que tener una estabilidad ligamentaria. Aquí es necesario utilizar el reemplazo de la cúpula radial. Y en caso de fracturas, también suelo colocarlo precisamente porque no tenemos fracturas obviamente que comprometan las dos columnas del húmero. Trato de colocar la cúpula radial para tratar una estabilidad extra fuera de lo que realizamos la reparación con aplicatura a nivel de la fascia del tríceps. ¿Cuál ha sido su experiencia con las artrodesis de codo? No, yo la verdad, artrodesis de codo para mí es la última opción. O sea, no, porque es que la artrodesis de codo no tiene un grado de función adecuada. Si tenemos que dejarlo en 90 a 100 grados para que la mano alcance a tocarse la cara, ¿sí? Pero si necesitamos hacer alguna actividad que requiera extensión del codo, no lo va a permitir. O sea, para mí la artrodesis menos funcional que hay a nivel del cuerpo es la de codo. Entonces, por lo general, no la hago. Y si tendría que hacerla en algún momento, tocaría a un trabajador que verdaderamente requiera realizar carga y explicando que si es humano dominante, es mejor que quede en ligera flexión. Pero para mí es la última. Nunca debe ser considerado como primera medida, así sea un paciente joven. Aquí está otra pregunta del doctor Borda. ¿Cuál sería la conducta en defectos óseos del cúbito proximal? Eso uno puede utilizar aloinjertos. No puede utilizar aloinjertos. Estas prótesis tienen la capacidad de tener vástagos largos. Entonces podemos colocar un vástago largo en el cúbito con un halo que nos cumpla la función del cúbito proximal. Recordemos que para la prótesis es necesario el tríceps, aunque por gravedad podemos realizar una extensión, pero para actividades que impliquen, por ejemplo, empujar una puerta o actividades que nos impliquen la mano por encima de la cabeza, como tratar de coger un vaso o algo en un estante, necesitamos un tríceps adecuado. Entonces, en este caso, si no hay competencia del tríceps, sería adecuado un halo con tríceps para realizar la reparación completa. ¿Alguna otra pregunta del auditorio o por el chat que estoy acá viendo? Creo que no más. Bueno, quiero agradecerles. Gracias por su atención. Espero que haya sido claro y seguiremos en nuestro congreso. Muchas gracias a todos. Excelente, Hernando. Más preguntas, hay tiempo. ¿Hay más preguntas? No, sean en el chat, doctor, o los que están ahí en el auditorio. No, excelente presentación, muy claro, Hernando. Yo no hago nada de codo, pero creo que después de esta charla me va a animar. Bueno, no sé si ya están conectados Bob y Horacio Rivarola. Podríamos empezar por la sala A, continuar con nuestro tema de osteotomías en rodilla. Les recuerdo a todos los participantes que en la sala B vamos a dar inicio a prótesis de hombro, también con temas muy interesantes de esto. Entonces, en este momento nos dividimos, quedamos en la sala A, rodilla, y en la sala B, hombro. Ya veo a Bob conectado y a Horacio, entonces podemos dar inicio con las charlas. Les recuerdo a Bob que si quiere usar la traducción, puede en interpretación oprimir inglés. Que hable inglés. Y
tenemos apagado en el idioma original y cuando oprimen inglés está en el otro idioma. Esto solo para los conferencistas, por favor. Las personas que están en la sala continúan con el código QR escaneado desde celular. Entonces, los dejo con Sebastián. Sebastián, por favor, es nuestro moderador. Continúa. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la ACCART por esta invitación. Y para mí es un honor compartir este módulo con Bob y con Horacio. Son dos grandes expositores pues, del tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de osteotomías alrededor de la rodilla. Va a iniciar el doctor Schenk con osteotomías alrededor de la rodilla para lesiones del ligamento cruzado anterior. Good evening. It is so nice to be with everyone here at ACCART. Dr. Mejia, thank you so much for your introduction. And, Aquí no ve la cara. Estoy acá metido en esto. and my compliments to ¿Por qué? Dr. Rivarola from, Sí. Venga, espérame entonces. Espérame, ahí tiene el este. Listo, chao. can everyone hear me okay? Very good. I was asked by Moscow to speak on deflection osteotomy for ACL. And my group here in Albuquerque has some experience, and we wanted to share that with you today. Remember, osteotomy and instability is both a coronal and sagittal plane problem. So you have to look for thrust and watch someone's gait. But we have since learned, since the early 2000s, that if you have increased posterior slope, the tibia has a potential to slide out underneath the femur, and it is extremely problematic when you have a failed ACL. I would refer you to Bruce Ryder's paper on slippery slope, because it's very good at describing the many papers. And from my experience, it had seen me, this diagnosis had seen me, but I had not seen it. And it was only in the past 5 years that I really have routinely been doing these surgeries. Certainly the cartoon at the bottom, if you look at the far right, you have too much slope. You remove a triangular wedge from the front and you close it down, and now you have a flatter platform on which to do an ACL. My good friend Tacho Rivarola will speak on doing ligaments and osteotomies at the same time, and I will show you 1 or 2 examples as well. This is a patient of my partner with 15 degrees of slope, had a failed ACL that he had done 3 years prior. We did it in 2 stages. We closed it anteriorly. He had never done a deflection osteotomy. I did it with him, used 2 staples, and then we revised the patient to a quadriceps autograft, and we usually utilize a modified Lemaire anterolateral peripheral reconstruction. Your options are very much relative to the tubercle. Sonnery Cote is a fantastic surgeon, and his approach is to use an oblique osteotomy. You can see it here at the top, removing a wedge of bone, but he does a tibial tubercle osteotomy. And that, I think, can create some issues. I have friends that have used this, and it has had some difficulties. De jour, if you can see his osteotomy as well, does a deflection osteotomy, and he corrected to 4 degrees, and both of these papers are very useful. The approach I have used is one by Philippe Neret. It is supratubercle. It's very stable. There's very few moving parts, and we make a wedge of bone that is removed from the front of the tibia to the back in a triangular fashion. The indications if there's greater than 12 degrees of posterior slope,
and varus is greater than 6 degrees, you're going to have to do some biplanar osteotomy. How much correction you get is dependent upon who you talk to. In our hands, about 1 millimeter of bone removal corrects about 1.5 degrees. I would say that a simultaneous ACL is too much for your first, but if you're going to do it, a soft tissue graft is what most people recommend without a bone on one side. Here's another, the same patient, it's closed down. And if you look at your steps, we first begin with a scope, pre-op MRI. You can see this slope is significantly increased. Here's our arthroscopy. Femoral tunnel does not look that bad if you wanted to reconstruct it at that time. His alignment is neutral, and use a midline incision and go under the superficial MCL and under Gerties. You expose the patellar tendon, and you go through this step of pin placement. The best and easiest way, and we'll show you 2 ways, is to put your first pin perpendicular to the long axis of the tibia, and you put 2, 1 on each side, and then you put 2 above it about the correction you want to obtain. You take your saw blade and go under each of the pins, and take a look at this. You see this is almost perfect carpentry. You remove this. Now on fluoro, you have to be careful because you have to remove all this bone, but sometimes rotation will confuse you. So you have to look at it carefully and remove that bone. This is a step that we have recommended and we do quite frequently, is to drill the back of the cortex. Look at this AP. You can see the tiny drill holes in the back of the cortex. This allows the tibia to bend and to close. And then this is a final of the deflection. Just need 1 pair of scissors. You don't My need 2 friends scissors. in It's Argentina so at funny. AAA, There's my somebody else like, thanks "Tijeras." to 'Cause we always go to Tacho Tijeras, so- and all of AAA invited me to Rosario in August of 2019, and I was the guest of Dr. Lichi Nardin. Lisandro is his real first name. He's a superb surgeon in Rosario. You can see me putting the pins, and they asked me to help them with this patient with increased slope and slight varus. You can see me putting in the pins. You really have to have good fluoro control. And this surgery was done live in front of a big audience in Rosario that AAA, Argentinian Arthroscopy Association, sponsored. So we have our pins in place, and each time you make sure you get your correction. On this patient, we took out 2 more millimeters laterally than we did medially to correct the varus. Here are the saw cuts. You have to be very cautious. You'll see me, I take off the saw blade, and this allows me to do a fluoro image to know that my saw blade's in the right plane. You will see the saw blade sort of bounce off the back of the tibia. You don't cut through the cortex, you stop at the cortex, and it's a very thin saw blade, and you do both sides. So you just One feel the thing back I of would the cortex like recommend that, right? is having very It doesn't small look too curettes. thin to You the can back. see these saw cuts on fluoro. So And slowly but surely, we make our cuts to the back. And with the rongeur, you remove your bone. And you will take out a wedge of bone and use curettes to clean the back. And now we are drilling the back cortex. And with extension, it closes down beautifully. You can see it doesn't hyperextend, and you don't want hyperextension. And here's our fluoro of it closed down. Many ways to fix this, but you should fix it anteriorly. Here we are putting a staple in the front and pounding it into place, and it is great fixation. You use 2 staples. Complications with this, I think if you take a very slow, careful approach, the only thing you really have are prominent staples. They can cause some symptoms, but if you do it in 2 stages, you remove those staples when you do your ACL. Weight bearing is really stable. It can be advanced and pushed. I have not had any fractures. And simultaneous ACL and soft tissue graft can be done.
But patients, when they weight bear, they'll feel as if their knee is more stable. To avoid complications, remember, it's really careful carpentry. You have to have good exposure. Midline, you release under the patellar tendon to its insertion. Really have good fluoro images, and remember to keep your posterior cortex intact. The cortex is always intact. You get a stable reconstruction. Here's another one. This is a nice little technique I do when I do osteotomies. I put my pins in and then I bend them out of the way, and they function like guides. I'm working with Arthrex currently to look at their systems and how we can functionally make this more easy. Here's another cut through those. Remember, there's a little bone. You have to clean that bone out. This is closed down. And again, this is Dr. Nardin's voice. It's nice to hear his voice. He's a delightful person, a true gentleman. And in summary, we've done in the past year and a half, 8 patients, all with ACL failures. Here they are. Technical points as you stay above the tubercle. You have posterior cortex integrity. We have very good Leishman scales. It's inherently stable. We got approximately 1.5 degrees of correction per 1 millimeter, but you'll see varying corrections. And I like to thank my good friends in Colombia, Sebastian Mejia, and all my friends. Congratulations to ACCART. And I'm looking forward to hearing Dr. Rivarola's presentation. And again, I must thank South America works as a family. And I have to thank Rivarola, Slulatel, and Nardin for Rosario in 2019. And as many of you may or may not know, my son, my yerno es un colombiano. This is David, and this is Helen. And Helen was married last October in Bogota. Thank you. Thank you, Bob, for your wonderful talk. Ahora seguimos con el doctor Rivarola, con su charla acerca de osteotomías y reconstrucciones. La conferencia del doctor Rivarola está pregrabada, por favor, ponerla. La conferencia que debemos poner es la del doctor Horacio Rivarola. Esta conferencia ya la vimos, por favor. Felipe, ¿nos ayudas? Hay que dejar de compartir esta conferencia. Sí, la dejaron de compartir ya. Muchas gracias. La conferencia del doctor Rivarola, por favor, compartirla.
Por favor, esa no es la conferencia, esa conferencia ya se dio. Necesitamos la conferencia del doctor Rivarola, por favor. Gracias, está perfecto. No tenemos sonido. Felipe, no tenemos sonido. Vamos a hablar de la osteotomía más la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en tiempo quirúrgico, cuándo está indicada y si se justifica. Es por todo sabido que la osteotomía es un procedimiento exitoso cuando se realiza en pacientes jóvenes y activos con osteoartritis y que cuando se asocia con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, dicho procedimiento es denominado de salvataje. Cuando evaluamos la literatura para saber si debemos realizar el procedimiento en uno o en dos tiempos, la verdad que es bastante claro cuáles son las indicaciones y cuáles las contraindicaciones de llevarlo en un tiempo quirúrgico. Así, la indicación de realizar el procedimiento combinado en un tiempo quirúrgico es principalmente para pacientes que tienen la inestabilidad crónica con el deseje secundario como proceso degenerativo y dejándolo en dos tiempos, principalmente para esos pacientes en los cuales se asocia con el doble o triple varo, donde predomina el proceso osteoartrítico y donde realizaremos primero la osteotomía y según la evolución en un segundo tiempo, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Como contraindicaciones se describe la evolutividad degenerativa tricompartimental, cuando predomina la artrosis patelofemoral, cuando tenemos limitación del movimiento, la edad mayor de 65 años y el índice de masa corporal mayor de 30. Habitualmente son pacientes jóvenes y deportistas que han tenido procedimientos previos por lesiones, ya sea una meniscectomía o una inestabilidad del ligamento cruzado anterior que evolucionó a la cronicidad y que luego, entre los 30 y los 50 años, nos consultan por dolor e inestabilidad. Y así uno puede decir, trato solamente la inestabilidad, estabilizo la rodilla, o solamente trato el deseje y le hago la osteotomía, o como decían otros autores, hago primero la osteotomía y en un segundo tiempo la reconstrucción del ligamento, o como varios autores, y nosotros nos sumamos a ellos, hacer el procedimiento combinado en un tiempo quirúrgico. Y es así que es fundamental definir cuál es el síndrome predominante, o sea que tenemos tres factores, el dolor, el deseje y la inestabilidad, y de acuerdo a la combinación de los mismos definiremos qué hay que hacer. Si no tengo deseje y tengo inestabilidad, haré la reconstrucción. Si combino los dos, inestabilidad y deseje, haré la osteotomía más el ligamento cruzado en un tiempo quirúrgico. El protocolo de imágenes es bien reglado y no olviden de estudiar siempre en escanograma, haciendo la medición del ángulo de cadera a tobillo. Y si queremos completar con la resonancia, es ideal porque vemos las lesiones asociadas y qué es lo que podemos planificar para tratar en forma concomitante al. Es por todos conocidos las ventajas de las osteotomías de apertura. Un solo corte óseo que conserva la estructura, digamos, de la epífisis y metáfisis proximal, sobre todo pensando que muchos de estos pacientes van a terminar en un futuro reemplazo total de rodilla. Es fundamental la planificación, sabiendo que vamos a redistribuir las fuerzas mecánicas de una zona de artrosis a un compartimiento con cartílago estable. Sin duda que cuando hacemos el procedimiento artroscópico, hacemos tratamiento de lesiones combinadas, exéresis de cuerpo libre, tratamiento de lesiones de cartílago, ya sea con microfracturas o, como en este caso que mostramos también, un trasplante condral. En relación a la técnica,
nosotros la tenemos bien estadificada y le vamos a mostrar cuáles son los primeros pasos. Lo primero que hacemos es en el paso 1, la tunelización por vía transportal anteromedial, donde hacemos el túnel femoral bien en posición anatómica. Luego, lo que procedemos a hacer es sin duda la osteotomía, que es clave hacerla en forma bien cuidadosa, evitando dañar la cortical lateral y como veían ahí por debajo de la clavija. Luego hacemos la distracción con este distractor, de acuerdo a lo planificado, y lo que hacemos es, fíjense cómo es complaciente la osteotomía, procedemos a colocar la cuña. Una vez que vamos colocando la cuña planificada, en este caso es un 12.5, lo que hacemos es colocar la placa. Ponemos la placa, vemos el eje intraoperatorio y procedemos a la fijación. Como tercer paso y clave, ya ponemos nuestra posición para trabajar el túnel tibial, que lo que hay que evitar es el conflicto entre el túnel y el tornillo más proximal y anterior de la placa. Salimos siempre en la huella, en forma anatómica, y lo que hacemos luego de no tener el conflicto ya es hacer la tunelización. Una vez tunelizado, agarramos la sutura donde habíamos dejado para hacer el lisado del injerto. En este caso utilizamos un tibial anterior. Utilizamos para la fijación una fijación autoajustable, en este caso el tie rope. Procedemos luego entonces a hacer el lisado de nuestro injerto, una vez que hemos flipeado el botón, y hacemos la fijación a nivel proximal de la osteotomía con un tornillo biocomposite. Una vez fijado el ligamento cruzado anterior en posición anatómica, lo que procedemos es al relleno del foco de la osteotomía con una cuña, fíjense, de halo injerto tricortical de una cresta ilíaca de banco de tejidos. Ahí tenemos el postoperatorio. El postoperatorio es bien reglado, buscando una descarga completa alrededor de la sexta o octava semana, que es cuando se ven los signos radiográficos. La técnica de osteotomía tibial valguizante de apertura, estabilizada con placa de pudú y halo injerto córtico esponjoso, la tenemos bien documentada en este libro de probato, que es de formación de posgrado para los médicos de nuestro país, presentado el paso a paso. Y este fue mi trabajo a miembro titular en la Asociación Argentina de Artroscopia en el año 2006, el tratamiento combinado de la inestabilidad y la osteotomía, haciendo el tratamiento en un tiempo quirúrgico. Ya, fíjense, tenemos más de 15 años de seguimiento de esto. En relación al relleno del foco de la osteotomía, recomendamos hacerlo en el 100% de los casos. No nos gusta la utilización del sustituto óseo para ello y, sin lugar a dudas, que la utilización del halo injerto reduce la morbilidad de las zonas dadoras, disminuye el tiempo operatorio, por lo cual es nuestra recomendación. Operatorio. Estos son algunos casos, fíjense, inestabilidad y deseje, tratamiento combinado, buena resolución. Otro paciente de sexo masculino, jugador de fútbol, de intercountry, todavía se siguen considerando jóvenes. Tratamiento combinado, fíjense cómo le restituimos el eje y dimos estabilidad a la rodilla. En cuanto al tratamiento combinado de las lesiones del cartílago, fíjense este trabajo del 2016, como cuando le hicieron el second look en el retiro de la placa, se ve un resurfacing del cartílago, por lo cual está demostrado que hay buena evolución imagenológica, buena evolución macroscópica cuando hacemos estos tratamientos. Cuando hablamos un poco de resultados del tratamiento combinado, esta revisión sistemática realizada por el grupo de La Prade y nuestro amigo Jorgito Chala, fíjense cómo se ven resultados favorables en el tratamiento combinado de osteotomía y LSA en un tiempo quirúrgico, volviendo la mayoría al deporte y mejorando su nivel deportivo, aún así en los casos que hicieron solamente la osteotomía. Cuando hablamos de osteotomía, reconstrucción del ligamento en un tiempo y deporte, fíjense este grupo francés como el 80% de los pacientes vuelven al deporte, 50% de ellos vuelven a deporte de contacto y de pivot como es en el fútbol. Cuando vemos este otro trabajo, ya del 2017, el 94% de los pacientes vuelven al deporte y con un alto nivel prelesional, digamos, al 85%, o sea que mejoran la escala de Tegner. Cuando evaluamos la literatura del tratamiento combinado en relación a retorno deportivo, complicaciones, se ve otra vez un promedio de 80% vuelta de deporte con buena estabilidad y bajas tasas de complicaciones.
Pero los trabajos también nos demuestran que la evolución natural de esta patología es que muchos evolucionan a la artrosis, sabiendo que tienen buenos resultados, una mejoría subjetiva funcional y aún así demostrando bajas tasas de complicaciones. Hay excelentes resultados en el tratamiento combinado de la osteotomía, más reconstrucción del ligamento cruzado anterior, más el tratamiento sobre lesiones de cartílago. Y fíjense, con una sobrevida a los 10 años del 100%, ninguno evolucionó a una artroplastía. Ahora sí, cuando vemos la bibliografía en general, desde el año 93, seguimos avanzando en resultados, ya llevándonos a los 2000, 2015, 2016, todos los trabajos concluyeron que la combinación de la osteotomía y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es un tratamiento seguro para pacientes que sufren la osteoartritis medial y la inestabilidad, por lo cual se ven ventajas de hacer una única hospitalización, única rehabilitación para estos dos procedimientos con una tasa de complicaciones aceptable. Así, como mensaje para llevar a casa, tenemos que decirle que la osteotomía más la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en pacientes jóvenes y activos con osteoartritis por insuficiencia crónica del ligamento cruzado anterior es un procedimiento de salvataje, que se encuentran ventajas para realizar en un tiempo quirúrgico el tratamiento combinado. La utilización de aloinjertos reduce la morbilidad y el tiempo quirúrgico, por lo cual es nuestra recomendación, mostrando buenos y excelentes resultados. Y en relación a la demanda de los pacientes que no solamente quieren aliviar el dolor y tener una rodilla estable, sino que vuelven al deporte, el mensaje es que hay un alto índice de retorno a las actividades deportivas, mejorando así todo su nivel deportivo prelesional. Por lo cual es un tratamiento que en un tiempo quirúrgico combinado nosotros lo recomendamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Vamos a terminar el módulo nuevamente con el doctor Schenk hablándonos acerca de osteotomías para inestabilidades posterolaterales. Bob, you are in mute, please. Yes, thank you. My apologies. What a great presentation by Dr. Riverola. It's very complex surgery, and my talk is somewhat similar. I was asked to speak on tibial osteotomy for varus or posterolateral instability. I think back to 2019 in April, Tiger Woods had just won the Masters. These are all our children in Cartagena for ACCART, very good friends, having dinner in Socorros, in Cartagena, Fabrizio, Moscow, and our many friends down there. My congratulations to ACCART for this virtual meeting. It is superb. And my congratulations to my good friend Paolo for his presidency. When you talk about instability, we have to just visit a little bit about looking at gait. When you're dealing with ACL... Bob, sorry for interruption, but we can see the talks. I'm sorry. You can't see them? No, we're not seeing your presentation, Bob. We're just seeing your computer screen, but not your presentation. Okay. My apologies. I'll look for the talk. You can't see my PowerPoint?
No, not yet. We're just seeing your screen. Just, can you see? We're seeing the folder you have it in, but we can see the presentation Okay. yet. Seems to, I seem to have, let me just end the show. Bobby, maybe you have to close it all and to restart again. Yes, and open your talks first. I'll stop sharing them. There we go. Yeah, because I could see it. My apologies. Can you see that? Can you see that no, now? Not yet. Not yet, no. No. You have to share your screen now. We're seeing just you. Just seeing share, okay. Oh, I see. Here we go. Can you see that? Yeah, that's it. How's that? That's perfect. My apologies. Again, as I said, what an excellent talk. And I look back to ACCART and our friends in 2019, and I reflect on COVID and how terrible COVID has been. But I think it shows how the world must work better together. And this virtual ACCART meeting is one of the positive things out of a terrible disease from COVID. And I congratulate ACCART on all their work on this virtual meeting. When you look at ACL and insufficiency, you must look at the patient's gait. This patient had an osteotomy and no longer has a thrust. Today, we'll talk a little bit about technique and go over what Dr. Rivarola, some of his concepts, how to avoid complications, osteotomy and ligaments. You saw an excellent talk on that, and that how correction can, osteotomy alone can improve stability. It's a simple fact that varus stresses the ACL and corner, and when you put the patient back in neutral, it's protective of the ACL in the corner. In previous times, we tried to correct slightly into the lateral compartment. I think that's appropriate for arthritis, but more than likely we would like it neutral. Nowadays, with slope, we must pay attention to that, because if we have varus and posterior slope, it's a very complicated problem to manage. With an ACL deficiency, we want to decrease posterior slope or elevate it. With the PCL, we want to increase the slope or PCL deficiency, and I'll show you some options and concepts for that. We just saw my deflection talk, and here is someone with varus, but with also posterior slope. And that makes for a complicated problem. And I'll show you two options, either using a biplanar osteotomy or what I call a twist plate when you do a medial opening osteotomy. When you do a closing wedge, it actually decreases slope. So the old school approach for closing wedge osteotomy would be useful. It has better healing, and it would be useful for an ACL deficient knee. But unfortunately, this shortening of the lateral side lengthens lateral ligaments. Many people have gone to medial opening, as you saw in the previous talk. The ligaments remain equal, but because of the geometry of the plate and the cut, you have increasing posterior slope. And so with an ACL deficient knee, that is a problem. Clearly, there are healing issues as well, and the previous talk by Dr. Rivarola talked about iliac crest bone grafting as well. Many people have tried to do a biplanar osteotomy and using what is called a Lobenhofer cut, where you do a coronal cut and open up the knee medially. On the image below, you see a Pudu type plate. The problem with this Lobenhofer, it causes a decrease in patellar height.
I use what's called an inverted L. It was described by Muñoz in Barcelona, and I've done it for almost 5 years now. And it has an interesting way. It keeps the tubercle at the same height, but it allows you to have another surface for bony healing. Regardless of how you do your osteotomy, one technique is to put in pins in your proximal fragment and a pin in your distal fragment, and you can maintain your posterior slope or change it how you see fit. Here's an intra-op patient, and this is what I call a twist plate. This is an AO Tomofix. I have no relationship with that company. You can see the pins are parallel. I have fixed the plate proximally, it is anteriorly, and then I use a Verbruge, bring the plate back, and you can see I decrease the posterior slope with that movement. You can improve about 10 degrees of posterior slope with that. Here it is now fixed, and you see my pins are now showing decreased posterior slope. Here's the x-ray. A lot of correction was required, so I graphed all those large corrected. And if you look at the lateral, this is an inverted L where the screw is from front to back. I think a very good approach if you have varus and posterior slope is a biplanar. This is a patient, again, from Rosario by Lichi Nardin, and he and I visited about the preoperative planning on this patient. Significant varus, significant posterior slope, and again, this requires careful pre-op planning. And a biplanar osteotomy was decided upon. Remember, we don't see a cut in the fibula, but when you correct this much valgus with a closing wedge laterally, you have to release the fibula. Here is the bony fragment wedge removed, and you can see your lateral plate closing it down, your simultaneous ACL, x-rays showing correction of varus, and then look at the lateral, you have correction of slope. And this is video from that operation taking out that wedge. These surgeries are very technically demanding and require careful preoperative planning, but you can get good reconstruction. Most importantly, you cannot do an ACL revision with that much varus or that much posterior slope, so an osteotomy is required. Look here where you see the fibular osteotomy as well. So avoiding complications, as Dr. Rivarola said, you must be careful with how much opening. If you put your medial opening osteotomy, you must keep it below the fibular head. In 2017, Ogawa showed that any osteotomies above the fibular head will cause fracture. Always, always use TXA, tranexamic acid. Do a one dose pre-op, one at release of tourniquet. It decreases the rate of hematoma. And then locking mechanisms. I use many Arthrex products, but if you look at the difference between a Pudu plate and complication rates versus Tomofix plates, there's many studies that show that with significant opening of the medial side, we have to do really significantly strong locking plates. But even with an AO Tomofix plate, you can get fracture. The bone has to heal. Here's a Tomofix plate that's broken. You can see the crack in the plate because the bone didn't heal. So if you have 10 degrees or greater, a high obese patient, high BMI, or a smoker, you must fill the void. I usually use bone marrow aspirate concentrate. I use frequently the Arthrex concentrator, but I always fill it with some type of void. Ed Voidis in 2009 stated that you must use tricortical iliac crest bone graft. But the most important is you have to fill the void if you're correcting more than 10 degrees to avoid non-union and fracture of a plate. This is a delightful patient of mine who had an ACL and that was failed. It was a double bundle that I had done. My first stage was to bone graft both tunnels. If you look at his x-ray, he has increased slope, he has varus. And as I mentioned, these are kind of problems that I had not seen until the past 5 years of posterior slope.
Nonetheless, with realignment, you see my medial plate, I've corrected the varus. And with my twist plate, I've decreased posterior slope. And they have very good functionality with the locking plate post-op. My second stage was to remove the plate. You can see the slope is maintained, remove the plate, and did an ACL low femoral reconstruction and a modified lamella. I think this is a useful patient, although not an ACL. You can see had significant varus. I had to correct his alignment. I kept the slope the same because it was a PCL. And then here he is walking, as I showed you earlier, post-op after the correction. His thrust was gone. And then second stage was to do a biceps tenodesis. I had to utilize that because his fibula was in an abnormal position. And you see now he is post-op with an inlay and a posterolateral corner reconstruction. So in summary, with ACL and failure and the posterolateral corner, you must correct varus. You must look at both coronal and sagittal planes. Two options that I showed are using a twist plate and correcting the posterior slope with your medial opening, or like I showed from Dr. Nardine, a biplanar osteotomy and the like. My many thanks again, the participation with ACCART. I cannot thank you enough, and I look forward someday soon to be with my friends together in person and not virtual in South America. Thank you. Thank you again, Dr. Schenk and Dr. Rivarola. We're now going to, I want to ask you some things before I go to the members' questions. One is, do you guys, when you do this type of procedures, when you do the scope before doing the osteotomy, if you find any cartilage lesions, do you have any considerations for them? If you're gonna translate the axis of the leg to the medial compartment, and you have a medial compartment lesion, do you have any considerations with that? How do you take care of that? Bueno, muy buena tu pregunta. Primero que nada, felicitaciones a ACCART por este excelente congreso virtual. Para mí es un honor y un placer compartir esta mesa con nuestro querido Bob, de quien seguimos aprendiendo hoy mucho, y contigo, Sebas. Así que felicitaciones a ACCART. La primera pregunta me parece muy interesante, porque nosotros, además de ver el deseje y la inestabilidad, tenemos que tratar de ser lo más restauradores posibles de las lesiones asociadas, y en este caso del cartílago. Por lo cual debemos ir preparados para buscar la lesión y tratarla. Si la lesión es superficial y pequeña, por ahí es muy sencillo y nos toma solamente segundos hacer unas microfracturas o unas perforaciones para estimular a las células mesenquimales. Si el defecto es un poquito más grande, por ahí podemos utilizar un trasplante autólogo y hacer, por ejemplo, un OATS. Pero también están descritos en lesiones más complejas, donde hasta se hacen trasplantes de aloinjerto de cartílago y de hueso. Y lo que yo les mostré en la literatura es que aquellos pacientes en los cuales se hizo tratamiento concomitante del cartílago asociado a la osteotomía del ligamento cruzado anterior han demostrado mejores resultados. Así que yo, en este caso, 100% doy apoyo por el tratamiento asociado de las lesiones condrales en el mismo tiempo quirúrgico. Bobby? I agree completely with Dr. Rivarola. I have not much to offer. It's like what Tacho just said. You must be prepared for this before you go in there. And with your MRI, you should know the size of the lesion. And just like my good friend Tacho said, if it's small, microfracture, bigger, oats, larger, we like oats allograft, but that's very expensive. And usually, if you have an ACL deficient knee
and a big cartilage loss, you're going to choose one or the other possibly to fix. So correct alignment, treat your large lesion, correct your alignment, do your ACL. But just like was said, you have to be prepared. And if you discover something, that's fine, but usually you should be prepared to correct alignment, meniscal allograft, large osteochondral allograft, or your ACL. But Sebastian, that's an excellent question, and it's a complex process, but preoperative planning and being prepared, like Dr. Rivarola said, is where your success will come from. Thank you. I have a question from the audience, and they're asking, what can you expect for these guys for sports return? What can the patient expect? How do you talk to that patient? Do you have any restrictions for sports return? Any kind of sports you won't let them do? Es una muy buena pregunta la que hacen, porque habla mucho no solamente de la sintomatología que lo trajo a la consulta, que puede ser dolor o inestabilidad, sino que habla de las expectativas de los pacientes. Y hoy las expectativas de ellos son que quieren volver a la práctica deportiva. Hay una realidad, es muy infrecuente que estas lesiones las veamos en deportistas de alto rendimiento o de élite. Entonces, hay deportes que son más recomendables. Según yo les mostré en la literatura, el índice de vuelta al deporte es alto, elevado, y demuestran porcentajes de entre 80 y el 90% de los que hacen deporte. Pero cuando vemos la literatura, por eso le mostré un poco la anglosajona, la de Francia, la de Suecia, algunos dicen, sí, vuelvo a hacer hiking, vuelvo a andar en bicicleta o de última hago tenis. Pero nuestros pacientes, los Colombian people y los argentinos, quieren jugar al fútbol o quieren hacer un torneo de pádel o quieren hacer algo que tiene un poquito más de sobrecarga. Obviamente hay que trabajar sobre las expectativas. Nosotros le decimos que una de las condiciones para esta indicación tiene que ver sus expectativas y es muy importante hablarlas. El porcentaje que le digo de vuelta al deporte es alrededor del 80%. Again, I agree with Dr. Rivarola. I think that when you're on your second or third ACL revision, you have to counsel the patient about what their expectations are. If it's a young person, 20 years old, you know, I think that it's an okay consideration to go back to sports. But the older person, we need to modify sporting activities. I think the most interesting thing, and I would like to hear Dr. Rivarola's opinion, I see athletes that have failed ACLs and they have increased slope, and I tell them they need an osteotomy. And surprisingly, this is very surprising, they don't think I'm crazy. They're like, I don't want to do the same thing over. You would think when you tell them, I'm going to take a wedge of bone out of the front of your knee, they're like, you're not, they're like, thank you, doctor. This previous surgeries didn't work. And so when they go through an osteotomy and an ACL, I think they understand they need to change their sporting activity a little bit. But Tacho, what are your thoughts on? No, do they think you're crazy when you talk to them? No, we agree with you. Estamos muy de acuerdo en lo que tú nos transmites y nos regocija, nos pone contento, porque eso habla de la incapacidad que les da esta patología combinada, Bobby. Es muy incapacitante. Entonces, los pacientes refieren un gran alivio sintomático y están dispuestos a hacer cirugías que son un poquito más lentas en su rehabilitación y recuperación, como es una osteotomía. Pero como acá decimos, es una cirugía que es muy ganadora en esta patología, por eso queremos que hay que priorizarla. Bobby nos ha mostrado casos donde han sido casos de revisión por un slope que ha ido incrementándose y han tenido que corregir el slope.
En nuestro caso, por ahí son pacientes que le han hecho minectomía previa y no le han tratado el ligamento cruzado. Las dos son muy incapacitantes para los pacientes, por lo cual estos gestos que se han mostrado, creo que con una buena indicación son cirugías ganadoras. Bob, you were telling us about how this pathology looked at you years ago, but you didn't look at it like 5 years from back. I want to know, are you looking that tibial slope, all these little details we can get from a simple x-ray in primary anterior cruciate ligaments? Do you do any deflection osteotomies on primaries? My partners and I talk about that a lot. And the only indication is someone, I think, that tore their ACL a year ago, a year and a half ago, and it has the appearance of maybe a chronic ACL. But if they have increased slope, certainly if it were 15 degrees of slope, but if it's 10 degrees of slope, then I probably would just do their ACL alone. But I think we have good information now where, like, when to handle adding an anterolateral ligament, like a modified Lemaire, the Allen Get-Good study. So if we have a big pivot shift, we have really gross positive Lockman, it's a female with hyperextension, we do an ACL and a modified Lemaire. Likewise, if you have someone that appears to be slightly chronic with increased slope and varus, I would probably do an osteotomy first, but that is rare. And more than likely, if their varus is bilateral and is symmetrical on my bilateral standing films, I usually typically do a ligament alone. But, Sebas, ¿puedo aportar una cosita? Porque como dice Bob, de Bob estamos aprendiendo. A todos nosotros nos pasó que esto lo veíamos antes y no lo sabíamos diagnosticar. O sea que eso que uno ve lo que conoce es realmente. Hoy estamos muy alertas a el estudio en el plano sagital del slope y su medición. Pero tampoco nos vayamos, y por eso es muy buena la pregunta, a sobreindicar esta cirugía, que en un principio fue pensada para cirugía de revisión, donde la inestabilidad secundaria residual va aumentando ese slope, y bueno, obviamente que requiere su restitución. Una última pregunta para Horacio que me hacen. La placa PUDO es una placa que está escrito que aumenta el slope. ¿Por qué se siente tan cómodo con esta placa si nos está empeorando y nos está aumentando la tensión en el ligamento cruzado anterior? Muy buena la pregunta, y la verdad que tienen que saber que la placa de Pudú tiene un componente que es trapezoidal. Entonces lo importante es saber dónde voy a ubicar la placa de Pudú. Si yo quiero poner un slope más neutro, lo que hago, pongo la placa un poco más posterior en la tibia, y la parte más alta del trapecio la pongo en la parte posterior, cosa que de esa forma voy a poner mi slope tibial más neutro y así ayudaré de forma secundaria a disminuir la sobrecarga sobre el ligamento cruzado anterior. O sea que en este caso sería hasta beneficioso, pero bien puesto, porque nos ha pasado también para pacientes que han tenido lesión del cruzado posterior o para pacientes que tienen un recurvatum secundario, un cierre fisario y atrogénico, tenemos que hacer la inversa, tenemos que poner la placa más anterior para subir ese slope y mejorar la función del cruzado posterior. O sea que no se queden con que la placa es incompatible. La placa tiene su diseño específico y hay que saber cómo usarla. Thank you, guys. Thank you, Bob. Horacio, thank you. It's been a pleasure and an honor. As I told you, ACCART thanks you a lot for your compromise and time. Big hug, Bobby. Thank you for all. Thank you, Tacho. Thanks, everyone. Excellent. Felicitaciones, ACCART. Un éxito. Gracias. Hasta luego.
Gracias, Bob. Bobby, gracias. Tacho. Mosco querido. Excelente. Muchas Paulo, gracias. Paulita, todos, genios. Nachito, Bob, Sebas. thank you so much. Thank you, Paulo. Felicitaciones, Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Big hug, Bobby. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you for everything. Thank you for all. Bye. ¿En qué salón es ese? ¿En el mismo? ¿En este mismo? ¿Cómo? Esto es ahí mismo. Moscow. Alejandro. ¿Me escuchan? Perfecto, Alejandro. Damos. ¿Me están viendo? Perfecto. Alejandro, vamos a esperar Perfecto. unos 3 o 4 minutos que se acabe el simposio en las conferencias de la otra sala para que todos estén en tu sala, ¿ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. Les tengo que decir que yo he estado aquí pegado desde la 1 de la tarde y todos los miedos que yo tenía sobre el curso virtual quedaron desvirtuados por completo. Me ha gustado más esta experiencia que presencial porque estaba uno en la casa cómodo, pendiente de la pantalla, no se pierde detalle. A veces uno en el presencial se va, se toma una gaseosa, está haciendo calor, la silla es incómoda, saluda a uno a los amigos y esto ha estado, desgraciadamente, porque puede que nos limite, que nos volvamos a ver, pero ha estado espectacular. Ha estado espectacular. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Vamos a cerrar a partir de ahora el micrófono y le vamos a dar unos 5 minutos de tal forma que a las 7:10 en punto entras, Alejandro. ¿Ok? Perfecto, perfecto.
Alejandra, estamos a 1 minuto. Perfecto. Cuando quieras, ve compartiendo la pantalla. No, él envió. Listo. Igual para que no pase el doctor Rivarola, yo ya tengo también el Entonces, video aquí le listo. vamos a dar una introducción de un par de minutos, Alejandro, para que des la logística y ponemos el video que ya habías enviado. El video ya está listo porque yo aquí también lo tengo listo para tirarlo. ¿Qué queda más fácil? Me dicen que alguien está compartiendo pantalla y que no puedo hacerlo. Ok, Alejandro, haz una pequeña introducción y empezamos cuando tú digas a que corra tu video, ¿ok? Listo, perfecto. Me dice cuándo arranco. Usted me da la entrada, doctor Ginás. ¿Listo? Me dice cuándo. Alejandro, ¿podemos probar tu sonido que no te oímos? Hola, estoy hablando ahí. ¿Me escucha? Perfecto, ya estamos perfectos. Si quieres, Alejandro, puedes empezar y dar la bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bueno, el objetivo es llevarlos a una cirugía de un ligamento cruzado y de material es simplemente invitarlos a un ligamento cruzado como los que yo he indicado. A Henry Ford, porque él nos enseñó a poner las cosas en una cadena para que todo salga fluido, para que todo salga mejor. Y eso es lo que yo intento repetir en mis cirugías, que todas las personas sepan cuál es su trabajo para que mi cirugía salga de una manera adecuada. Entonces, aquí va la técnica actual con la que yo estoy haciendo el ligamento cruzado anterior. Buenos días. El proceso del ligamento cruzado anterior para que sea
Bueno, ya voy a hablar aquí. Buenas noches a todos. Damos la bienvenida al simposio Striker. Por favor, Andrés de Bemótico, Felipe, demos inicio a la presentación del doctor Jaramillo. Bienvenidos todos a este simposio. ¿Podemos dar inicio a la charla del doctor Jaramillo, Andrés? Discúlpenos, ya está el doctor Jaramillo. Creo que ya pudo conectarse el doctor Jaramillo. Había tenido un inconveniente técnico. Ya está el doctor Jaramillo conectado. Alejandro, bienvenido. Por favor, comparte pantalla para iniciar con tu charla. Perfecto. Alejandro, tienes el micrófono apagado. Listo. Perfecto. Alejandro. Alejandro, no estamos oyéndote. Alejandro, no te oímos. Hola, ¿no se está viendo el video, la presentación? Ya, la presentación sí, pero no tienes audio. Se te oye Pero cortado. Ya. Buenos días. El proceso de llegarse acusado anterior para que sea exitoso empieza desde la sala de presentación. El paciente se mata la extremidad.
Alejandro, no se oye, no hay audio. Mi sugerencia es... Alejandro, yo creo que sal de la pantalla completa y vuelves y entras a ver si puedes compartir el video. Eso. Más curiosos somos los ortopedistas en el manejo de los antibióticos y del tiempo, y yo quiero que les cuenten a los ortopedistas cómo manejamos los antibióticos acá. El protocolo indica que la elección es se va a Aló, ¿me escuchan? Sí. Ya no estamos al aire con ese video. Para que el doctor pueda reproducir el audio, tiene que dejar de compartir pantalla, ¿sí? Y cuando vuelva a iniciar a compartir pantalla, hay una opción que dice compartir audio. Debe darle clic en compartir audio, si no, no se va a escuchar. O sea, que comparta pantalla, comparta primero. Que cuando le dé clic en compartir pantalla, en la parte izquierda, Sí. en la parte de abajo, ahí hay un botón que dice compartir audio. Simplemente que le dé clic en compartir audio y ahí ya va a poder volver a compartir audio y video. Ok, ya le decimos por teléfono. Paulita. Si quieren, yo los puedo esperar mientras solucionan eso, y cuando ya esté lista la charla, pues ponemos la pantalla del video. Listo, ya le están diciendo. Vamos a ver. Entonces no mando el video. El video yo lo mandé hace más de 3 semanas. Intenta entonces con compartir audio. Si ustedes me dicen que ya están listos, yo quito la pantalla que tengo en este momento. Perfecto. Manipular la pantalla no me deja salir para volver a entrar. Entonces voy a quitar la pantalla y ya quedamos con ustedes. ¿Listo? Perfecto. Ya nos vemos. Se debe repetir la dosificación del antibiótico, la misma dosis inicial, y lo mismo, esperar la media hora luego de la terminación del antibiótico para poder hacer la incisión. Y es muy importante porque ellos siempre están encima de mí. Doctor, su límite final de antibiótico está. Por favor, empiece la cirugía. O nos dicen, empiece después de tal hora. Alejandro, ya devolvamos el video y estamos listos. Usado anterior para que sea exitoso empieza desde la sala de Reconstrucción. El paciente se marca la extremidad que no vamos a operar. La paciente se llama Laura y después que nos dio el consentimiento para poder grabar este video. Y la extremidad que vamos a operar inicialmente se lava con clorexidina, se marca y se deja preparada desde su primer lavado. En caso de tener vello, siempre se limpia con clipper, siempre le advertimos al paciente que la limpieza del vello se hace aquí y no en la casa para evitar infecciones. El doctor Francisco Cardona, que es anestesiólogo, parte fundamental del equipo, porque ellos son los que manejan la parte de antibióticos aquí. Los anestesiólogos son muchos más cuadriculares, mucho más curiosos somos que los ortopedistas
el manejo de los antibióticos y del tiempo. Y yo quiero que me encuentren los antibióticos acá. El protocolo el antibiótico de elección es la cefazolina. Se utilizan 2 gramos de cefazolina o, dependiendo del índice de masa corporal, si es mayor de 30, se utilizan 3 gramos de cefazolina para el paciente. Este antibiótico debe ser administrado previamente a la cirugía con una antelación de 30 minutos antes de la incisión. Se pasa el antibiótico en unos 10 a 15 minutos y luego de la finalización del antibiótico la cirugía puede empezar a la media hora, no antes ni tampoco después de la hora. Se tiene pues ese lapso de la media hora y la hora para iniciar la cirugía. Y en caso de que la cirugía no haya iniciado a la hora, ¿qué se hace? Se debe repetir la dosificación del antibiótico, la misma dosis inicial, y lo mismo, esperar la media hora luego de la terminación del antibiótico para... Su límite final de antibiótico está. Por favor, retire la cirugía. Nos dicen, empiece después de tal hora, pero no te puedes pasar de tal hora para siempre estar trabajando en una zona segura. Es así. Algo importante para la cirugía también es que cada persona sepa su rol en cirugía. La chica es una auxiliar de enfermería. Y le voy a preguntar sobre sus roles porque es muy importante que lo dominen para que la cirugía sea lenta y fluida. Martica, ¿con qué atril vamos a trabajar? Con el atril grande, siempre debe estar el atril grande elevado en sala. ¿Cuántas bolsas de Harman vamos a poner? Se colocan en las 2 primeras unidades de miligramo de adrenalina. Solo en las 2 primeras unidades. Perfecto. ¿Qué tienes que tener? Para pasar a la mesa de instrumentación para que quede impregnado. Perfecto. Cuando yo hago el vaciamiento del torniquete, ¿al cuánto tiempo me debes avisar que ya pasó? A los 60 minutos informa que el torniquete. Perfecto. Entonces las claves son el atril grande, iniciar con 2 bolsas de Harman Kardon con una ampolla de adrenalina que me contabilicen el tiempo de torniquete y tener siempre una ampolla de vancomicina por protocolo para lavar los injertos. Lo que dejamos es la pierna en un rollo que nadie la toque y nosotros mientras tanto nos vamos a lavar. ¿Okay? Bueno, entonces en cirugía tenemos el ayudante que se llama Nelson, Adrián que es de la casa comercial y Julián que es nuestro instrumentador. Es muy importante saber que el instrumentador entra frecuentemente en las cirugías. Realmente hay solamente 2 instrumentadores que entran conmigo y se sabe toda la técnica quirúrgica. Julián, ¿con qué vamos a hacer la incisión? ¿Con qué bisturí? El bisturí número 15. Con una 15. Vamos a tomar el para cortar las vínculas de los livianos. Y los que vean que 2 mesas y el personal que viene de Amarelo va a tener su otra mesa para que todo fluya correctamente. Nelson también me ayuda con las cirugías. Nelson ya ha hecho conmigo los ligamentos cruzados anteriores que ustedes puedan imaginar. Entonces es personal entrenado para que toda la cirugía salga rápida y segura. Como los ligamentos cruzados anteriores se repiten en el tiempo, nosotros ya sabemos las aplicaciones y sabemos qué podemos utilizar. Y siempre las tenemos a la mano. Tenemos la fijación femoral, tenemos las suturas meniscales que quizás de pronto nos gastamos,
tenemos las infraestructuras, los aires, tenemos todo organizado, una mesa con los más usuarios. Esta es la manera como yo trabajo. Esta es la rótula, me gusta sacar un portal superolateral, un portal supremamente alto para poder trabajar bien y ver la parte tibial. Desde aquí no tengo ningún problema en ver los meniscos. Un portal transpatelar para ver mucho mejor la huella temporal. Un portal medial que más o menos está a 2 centímetros del tendón patelar, pero siempre lo hago guiado primero con la aguja. Con palpación marco donde está la pata de gancho para hacer la incisión, y siempre hago un examen físico previo a donde el paciente tiene claramente un pivot shift. Entonces, con este pivot shift yo paso inicialmente los injertos, no tengo por qué esperar a hacer la artroscopia. Bájate la mano un poquitico para que lo enfoques. Bájate y gíralo un poquito hacia... No, así. Ahora para esto. Y hay que tener mucho cuidado con una diferencia lateral. ¿Está ahí, Kelly? Y ven para donde yo estoy. Bueno, aquí es muy importante hacer una flexión de la rodilla, más o menos 90 grados, tomar 2 Kellys, idealmente fuertes, que estén en malla dental, injerto, y vamos a hacer una tracción, pero miren que la tracción yo la hago lado a lado, se va discando la pata de ganso, pues simplemente vamos a cada tendón de la pata de ganso. Aquí tenemos el sartorio, que lo libero con el dedo. Posteriormente lo corto. Luego me queda el gracilis, el semitendinoso, los cuales voy a individualizar con el dedo, y a cada uno le voy a poner una Kelly para posteriormente traccionar. Luego con el dedo los libero ambos. Estoy aquí traccionando el semitendinoso, generalmente lo tomo de primero, es el injerto que más diámetro tiene. Aquí tiene una vincula. Son muy bien, ya sabe el paso que sigue. Una mosquito para tomar el injerto y ahorrar tiempo. Y es muy importante la manera como yo voy a cosechar el injerto. Siempre con el dedo voy, toco el vientre muscular, que tengo una entrada libre. Miren yo cómo voy a meter el cosechador con el pecho. Con la mano derecha tengo la tracción del injerto, con la mano izquierda voy a ir acompañando el tenótomo que tenga vía libre, y es muy importante que este me pase fácilmente al muslo. Si él de pronto está en la tibia y no me pasa atrás, es porque voy a cortar el ligamento. Por favor, no hagan fuerza. Aquí voy a cosechar el gracilis, lo mismo. Una Kelly para tomarlo, lo pongo en el pecho con un dedo, el no, hasta que me pase en la parte de la tibia al muslo, y ya con libertad. Y para todos mis ligamentos siempre hago 3 portales: superolateral, portal medial y un traspatelar de visión cuando voy a escoger la huella. Siempre uso una aguja a través del portal medial, pues, para hacer 5 milímetros con la broca. Miren de la parte de arriba que tengo de la inserción del ligamento. Eso va a hacer que mi túnel tibial sea fácil de hacer, y una vez voy preparando en mi cabeza donde voy a poner la guía, posiblemente va a ser aquí.
Vamos a hacer la valoración lateral, generalmente lo hago en 4. Yo controlo la flexión. Al ayudante le pido amablemente que por favor me haga tracción para abrir lateral. Esta raíz tiene una... Voy a valorarla. Está con una ruptura parcial, no está muy inestable, pero veo una rupturita parcial ahí que estoy mirando con el probador, y definitivamente a mí me gustaría que estuviera más adosada en la tibia. Estoy buscando aquí los meniscofemorales y no los veo muy bien, entonces al no ver muy bien los meniscofemorales, que potencialmente es inestable, esta paciente tenía un pivot 2 y defino hacerle la raíz. Esta es la manera como lo hago. Miren cómo estoy viendo desde el portal medial y estoy preparando el lecho desde el portal superolateral para que el ángulo de ataque sea, y para poder quitar el hilo también puedo utilizar cureta para remover el cartílago. A veces con la fresa no es rápido, en cambio con la cureta lo es. Aquí estoy haciendo un portal inferolateral que lo hago con esta aguja, y posteriormente por ahí voy a poner una cánula donde estoy metiendo la pinza. Con esta pinza voy a hacer, voy a agarrar, como ustedes ven ahí, el cuerno posterior del menisco lateral. Es una pinza que se llama Champion, y vemos ahí cómo estoy manipulando el menisco. Esta ya es la visión intraarticular de la parte que estaba mostrando. Miren, uno entra la pinza ligeramente ladeada en la parte inferior del menisco, la gira y después la activa. Y este es el asa que nosotros hacemos a través de la cánula. Muy importante la cánula para que no quede tejido. Para las lesiones de la raíz siempre estoy haciendo una doble fijación. Pongo un punto cerca de la raíz y un punto más lateral o medial, dependiendo del menisco. Y me gusta hacer los túneles intentando manejar como si el menisco estuviera extruido, intentando meter el menisco traccionados a la línea media. Este es el primer túnel que hago. Es muy importante manejar estas hebras. En este momento, por fuera de la cánula, las tengo en el portal superolateral, y a través de la broca la dejo de guía. Tengo un nitinol para pasarla. Vemos cómo estoy reduciendo a través de la broca la raíz, y posteriormente hago lo mismo. Llevo las hebras a la cánula y la recupero a través de la broca que dejé instaurada en la tibia para que sea bien fácil encontrarla. Y miren cómo queda la doble fijación. Para la valoración medial, yo generalmente no uso el holder, siempre estoy con ayudante. Hago un valgo y me ayudo con la rotación externa y la flexión para mirar específicamente el sitio del menisco que quiera ver. Hago unas pruebas y puedo hacer un pie cross en caso de necesitar mejorar la visualización. Vemos ahí cómo está bien. Y también yo siempre no voy a tener una lesión. Es muy importante mirarla así. Pues son los principios básicos: marcar dónde va la huella, trabajar común. A mí me gusta siempre planear mi portal transpatelar que quede adyacente al ligamento cruzado posterior y que me permita ver la huella muy bien del ligamento cruzado anterior. Realmente no limpio mucho, en este caso no había casi remanente. De una vez identifico ambos haces y de una vez voy planeando dónde voy a poner
injerto. Esa es una manera también de hacerlo, la parte posterior donde termina el cartílago, sacar una línea hacia la parte anterior y ponerlo en toda la mitad. Aquí estoy marcando las huellas, ahí voy a poner mi túnel. Esta es la manera tradicional como yo lo hago en hiperflexión con la guía del ligamento cruzado, con la broca del ligamento cruzado anterior, perdón. Luego pongo en la huella que previamente marqué. Y miren, cuando hago la hiperflexión a veces se nos cierra mucho el espacio, por ahí pasaría el pin. Quizás se puede hacer más fácil y eso es una ventaja de estos equipos de striker que tienen guías flexibles. Yo la puedo trabajar en 90 grados sin necesidad de hacer una hiperflexión, tal como lo estoy haciendo aquí. Pongo la guía en el centro de la huella que marqué. Esta guía es curva, entonces me evita la necesidad de tener que hacer una hiperflexión. Vemos el punto de salida y posteriormente voy a hacer un doble. Inicialmente con la broca flexible de 4.5 voy a atravesar toda la longitud del y posteriormente voy a hacer el socket. Generalmente lo hago de 25 milímetros. En este caso fue de 9 milímetros de diámetro. Aquí va a subir un biclip, posteriormente voy a hacer mi túnel tibial. Mire muy bien el borde posterior del cuerno anterior del menisco lateral. Generalmente lo hago 2 milímetros anterior. Ahí podemos ver donde dice la marca que sale el pin en todo el centro de la huella. Posteriormente llevo el biclip que está en el túnel del cóndilo femoral. El injerto es sumamente importante en nuestra reconstrucción para aumentar diámetro y índice. Esta es la manera que lo hacemos. Vamos a triplicar el injerto. Entonces, como midió 27, lo voy a triplicar a 9 milímetros. Entonces voy a buscar aquí los 9 milímetros para poderlo triplicar. ¿Sí? Voy a poner un punto de clic en todo el centro. Entonces le ponemos un punto en la mitad. El injerto en este momento entonces quedaría de 18 de largo. El gracilis también lo vamos a dejar de 18 de largo. Entonces cuando lo doblemos por la mitad vamos a tener un injerto de 9 centímetros de largo. Es muy importante que ambos injertos nos quede de la misma longitud para en los hacer una sutura con supersutura, con fosfiber. Que me quede por triplicado. Y voy a ponerle el segundo injerto encima para que ganemos diámetro. Ya listo. Esta es la medición inicial, 9 milímetros de diámetro, para yo, cuando estoy haciendo los túneles, ya saber el diámetro. Y aquí entonces seguiría. Aquí están ambos injertos. El semitendinoso tiene doblado un extremo y el gracilis sí está completo. Entonces ahí nos ahorramos 2 supersuturas. Y aquí está ya el injerto doblado, ya puesto en su ProCinch para subirlo. Este ProCinch tiene que van a subir y manipular el injerto, vienen por una hebra guía. Entonces, esta hebra guía pasa primero y posteriormente vienen las hebras. Esta es la manera como a través del portal medial yo veo cómo sube la placa y voy subiéndolo y voy mirando y controlando el paso a la otra cortical para evitar sacarlo de la bandeleta iliotibial. Miren ahí cómo se sube, va a pasar el túnel de 4.5, ahí giró, posteriormente
simplemente se anan las hebras blancas para que el injerto suba. Hay otra manera en la cual se puede hacer para evitar este paso de la bandeleta, es que verla directamente por el mismo portal superolateral el código y pico la salida de las hebras y simplemente bajo directa veo como el nitinol cruza, ahí lo giro y simplemente tracciono el ligamento cruzado hacia abajo y ya queda en posición. Aquí ya tenemos nuestro ligamento cruzado anterior con un diámetro de 9 reconstruido. La fijación tibial, generalmente hago el ligamento cruzado en extensión, lo fijo, siempre hay que pretensarlo varias veces. Miren aquí cómo quedaron los túneles diferenciados. Los túneles de la raíz generalmente los hago a 60 grados y del ligamento cruzado anterior lo hago a 55 para poder jugar con sus longitudes y el tornillo, este tornillo tiene los patitas, es osteoinductor, una cosa importante. Para la fijación de la raíz utilizo un ancla que se llama Rilix. Esta ancla Rilix es de 5.5 de diámetro y recordemos que los túneles son de 4.5. Entonces se me va a adaptar en cualquiera de los túneles que hice este anclaje es de PIC, entonces no me va a generar ningún problema en el seguimiento de estos pacientes en caso de que yo necesite una resonancia magnética. Aquí lo impacto, como les digo, es de un diámetro mayor, lo impacto en un diámetro menor. Él tiene una hebra de sujeción, la cual libero en este momento y posteriormente le voy a dar la parte superior, cual le está dando tensión en este momento a la raíz. Yo puedo vigilar la tensión de la raíz directamente con el artroscopio o bajo visión directa cómo quedan las hebras. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta cirugía en vivo, en diferido. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, Alejandro, te estamos escuchando bien. Les pido excusas por la conexión, planeé todo, conexión por cable 50 gigas y no salió al principio, pero bueno, creo que la cirugía estuvo buena. Ahí les mostré mis trucos del ligamento cruzado anterior. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Buenas noches, Alejandro. Tengo una pregunta con respecto al injerto. ¿Cuál es el tamaño mínimo que aceptas en isquiotibiales? ¿O siempre terminas triplicándolos? José Carlos, mire, la toma del injerto debe ser muy juiciosa y generalmente en el 85-90% de las veces el semitendinoso se puede triplicar. Hay una clave y es el paso del cosechador de la tibia al fémur. Ese paso debe ser fácil y limpio. Si cuando uno está metiendo el cosechador hay algún grado de dificultad de pasarlo de la tibia hacia el fémur, es porque hay una adherencia, porque hay alguna víncula, y créame que siempre va a romper el injerto. Eso a punta de fuerza siempre termina uno haciendo un daño. Si uno es cuidadoso, y mire yo como lo muestro, yo meto el dedo, siempre estoy acompañando el cosechador con el dedo, que llegue hasta el vientre y estoy empujando con el tórax, te podría decir que uno puede sacar un buen semitendinoso para triplicarlo en la mayoría de las cirugías. Haciendo un túnel, un socket de 25 o 20 milímetros, uno necesita solamente un injerto
de 9 centímetros de largo. Generalmente se puede triplicar y quedan en promedio mayores de 8.5 centímetros de milímetros de diámetro, Ricardo. Me gustó mucho el uso de las fresas curvas. Tener eso disponible en cirugía me parece que facilita mucho, especialmente en los pacientes con surcos intercondilios muy estrechos. ¿Qué tal o cómo te sientes trabajando con esas fresas? ¿Son fáciles de manejar? José Carlos, mire, yo era muy cuadriculado porque a mí me gusta poner el injerto donde yo creo que va, en la parte más anatómica. Entonces siempre lo hacía con las guías pues, a ojo. Miraba los remanentes, miraba las dos huellas, lo ponía en la mitad, siempre con una guía rígida, pero recordemos que lo debemos hacer en hiperflexión. Y a veces en hiperflexión, como se ve en ese video, se cierra el espacio y entonces es uno a comer sin novia para poder ver y a trabajar incómodo. A mí nunca me gustó utilizar las guías, porque yo creo que las guías vienen de diferentes, pues, o sea, una guía de un solo tamaño no corresponde con la anatomía de una persona de 1,60 o de 1,85 de diferente tamaño, pero al yo marcarlo, puedo utilizar esta guía curva el flexible donde yo quiera y puedo trabajar en 90 grados. Entonces, se pasa uno de trabajar incómodo a trabajar siempre cómodo. Para las personas que apenas están arrancando en una parte intermedia y quieran facilitar su cirugía, estas guías curvas le ayudan mucho con el desarrollo de la cirugía, se la facilitan. A mí particularmente creo que tienen una gran función. Y adicionalmente, como la guía es curva, también tiene la ventaja de las cirugías de revisión, porque generalmente las hacemos con una guía recta donde sale derecho, pero si vamos a una revisión con esta guía curva, estamos cambiando la dirección del túnel y eso podría tener una ventaja en las revisiones, José Carlos. Bueno, cuando uno está empezando muchas veces, uno nunca está exento de cometer errores. Por ejemplo, cuando uno se pasa demasiado la broca y termina pasando la cortical externa, ¿qué soluciones tienes para eso? O sea, ¿cambiar a tornillo o prefieres cambiar la dirección del túnel de fuera a adentro? ¿O cómo solucionas eso? No, el ProSync tiene un botón externo, entonces en caso de que lo violes, simplemente pones un botón de un diámetro mayor y se acabó el problema. Ahí yo mostré que estaba haciendo la raíz que la fijaba con un dispositivo de fijación lateral en hombro, un Relix, pero yo también puedo utilizar este botón que es grandecito para unir los dos túneles y hacer el anudado de cada raíz en este botón. Me sirve para las dos cosas, en caso de violarla o para hacer una fijación más barata de la raíz. ¿Prefieres siempre botones o tienes alguna indicación para tornillos? Yo creo que los botones es la fijación ideal. Yo uso tornillos cuando voy a hacer HTH, pero siempre estamos discutiendo de la anatomía y nos ponemos a pelear por 1 milímetro, si es 50-50, si es 30-70, si es 60-40. Y yo creo que un tornillo nos mueve el ligamento. Si ponemos un semitendinoso, pues al final el tornillo va a tirarnos el ligamento para arriba, para anterior, para posterior. Entonces creo que es un poco menos anatómico. Adicionalmente, creo que cualquier ligamento se me puede romper y prefiero hacer una revisión con un botón que con un tornillo, José Carlos. Hay un punto que me gustó mucho en la cirugía, que mostrabas cómo salía el botón en la cortical lateral. Yo creo que la ventaja de esa broca curva permite cómo permite posicionar también el botón, que lo puedes observar hasta desde articular. Con la guía sale muy atrás, entonces tú lo vas a buscar con el lente y no lo... Pero este tiene un poco más distal, lo encuentras mucho más fácil. Listo. ¿Algún problema? Bueno, ahorita mismo muchas personas que operan sin torniquete. ¿Tú crees que cuáles ventajas tiene mejor si uno le dice a alguien, mire, opere sin torniquete, opere con torniquete? ¿Cambias a veces, decides en un paciente utilizarlo o no utilizarlo? ¿Tienes alguna indicación?
José Carlos, mire, mi límite del torniquete es 1 hora. Parte de lo que yo quería mostrarle en el video es que como yo estoy operando generalmente con un mismo instrumentador, con un equipo quirúrgico, cada uno sabe hacer su trabajo, entonces es muy raro que un ligamento cruzado anterior a mí se me pase de la hora. Siempre pongo las 2 bolsas de Harman, las 2 primeras las pongo con adrenalina. Después de la hora. Entonces, si estoy haciendo una cirugía de ligamento cruzado anterior, es extraño que yo pase de la hora. Cuando estoy haciendo una cirugía multiligamentaria, primero hago la parte de artroscopia con torniquete y a la hora lo suelto y paso a hacer la parte extraarticular sin torniquete para evitar complicaciones. Entonces, siempre lo uso en multiligamentarias, si no está contraindicado, si el paciente no tiene antecedente de lesión vascular, y en el ligamento cruzado anterior. Porque es que a mí un ligamento cruzado anterior me cuesta hacerlo unos 30 minutos. Si trabajara sin torniquete me costaría posiblemente 1 hora controlando el sangrado y pues yo prefiero hacerlo mucho más rápido y evitar complicaciones potenciales por el tiempo prolongado de cirugía. Bueno, a veces encuentro variedades en la forma de en los restos o en la huella del ligamento cruzado anterior, especialmente en el fémur. Por ejemplo, en esos pacientes que tú dices, bueno, ahí hay un remanente que me muestra dónde está, ¿prefieres guiarte de los restos del remanente o de los puntos anatómicos? ¿A qué le das prioridad? Este paciente en particular no tenía remanentes, pero el 80 al 85% de los pacientes tienen unos remanentes claros de tejidos blandos, tanto en tibia y en fémur, y yo no los limpio. Yo no los limpio para nada porque ellos me indican, aquí estaba la cicatriz, ahí está el ligamento cruzado. Recordemos que los ligamentos cruzados que hacemos no cubren el 100% de la huella, entonces desde que esté cubierto por la huella nativa está quedando anatómico. En caso de que yo no encuentre remanentes, que es lo extraño, si voy como mostré en el video, limpio atrás, miro el borde posterior del cartílago, paso una línea horizontal y voy a buscar la mitad y lo pongo realmente con tejido. Listo, no, perfecto, me parece muy claro, me gustó mucho cómo ibas expecificando todo. Bueno, si se te cae el injerto, ¿qué haces? Si se me cae el injerto, bueno, posiblemente el número de personas que salgan vivas del consultorio va a ser diferente al que entraron. No me ha pasado afortunadamente. Yo creo que depende del tiempo que haya pasado. Si se cae y veo que se cae y lo levantamos en los primeros 15 segundos, le haría un lavado con clorexidina. Posteriormente, a todos por protocolo le estoy haciendo lavado con vancomicina. Como todos he tenido infecciones en ligamento cruzado anterior, pero no recuerdo, después de empezar el protocolo de uso de vancomicina, haber vuelto a tener una infección en ligamento cruzado anterior. Ya el otro caso donde está el injerto, está en el piso y no sepamos cuánto lleva en el piso, tomaría HQ o tomaría HTH. Perfecto. Bueno, con respecto a ese caso en particular, que tienes una lesión de la raíz posterior del menisco lateral y un paciente en el que encontrabas un pivot shift grado 2, no sé si era mayor, tal vez vale la pena hacerle un anterolateral para proteger esa reparación de esa raíz. José Carlos, eso lo he discutido con el doctor Felipe Fernández de Medellín. Hoy en la charla del doctor Andy, él no lo puso en sus indicaciones. Él no puso en las indicaciones de anterolateral para proteger una sutura meniscal. Entonces, hay personas que lo hacen con razón. Hay personas como yo que, pues, si yo tengo un pivot importante y lo controlo con una sutura de la raíz y yo hago el gesto y quedo contento con el Lachman que obtuve, el paciente no está con pivot, pues si ya no veo yo por qué hay que hacer un gesto si crea un pivot residual, lo haría.
Yo creo que ya estamos llegando a la hora del webinar. José Carlos, muchas gracias por tus preguntas. Quedamos en manos de Paulita, del doctor Ginar, del doctor Clavijo, a quienes felicito por grandioso. De nuevo les pido excusa por la conexión. Excelente charla. Alejo, muchas gracias. Afortunadamente después el video empezó a correr muy bien. Muchísimas gracias por el simposio. Creo que la discusión que tuviste con José Carlos despejó muchas de las dudas que tenemos siempre en un ligamento cruzado anterior. A veces pensamos que es algo básico y que hacemos todos los días, pero afortunadamente pudimos resolver varias dudas. Paulita, muchas gracias por tus palabras. Solo me queda decirles que estuvo espectacular, aprendimos mucho y que ha sido un muy buen cierre de nuestro primer día. Los esperamos mañana. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el grupo, y mañana a la 1 de la tarde nuevamente en nuestro ACCART virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ginás. Que esté muy bien. Feliz noche a todos. Hasta luego, un beso para todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 1 en punto.